tenías el voto telemático. Está aquí, se me ayudará el... Buenos días. Vayan tomando asiento, señorías. Vayan tomando asiento, señorías. Comenzamos la sesión plenaria de hoy jueves 26 de junio, 9:30. Antes de comenzar con el primer punto del orden del día, vamos a leer unas palabras de condolencia y a continuación una declaración institucional. La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón desean expresar su sentimiento de dolor por el fallecimiento de Ricardo Almalé, quien, como coordinador del Grupo Parlamentario Socialista y anteriormente como director general de Relaciones Institucionales, trabajó con ejemplaridad por el bien de nuestra comunidad. Esta institución reconoce la labor realizada por Ricardo Almalé y manifiesta su solidaridad con su familia, amigos y entorno cercano, así como con su grupo parlamentario. Descanse en paz. A continuación, leemos una declaración institucional para apoyar a los municipios afectados por los graves efectos ocasionados por las tormentas. Las Cortes de Aragón, ante los graves efectos ocasionados por las tormentas recientes que han azotado a diversos municipios de nuestra comunidad autónoma de Aragón, los pasados días 13 y 14 de junio, queremos expresar nuestra profunda solidaridad con todas las personas, familias y empresas afectadas. Las Cortes de Aragón muestran su solidaridad con quienes han sufrido pérdidas materiales y patrimoniales. Las Cortes de Aragón extendemos nuestro reconocimiento a la UME, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, equipos de emergencia, servicios públicos, voluntarios y organizaciones civiles que con su esfuerzo y compromiso están trabajando incansablemente para brindar asistencia, restablecer servicios esenciales y garantizar la seguridad de la población. Reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación interinstitucional para apoyar en la evaluación de daños, la atención inmediata de las necesidades más urgentes y la recuperación de las zonas impactadas e instamos a las autoridades competentes a agilizar los recursos necesarios y a mantener una coordinación constante con los gobiernos locales. Hoy, más que nunca, es momento de estar unidos como sociedad y demostrar que ante la adversidad, la empatía, la colaboración y la esperanza son nuestras mayores fortalezas. Zaragoza, 26 de junio de 2025. Comenzamos con el orden del día, con la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 12 y 13 de junio. Se aprueba por sentimiento. Pasamos al punto número 3, tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de apoyo fiscal a la empresa familiar, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005 de 26 de septiembre del Gobierno de Aragón. Tiene la palabra para su presentación el señor Bermúdez por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos. Comparezco ante esta Cámara para presentar y defender el proyecto de ley de apoyo fiscal a la empresa familiar, una norma necesaria y profundamente alineada con la realidad económica y social de Aragón. Este es un texto que ya viene del Gobierno anterior, que se ha trabajado más, que se ha consensuado mucho y que entendemos que el texto final responde a las necesidades
de un conjunto de empresas aragonesas que sin duda son las que sostienen el empresariado y la economía aragonesa. En Aragón, más de 28.000 empresas tienen carácter familiar. Representan más del 87% de las sociedades mercantiles de nuestra comunidad y generan más del 70% del empleo privado de nuestra tierra. Son, por tanto, motor de economía, cohesión social y vertebración territorial. Con esta ley se da un paso decisivo para consolidar y ordenar la fiscalidad existente, dotándola sobre todo de una mayor seguridad jurídica. Se clarifican requisitos, se armonizan condiciones y se adapta a la normativa fiscal a las especificidades de nuestra tierra. En definitiva, se elimina la incertidumbre para que las familias empresarias puedan planificar la transmisión de sus negocios con confianza y plenas garantías de futuro. El texto, aquí presentado, aborda las principales situaciones de transmisión de la empresa familiar, mortis causa e inter vivos, tanto para empresas individuales como para participaciones en entidades. Entre las principales novedades destacamos la posibilidad de aplicar la bonificación, incluso cuando el negocio heredado se transmite posteriormente a otro heredero, la inclusión de los beneficios no distribuidos como activos afectos hasta un límite temporal de 10 años, y la reducción de la edad del donante en las transmisiones intervivos de 60 años y la eliminación de cesar en sus funciones, así como el reconocimiento expreso al pacto sucesorio como figura propia del derecho civil aragonés, que además clarifica el tratamiento fiscal de los pactos sucesorios. Estas medidas han sido ampliamente consensuadas con el sector y responden a una necesidad real detectada tras años de aplicación de una normativa que precisaba, sin duda, de una profunda reforma. Quiero además subrayar que esta ley apenas tendrá impacto negativo relevante en la recaudación de la comunidad autónoma. Por último, quiero agradecer el trabajo de los grupos, su interés en la norma, ya que han sido múltiples las consultas hacia la Dirección General de Tributos, hacia la Consejería de Hacienda de todos los grupos para pedir clarificaciones, para solucionar dudas y para intentar llegar a un buen texto entre todos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Intervienen el resto de grupos parlamentarios por tiempo de 9 minutos, comenzando por el Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Para nosotros esta ley era necesaria para proteger a los de aquí. Algo de lo que se habla mucho, algo que se dice en muchos sitios. Hoy que a Aragón llegan multinacionales, empresas de todo el mundo y que se ve y se siente un desembarco importantísimo, económico y empresarial, hay que proteger a los de aquí, hay que cuidar a las empresas aragonesas, a esas empresas que nunca se van a marchar porque su origen es Aragón, a esas empresas que nunca se van a deslocalizar porque su origen es esta tierra, esas empresas que son personas aragonesas, hombres y mujeres, que generación tras generación siguen haciendo crecer sus negocios y reinvirtiendo gran parte de lo que ganan en esta tierra. Es una forma de protegerles, es una forma de garantizarles esa sucesión que en la empresa familiar los que han pertenecido a ella tienen claro que es muy complicada. Esa sucesión que parece que obligaba a uno a jubilarse en un momento determinado y abandonar la empresa a la que había dedicado su vida, un momento que sin duda es difícil y hacía muy complicada esa sucesión de las empresas familiares. Es un momento para ayudarles, para ponerles un marco legal que les beneficie, no que les haga ganar más o menos dinero, porque alguien que diga eso está mintiendo. Lo único que hace es beneficiar la sucesión de padres a hijos, de un grado de familia a otro, garantizar la continuidad de la empresa, garantizar que no haya una desconexión, que hoy se cierre una puerta y mañana se abra con personas totalmente distintas, porque eso no beneficia a la continuidad de una empresa. Lo que hace esta ley es garantizar precisamente eso, la continuidad, sacar adelante la empresa con una sucesión natural, que no sea un corte, un punto y aparte, sino un punto y seguido, que facilite la incorporación de los más jóvenes y ese tránsito
de unos a otros mediante el aprendizaje, lo que se ha hecho siempre en una empresa familiar, que es que el que tiene la titularidad en un momento, el padre o la madre, va enseñando, va ayudando, va acompañando durante el tiempo, y eso se tiene que poder hacer legalmente. Pues esto es lo que esta norma garantiza. Por lo tanto, creo que hoy aprobamos una buena ley, creo que es un momento histórico, creo que nos tenemos que felicitar, y todo aquel que no entienda que esta ley beneficia a Aragón es que no entiende lo que es esta tierra. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Buenos días, señorías. Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a quien nos acompaña en la tribuna, a los representantes de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón. No les va a sorprender lo que les voy a decir, porque tuvimos ocasión de mantener una larga reunión precisamente abordando las necesidades de la empresa familiar y, concretamente, el contenido teórico que iba a tener esta ley, porque aún no conocíamos su concreción. Y la verdad es que nos ha parecido una concreción absolutamente insuficiente. Miren, esta ley, lejos de ser una ley de apoyo a la empresa familiar, es una nueva rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones que, como bien saben, Izquierda Unida no comparte. Y voy a intentar explicar por qué, igual que les expliqué a quienes hoy nos acompañan, porque considero que hoy nuestra empresa familiar atraviesa muchos más retos que los que aquí se plantean, y sobre todo hay cuestiones que le afectan diametralmente, como esa competencia desmedida con empresas que operan en nuestra tierra, que tienen el domicilio fiscal en paraísos fiscales, bien sea españoles o bien sea extranjeros, y a las que se les pone alfombra roja también en términos fiscales, precisamente profundizando en una competencia desleal que a nosotros nos parece absolutamente peligrosa. Una ley como esta debería de hablar, en primer lugar, de cómo garantizar incentivos al mantenimiento de la actividad, cómo garantizar ayudas al funcionamiento, y no solo hablar del momento en el que se produce la transmisión de participaciones entre los herederos. Una ley como esta debería, señor Bermúdez, concretar qué es eso de empresa familiar en condiciones, y a nuestro juicio esta ley no lo hace. Como digo, tuvimos ocasión de trasladarle a los representantes de la Asociación de la Empresa Familiar Aragonesa cuál era nuestra posición y qué criterios debería de contener esta norma, y seguiremos, espero, poder trabajar con ustedes precisamente para profundizar en esta cuestión. Pero no vamos a conformarnos con decir que vamos a apoyar a la empresa familiar con una mera reforma tributaria que viene a resolver alguna cuestión que quedó pendiente la legislatura pasada y que, es verdad, no supimos resolver, pero que, en definitiva, se salda con otra reforma fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones más, que se suma a las perpetradas ya desde el 2018, cuando hicimos aquella que nos costó 51 millones de euros, y que ahora mismo un impuesto que acumula una suerte de bonificaciones de más de 300 millones que se dejan de recaudar, cuando incluso en el informe que acompaña a esta norma el señor Barquero, el director general de presupuestos, deja con claridad meridiana una frase que a nosotros nos gustaría leer para finalizar esta intervención, que es que si estas medidas no vienen acompañadas de otras vías de ingresos que aumenten los recursos propios, será difícilmente compatible el programa de estabilidad. Quiero decir, nosotros creemos que la palanca fiscal hay que utilizarla en tanto en cuanto se complementan esos ingresos que se pierden con otras medidas de carácter fiscal justo. Por eso las enmiendas, una, pues evidentemente para impedir que esto se produzca, y después otra para garantizar que además de esa permanencia de los herederos, se garantiza el empleo de las empresas que se van a beneficiar de esta medida. Gracias. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, justifica el Gobierno la tramitación de este proyecto de ley de la protección de la asociación empresarial de las empresas familiares. ¿Quién estaría en contra de que un pequeño negocio, levantado tras años de duro trabajo, pueda seguir existiendo tras el fallecimiento de quien lo puso en marcha? ¿Cómo no implantar medidas para que sus herederos tengan todas las facilidades del mundo para hacerse cargo de dicho negocio? El problema que pasa con este caso, como casi todos, creemos que es la letra pequeña. En la exposición de motivos se hace referencia a la recomendación de la Comisión Europea del 7 de octubre de 1994, una recomendación sobre la transmisión de pequeñas y medianas empresas, no de empresas familiares. Porque este caso
porque en este caso los conceptos importan y además importan mucho. Una pyme, o mejor, una microempresa, merece un trato impositivo diferencial que le permita asegurar su supervivencia cuando se produce una transmisión intergeneracional. Lógicamente, por sus características propias, prácticamente todas las pymes son empresas familiares, pero no todas las empresas familiares son pymes. Por no sacar ejemplos de aquí de Aragón y no ofender a nadie, me referiré a casos como, por ejemplo, Mercadona, Inditex o Banco Santander, todas ellas en manos de una o varias personas de la misma familia. Supongo que nadie pensará que estas grandes empresas que cotizan en bolsa vayan a tener problema alguno para superar su transmisión de una generación a otra de la familia que las posee. En el caso del Santander, AMES, además ya hemos visto, ya hemos podido comprobar que no ha existido ningún problema. El proyecto de ley que nos traen aquí, curiosamente, no limita los beneficios fiscales solamente a pymes. Evidentemente, esto no es un olvido, se ha hecho de manera completamente intencionada. La de colar una rebaja fiscal a una serie de familias con conocidos apellidos en Aragón, bajo la percha de ayudar a las pequeñas empresas familiares de nuestra comunidad. De ahí que hayamos presentado 2 enmiendas para circunscribir las medidas presentadas únicamente a nuestras 84.000 pymes que generan el 70% del empleo en Aragón. Ayudar a las pymes, sí. Rebajar impuestos a que más tienen y más tienen que aportar, no. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón, Teruel existe. Señor Guitarte. Buenos días, señorías. Buenos días, señora presidenta. Hoy debatimos un proyecto de ley que, a nuestro entender, no busca otra cuestión que garantizar la igualdad de condiciones a las empresas familiares de Aragón. Y este aspecto es importante porque en la mayoría de las comunidades autónomas ya hay normativa, incluidas las que gobierna el Partido Socialista, ya hay normativas similares a la que hoy pretendemos aprobar aquí. Y es que se trata de dar a las empresas familiares una seguridad jurídica en la interpretación de determinados aspectos fiscales que vienen siendo objeto de conflicto reiterado en su interpretación. Nosotros hay cuestiones de naturaleza fiscal que son claramente lógicas de cara al correcto funcionamiento de cualquier empresa y específicamente de la empresa familiar. Hablo, por ejemplo, de que cuando se habla de exenciones en el impuesto de sucesiones se incluyan aspectos tan evidentes como el dinero en caja o las inversiones que están llevándose a cabo en ese momento. Son aspectos claves del funcionamiento de una empresa y de su planificación a medio y largo plazo que no deben verse afectados por el pago del impuesto de sucesiones y donaciones por ser una parte intrínseca a la propia empresa y de la que deben beneficiarse también. Para nuestro entender, también se debería haber diferenciado en el cuerpo de este decreto y este proyecto de ley, de haber diferenciado entre pymes y grandes empresas, porque es evidente que la casuística no es la misma y las dificultades de unas y de otras no es la misma y que la mayoría del tejido económico aragonés corresponde a las pymes. No obstante, este decreto, esta normativa también va a ser de aplicación sobre todo a esas pymes, a esas numerosísimas pymes y colateralmente también a otras empresas que se podrían calificar más bien de grandes empresas que no de pymes. Tenemos claro que para empezar las empresas aragonesas no pueden contar con esa desventaja respecto a otras del Estado y ya lo decía que en otras comunidades autónomas, excepto la nuestra y creo que otra más, ya llevan muchos años aplicándose estos criterios. Son suficientes desventajas que ya padecen nuestras propias empresas en una comunidad que en buena medida ha quedado ignorada del desarrollo del Estado, algo especialmente visible con la falta absoluta de infraestructuras en la mayor parte de nuestro territorio, con lo cual parecería lógico que no penalicemos a nuestras propias empresas en cuestiones de este tipo que en otras comunidades ya las tienen solucionadas. Si parte de ese agravio lo podemos corregir, pues hagámoslo. Hay otro aspecto de esta reforma que compartimos especialmente, que es, por ejemplo, la rebaja de los requisitos para aplicar esta normativa en la reducción de edad de los 65 a los 60 años para la transmisión, la eliminación de la obligación del cese de las funciones directivas del que transmite, porque entendemos que en esta época con problemas de relevo generacional lo que se debe fomentar es precisamente la donación cuanto antes con el anterior propietario aún presente para guiar el nuevo proceso, no dejando al azar y rompiendo generaciones, sino generando de sinergias para el traspaso del conocimiento entre unas generaciones y otras. Creemos que esta ley es de justicia y es necesaria para favorecer el mantenimiento de las empresas familiares en riesgo por el mencionado problema de relevo generacional y la competencia de las grandes multinacionales.
No voy a detallar más cuestiones de la propia ley, ya lo ha hecho el consejero, poco más se puede añadir. Sí que quiero aprovechar el debate para hacer una reflexión sobre una cuestión también de apoyo fiscal a la empresa familiar, que es otra cuestión que afecta de manera clave a los empresarios, en este caso a los empresarios de la provincia de Teruel, como serían las ayudas al funcionamiento. Hace unos días la Cámara de Comercio, junto con otras organizaciones empresariales, anunciaron que se movilizarán para reclamar que esas ayudas aumenten hasta el 20% que permite la Comisión Europea. Es una reivindicación que compartimos completamente desde Teruel Existe y a la que nos sumamos, sabiendo que las organizaciones empresariales piden recabar el apoyo de grupos políticos y sociales y por ahí nos incorporamos más allá de sus propias filas. Termino con un comentario respecto a las distintas enmiendas que se han planteado, a todas ellas, aunque hay muchas y muy concretas, sí querría hablar de las que afectan a líneas generales. En primer lugar, respecto a las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario de Vox, no las vamos a apoyar y espero que el Gobierno no las acepte porque consideramos que desvirtúan esta protesta mezclando cuestiones que no corresponden estrictamente a este proyecto de ley. Es bien sabido su obsesión por acabar con sucesiones y donaciones en global, pero no hemos venido a hablar hoy de eso y esperamos que eso no se apruebe porque cambiaría nuestro sentido de voto al conjunto de la ley. Con respecto al resto de enmiendas, apoyamos las de IU que compartimos al incorporar también la cuestión de mantenimiento del empleo en las condiciones o con algunas del PSOE que creemos mejoran el texto en aspectos concretos. Les pido también el apoyo a nuestra enmienda en la que recogemos una de las demandas que nos hacen llegar desde la Asociación de Empresas Familiares, a quienes quiero agradecer su buena disposición y trabajo en esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. En Aragón, la transmisión de la empresa familiar a título gratuito ha gozado de un tratamiento fiscal favorable en el impuesto sobre sucesiones y donaciones desde hace casi 25 años, frente a la recaudación puntual en el ejercicio en el que se produce la herencia o donación de la empresa. Se ha optado por favorecer fiscalmente su continuidad. De hecho, la transmisión a la siguiente generación suele ser el momento más delicado que afrontan estas empresas desde el punto de vista tributario. Estas reducciones han contado siempre con el apoyo del Chunta Aragonesista. Hemos sido muy sensibles con la necesidad de apoyar, a través del ejercicio de nuestras escasas competencias normativas en materia fiscal, la transmisión intergeneracional de las empresas familiares aragonesas. Estas empresas son esenciales para nuestro desarrollo socioeconómico y desde lo público hay que apoyar su continuidad y, sobre todo, el mantenimiento de los puestos de trabajo que crean, también mediante el ejercicio de nuestras políticas tributarias, que puedan tomar las mejores decisiones para garantizar su continuidad en el seno familiar y hacerlo en el momento más oportuno, sin que los impuestos sean un obstáculo. Insisto, se trata de primar continuidad frente a recaudación. Quiero reconocer, en nombre de Chunta Aragonesista, el trabajo que viene desarrollando desde hace casi 30 años la Asociación de Empresas Familiares de Aragón, AEFA, y quiero agradecer a sus representantes que nos acompañen esta mañana. El Gobierno trae un proyecto de ley que no tiene por finalidad ampliar las reducciones en la transmisión de la empresa familiar a título gratuito, ya llegan al 99%. Lo que se persigue, como ha explicado el consejero, es, por un lado, solucionar problemas de carácter práctico y, por otro, introducir mejoras técnicas, mejoras de redacción para dar al texto legal mayor claridad y seguridad jurídica y para evitar algunas incertidumbres que planteaba su aplicación. Desde Chunta Aragonesista, consejero, valoramos positivamente las novedades que incorpora este proyecto de ley en los beneficios fiscales dirigidos a favorecer la transmisión de las empresas familiares, novedades, por cierto, que tienen, como ha puesto de manifiesto el propio consejero, muy escaso impacto recaudatorio real. A partir de ahora, todas las reducciones aplicables tendrán la naturaleza de reducciones propias de la comunidad autónoma, lo que nos parece muy adecuado desde el punto de vista del desarrollo de nuestras competencias normativas en la materia. Empezando por la adquisición mortis causa de una empresa individual o negocio profesional, nos parece oportuno que el causaviente no pierda el beneficio fiscal si transmite los bienes a otro causaviente que se benefició o pudo haberse beneficiado de la reducción. En la adquisición mortis causa de participaciones en entidades nos parece también razonable que tampoco se pierda el beneficio fiscal si se aportan a una sociedad, siempre que las participaciones recibidas a cambio cumplan también los requisitos para la exención en el impuesto sobre el patrimonio.
Igualmente estamos de acuerdo en lo esencial, con matices, pero estamos de acuerdo en lo esencial con el resto de novedades que se introducen para facilitar la prueba del cumplimiento de los requisitos exigidos, la tenencia de valores en otras entidades para dirigir y gestionar su participación, el ejercicio de funciones de dirección remuneradas por el causante, su participación en el capital de la entidad o el cálculo del valor neto de participaciones. También estamos de acuerdo con una cuestión que nos parece novedosa y muy importante en esta ley, que los beneficios no distribuidos en el ejercicio del devengo y en los 10 años anteriores se asimilen a los activos necesarios para el ejercicio de la actividad económica y, en consecuencia, no tributen si no son objeto de distribución durante los 5 años siguientes. Para afrontar futuras inversiones sin recurrir al endeudamiento, las empresas familiares suelen tener una dinámica de ahorrar beneficios en lugar de repartir dividendos muy diferente al resto de empresas, y es razonable que esta realidad se tenga en cuenta como hace el proyecto de ley. Pasando a la adquisición intervivos de empresa individual o negocio profesional, nos parece también correcto que no se pierda el beneficio fiscal si esa empresa o negocio se aporta a una sociedad, insisto, siempre que las participaciones recibidas cumplan requisitos de exención en patrimonio. Por último, en la adquisición intervivos de participaciones en entidades, consideramos muy acertado que se rebaje la edad del donante de 65 a 60 años para que proceda el beneficio, que se elimine también muy acertado la obligación de que cesen sus funciones de dirección, que sí que deberá ejercer el donatario. Además, también estamos de acuerdo, aunque no se pierda el beneficio fiscal, si las participaciones se aportan a una sociedad, ni tampoco en el caso de que se transmitan a otro causaviente. Para terminar con el contenido del texto legal, nos parece muy oportuna la regulación que se da a dos de nuestras instituciones forales más genuinas, la fiducia, a la que, después de muchos problemas a lo largo de muchos años, deja claro que le será de aplicación los beneficios fiscales vigentes en el momento de su ejecución o extinción, y los pactos sucesorios de presente, a los que serán de aplicación los beneficios fiscales relativos a las donaciones. En cuanto a las enmiendas, desde Junta Aragonesista solo hemos registrado una. Estamos de acuerdo en lo esencial con el proyecto de ley. Proponemos, en la línea que Teruel existe en su enmienda, que en la adquisición mortis causa de participaciones en entidades no se pierda el beneficio fiscal si se aportan a la propia entidad a cuyas participaciones resulta de aplicación la reducción. En cuanto al resto de enmiendas de los grupos, votaremos en contra de las dos enmiendas de Podemos. Dada la finalidad extrafiscal que persiguen estas reducciones, no hemos justificado que se limiten a microempresas y pymes. Votaremos a favor de la enmienda del Partido Aragonés para bonificar en actos jurídicos documentados los pactos sucesorios de presente. En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, votaremos a favor de las que proponen exigir el mantenimiento del empleo, también de la que suprime un párrafo en la exposición de motivos, también de la que plantea que se deba tener una posición de dominio o relevancia en las decisiones empresariales para entender que se ejercen funciones de dirección de una sociedad, y votaremos en contra de las otras dos enmiendas de IU, la que propone eliminar el artículo único en coherencia con nuestra posición favorable respecto del texto, y la que reduce al tercer grado el grupo de parientes a considerar para determinar la participación en el capital de la entidad. Consideramos adecuada la regulación actual, que la extiende al cuarto grado. Votaremos en contra de todas las enmiendas de Vox, y no solo porque estemos en contra de suprimir el impuesto sobre sucesiones para el grupo 2 y de bonificar al 50% tanto en sucesiones como en donaciones en grupo 3. Estamos en contra, pero es que además nos parece una falta de respeto a las empresas familiares, a AEFA en particular, que se aproveche este proyecto de ley para colar propuestas que no tienen nada que ver con la empresa familiar. Ningún otro grupo lo ha hecho. Hoy lo que toca es hablar de la empresa familiar, no venir a hacer propaganda partidista. Además, entendemos que los pactos sucesorios de presente deben regirse, como plantea el proyecto de ley, por los beneficios fiscales de las donaciones, no de las sucesiones que propone Vox. Por último, votaremos a favor de las enmiendas del Grupo Socialista, salvo de una. Nos parece muy adecuado que si el heredero o donatario que se ha aplicado la reducción transmite los bienes a otro causaviente, este tenga la obligación de mantener su afectación durante el plazo establecido para el primero. También muy adecuado que para que proceda la reducción respecto de los beneficios no distribuidos deba acreditarse que su gestión no es autónoma o independiente de la actividad propia de la entidad, responde a la finalidad de la norma. O, por último, la nueva redacción que se da a un párrafo de la exposición de motivos. Solo votaremos en contra de la enmienda del Partido Socialista en la que se propone suprimir la regulación de los casos en los que se entiende que se poseen los valores de una sociedad en otras entidades con la finalidad de dirigir y gestionar su participación. Entendemos razonable la regulación que establece el proyecto de ley. Voy terminando. Señorías, aun compartiendo como expuesto el contenido, los objetivos del proyecto de ley, a falta de conocer el resultado
la votación de las enmiendas que pueden aprobarse, no podemos votar a favor del proyecto de ley. No podemos hacerlo por motivos que no tienen nada que ver ni con la defensa de la empresa familiar ni con la regulación que contiene el proyecto de ley. En primer lugar, no podemos apoyarlo por la tramitación por lectura única que tuvimos que asumir, que tuvimos que tragarnos en la Junta de Portavoces a cambio de tener más plazo para presentar las enmiendas. Ni la naturaleza del proyecto ni su simplicidad de formulación justifica que estemos haciendo esto hoy de lectura única si la aprobación era urgente debería haberse tramitado por procedimiento de urgencia, no en lectura única. Pero es que además, señor consejero, señor presidente, en materia tributaria con quien deberían contar el Partido Popular para aprobar sus leyes es con su socio natural de la derecha, con Vox. No puede ser que el Partido Popular apruebe, anuncie leyes fiscales, tributarias, ultraliberales, con las que estamos en contra, y después esperen que vengamos desde la izquierda a salvarles los muebles. Por todo esto, a falta de conocer las enmiendas, optaremos por la abstención en el proyecto de ley. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Zibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, quiero también saludar a los representantes de la Asociación de Empresa Familiar que nos visitan, que están siguiendo este debate desde la tribuna de invitados. Desde Vox queremos anunciar, antes de nada, antes de seguir con mi exposición, que vamos a votar favorablemente a este proyecto de ley y también que a continuación vamos a defender la necesidad de las enmiendas que hemos presentado porque entendemos que este proyecto, siendo necesario, es insuficiente y esperamos que con nuestras enmiendas pueda mejorarse. Señorías, nadie pone en duda, nadie la ha puesto todavía, la importancia de la empresa familiar para Aragón y para toda España. Más de 28.000 empresas familiares que representan el 90% de las sociedades registradas, emplean a más de 165.000 personas y generan aproximadamente el 70% del PIB aragonés. Por tanto, es razonable, y Vox lo comparte, que desde el Gobierno se impulse un marco fiscal claro y favorable que permita la continuidad generacional de este tejido económico. Lo hemos manifestado repetidamente a los representantes del Departamento de Hacienda y también a los representantes de la Asociación de la Empresa Familiar. La verdad, señorías, es que sin la empresa familiar todos seríamos más pobres. Ahora bien, señorías, si bien es cierto que la empresa familiar requiere protección, no es menos cierto que hay miles de familias aragonesas que no tienen empresas, pero sí viviendas, terrenos, inversiones financieras, ahorros o que simplemente tienen vínculos afectivos que justifican el deseo de dejar algo en herencia sin que el Estado les castigue fiscalmente por ello. Por eso, desde Vox defendemos que la justicia fiscal no puede estar reservada únicamente al sector empresarial, por mucho arraigo que tenga y que nosotros defendemos, sino que debe de extenderse a todos los aragoneses, a todos aquellos aragoneses que han trabajado honradamente para transmitir un legado a sus hijos, nietos o sobrinos y que además en muchas ocasiones le ha supuesto un sacrificio el ahorrar ese legado. Por eso consideramos, vuelvo a decir, que este proyecto es necesario pero insuficiente. Precisamente para ampliar el ámbito subjetivo de esta ley insuficiente, hemos presentado unas enmiendas que entendemos que mejorarían sustancialmente el texto. En esta línea presentamos 3 grupos de enmiendas. En primer lugar, la modificación del título de la ley y del expositivo. El título de la ley pasaría a denominarse Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo Fiscal a Familias y Empresas. ¿Por qué? Pues porque, señorías, el título importa, porque lo que no se nombra no existe. Y este proyecto de ley, tras la incorporación de nuestras enmiendas, reconocería y protegería a las familias aragonesas, aunque no tuvieran actividad empresarial. Proponemos también añadir un párrafo que ampliaría la justificación del texto, reconociendo que la ley ya no se dirige solamente a la empresa familiar, sino también a los grupos 2 y 3 de parentesco del impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, cónyuges, descendientes, mayores de 21 años, tíos, sobrinos, es decir, los aragoneses que sufren lo que el Partido Popular decía la pasada legislatura, que sufrían un infierno fiscal. Por otro lado, proponemos también un grupo de enmiendas
que básicamente suponen la bonificación al 99% del grupo 2 del impuesto de sucesiones y donaciones para todos y la bonificación del 50% del grupo 3 también para todos. Aquí estaríamos dispuestos a aceptar una transacción del Grupo Popular si nos propusieran aplazar la entrada en vigor de estas enmiendas al principio del año que viene. La verdad que es una oportunidad que tiene el Partido Popular, se la estamos brindando, de cumplir su promesa, las promesas que hizo el Partido Popular y que hizo el señor Azcón en esta misma tribuna en el último debate sobre el estado de la región. Señorías, no proponemos privilegios, proponemos justicia. No proponemos favorecer a los ricos, como se habla desde el rencor socialista, sino un alivio para las clases medias que soportan una presión fiscal insoportable. Desde luego, es que no se puede permitir que un sobrino que cuida de un tío toda la vida vea confiscada su legítima herencia. También hacemos otras enmiendas que tienen un carácter técnico. En primer lugar, una modificación del artículo 131.4 para permitir que en el caso de grupos empresariales que elaboren estados financieros consolidados, el cálculo de la reducción fiscal se base en dicho balance consolidado. Y esta medida sería coherente con la naturaleza económica de la empresa y no tanto con la visión jurídica. Además, se clarificaría el que se pudieran computar como activos afectos aquellos financiados con beneficios no distribuidos provenientes de actividades económicas, siempre que se mantenga en el patrimonio empresarial durante 5 años. Presentamos también otra enmienda técnica para aclarar que los pactos sucesorios de presente, figura propia del derecho foral aragonés, queden expresamente incluidos en los beneficios fiscales aplicables a las sucesiones y no a las donaciones, como se recoge inicialmente en este proyecto de ley. Señorías, si se aprueban nuestras enmiendas, Aragón se alineará con un modelo económico de libertad económica, de bajada de impuestos, de protección de la familia, de respeto al esfuerzo individual y de defensa del patrimonio familiar, que es el modelo de Vox y de muchos aragoneses con sentido común. Con estas enmiendas trasladaríamos al texto legal las ideas sensatas que tiene Vox y que una mayoría de españoles apoyan en referencia al modelo económico que queremos para España. Desde luego no creemos en un Estado confiscador que trata al Estado como súbdito. Creemos en una sociedad de propietarios, de emprendedores, de trabajadores, de gente que se esfuerza, no en una sociedad subsidiada. Creemos en la España que madruga y no en la miseria socialista de una sociedad de paguitas. Creemos que el mejor sistema de solidaridad es el que permite a los padres dejar libremente su patrimonio a sus hijos o a quien ellos quieran, sin que Hacienda se la arrebate, para que esa recaudación se pierda en la ineficiencia, en el clientelismo y en la corrupción, como desgraciadamente estamos viendo en estas aciagas jornadas en las que vemos cómo una banda de mafiosos se ha hecho con el control del Gobierno de la nación. Queremos que el ahorro es una virtud y no un delito, y que el impuesto sobre la muerte es uno de los más inmorales que existen porque grava lo que ya ha gravado y porque el Estado obliga a pagar sobre lo que ya se pagó. Desde Vox hemos venido para acabar con este castigo fiscal. Por eso siempre apoyaremos, como hacemos hoy, cualquier bajada de impuestos. Señorías, no podemos permitir que desde las instituciones se establezcan dos velocidades. ¿Se acuerdan de aquello de las comunidades autónomas de 2 velocidades? Pues aquí con la reducción de impuestos hacemos algo parecido. 2 velocidades fiscales. Una para quienes, por ejemplo, tienen una empresa familiar inmobiliaria y otras para que tienen un patrimonio inmobiliario. Una velocidad para los que transmiten un negocio y otras para los que donan o transmiten un patrimonio familiar. Por eso esperamos que se abra el ámbito subjetivo de la ley y que con nuestras enmiendas pueda corregirse esta injusticia que hemos advertido inicialmente. Desde luego entendemos que con nuestras enmiendas esta ley sería más justa. Señorías, vamos a votar que sí, a pesar de que se aprueben o no nuestras enmiendas, porque decimos sí a esta ley porque baja impuestos, protege el esfuerzo familiar y respeta la libertad económica. Pero también decimos
que gracias a Vox, si se aceptaran nuestras enmiendas, esta ley puede dejar de ser una norma para unos pocos y pasar a ser una norma para todos los aragoneses. Bajada de impuestos, sí, señorías, pero para todos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Zibiac. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Le ha faltado al señor Zibiac aludir al coste de esas medidas, al coste recaudatorio, que lógicamente espero que no sean aceptadas porque implicaría un cambio de sentido de voto en nuestra posición, ¿no? Yo creo que estará en torno a los 100 millones de euros. Esto lo sabrá mejor, señor consejero, pero en esas estamos. Lo primero, creo que hablo en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista si digo que, como somos capaces de vez en cuando de hacer cosas muy bonitas como la de esta mañana en recuerdo de nuestro compañero, agradecerles a toda esta casa, a todo este Parlamento, el detalle que desde luego era merecido y a la altura de la persona que nos ha dejado, ¿no? Señorías, este grupo parlamentario, entro ya con el debate del proyecto de ley, siempre ha considerado a las empresas familiares como un actor necesario y positivo en el devenir de nuestra comunidad. Como norma general, pensemos que siempre será más fácil alcanzar un crecimiento más inclusivo, más justo con el territorio, de la mano de empresas que lo conocen, que están vinculadas a él, que con otro tipo de corporaciones multinacionales. La importancia, además, de nuestras empresas familiares, el hecho de que tengan fuertes vínculos con el territorio no es cuestión baladí. Quiero retrotraerme en el tiempo, hace pocos años, cuando en la situación tan grave que sumió este país en una pandemia como la del COVID-19, las empresas familiares fueron unas de las primeras en acudir a esa llamada de, vamos a decir, casi de auxilio, de ayuda, de colaboración que se hizo desde las administraciones públicas y desde los gobiernos, desde luego, como fue el caso del Gobierno de Aragón, ante la gravedad de los hechos, como decía, que se cernían sobre todos nosotros. Aunque es un hecho indudable que las empresas familiares que se han desarrollado y consolidado y llegado hasta nuestros días en el tiempo son las que han sabido conjugar propiedad, familia y gestión óptima, también hay que decir que desde los poderes públicos podemos incentivar o penalizar, podemos proteger o sancionar. Se puede, en definitiva, ofrecer un marco de colaboración, como es el que nosotros proponemos los socialistas, o llegar a poner palos en la rueda de ese desarrollo del sector privado y, en este caso, de las empresas familiares. Y, en ese sentido, los socialistas consideramos que el legislador y la propia Administración pública deben tener en cuenta, y así lo han tenido, estas características propias a la hora de configurar el marco jurídico fiscal que va a regir las relaciones entre este tipo de sociedades, la tributación de este tipo de entidades que representan, como han dicho ya otros portavoces, un porcentaje muy elevado de la generación de riqueza y de empleo en el conjunto del país y más si cabe en nuestra comunidad autónoma. Por ello, y en relación con lo que es el proyecto de ley que hoy ya debatimos, por esta lectura única, que nosotros, es verdad, habríamos preferido también llevarlo a otro tipo de procedimiento, así lo manifestamos en la Junta de Portavoces, pero en este caso pues tenemos que asumir lo que decidió el Gobierno. A la hora de la tramitación hubiéramos mejorado seguramente, hubiéramos llevado una tramitación más idónea para este tipo de ley, pero bueno, estamos debatiendo, como digo, un proyecto de lectura única. Nuestra posición, a pesar de esa insuficiencia en la forma, siempre ha sido la de la máxima colaboración, ha sido la de la voluntad de llegar a consensos desde el mayor respeto siempre y desde el mayor respeto constructivo hacia la empresa familiar, hacia los representantes de la asociación, que nos acompañan algunos de ellos hoy en la tribuna y a los cuales, por supuesto, saludo cordialmente. Pero también desde el convencimiento de que el consenso se ha de lograr siempre en base al respeto absoluto al interés general del conjunto de los ciudadanos y de la propia Administración pública. Estos son los motivos de que hayamos presentado una serie de enmiendas, como digo, con voluntad constructiva y que quiero también señalar han sido objeto de
tratamiento y de recepción constructiva por parte del Gobierno, en este caso la Consejería de Hacienda y en especial de la Dirección General de Tributos, que desde luego evidentemente tiene un papel protagonista por su expertise en la elaboración y en la redacción de esta compleja y técnica ley. No obstante, no veamos este proyecto, como se ha pretendido desde alguna intervención, como un momento, un hito absolutamente disruptivo que marque un antes y un después en las relaciones entre la empresa familiar y la Administración y la Hacienda autonómicas. Creo que hay que ser consecuente, objetivo. El legislador estatal, también los autonómicos, el nuestro en este caso, ya establecieron, ya han ampliado alguna serie de beneficios fiscales concretos para este tipo de entidades que encuentran su justificación, no lo olvidemos nunca, en esa decisión de favorecer la presencia, el mantenimiento, la transmisión intergeneracional por las externalidades positivas que se derivan de esta serie de empresas vinculadas al territorio por su aportación a la creación, al mantenimiento del empleo y de la riqueza en nuestra comunidad. Desde luego, la referencia seguirá siendo la normativa estatal del impuesto de patrimonio, en su caso de sucesiones y donaciones, y valoramos positivamente esa aclaración o esa seguridad jurídica que se visualiza en este nuevo proyecto de la relación que hay, en definitiva, entre las normas estatales y la normativa autonómica, que creo que es una decisión loable y que ojalá esta ley venga a clarificar y a aportar una mayor seguridad jurídica a los actores que intervienen luego en su práctica, en su puesta en práctica en el día a día. También nos parece oportuno algo que siempre nos ha generado quebraderos de cabeza a los legisladores autonómicos, en este caso a los aragoneses, como es el encaje de esas instituciones propias forales, como son los pactos sucesorios y la propia fiducia, en ese encaje, como digo, a nivel civilístico y fiscalista nacional. Se ha planteado una interpretación en este caso. Esperemos, no estaría fácil que se aclare esta situación. No sé si será la definitiva, pero en cualquier caso consideramos positiva esta, como digo, aclaración. Nos preocupaba, señorías, especialmente que esta ley no viniera a desvirtuar el principal motivo que, vuelvo a repetir, justifica estos beneficios fiscales, como es favorecer el patrimonio empresarial, el mantenimiento de ese patrimonio empresarial dentro de la esfera familiar, dentro de la transmisión intergeneracional de ese patrimonio productivo y, en la medida de lo posible, no favorecer o incentivar lo que sería una gestión puramente especulativa del mismo o que se trate de aprovechar determinados beneficios fiscales con fines totalmente contrarios a los que el espíritu de la ley dice querer proteger, quiero decir. Que no se trate de diluir o de favorecer esa dilución entre el patrimonio personal y el empresarial. Esta es la finalidad, no sé si en ocasiones bien plasmada en la redacción literal de las enmiendas que hemos planteado en esas enmiendas presentadas, en esas 6 enmiendas. Algunas, cosa que agradezco, han sido transaccionadas finalmente con una redacción que creo recoge perfectamente el espíritu que transmitían en un inicio, pero han sido mejoradas y de las que creo que disponen todos los portavoces de los grupos parlamentarios para la posterior votación. Y luego hay 2 enmiendas, la carga probatoria. Creemos que es conveniente seguir transmitiendo la idea de que el beneficiado tributario debe ser el que se obligue para la prueba de los hechos. Así lo marca el artículo 105 de la Ley General Tributaria y entendemos que debemos desde este grupo mantener esa vocación. También hay una enmienda que ya sé que ha generado diferentes interpretaciones y su entendimiento quizás me atribuye un poco la no correcta redacción, pero creo que hay que incidir en esa no asimilación del patrimonio empresarial, del personal y la gestión independiente de la tesorería, pero bueno, mantenemos esa enmienda viva, entendemos también y respetamos la posición del Gobierno en este caso. Nuestra posición, por tanto, señorías, sería, ya digo, con la excepción, que espero que no se dé, de esa asunción de las enmiendas de Vox, sería la abstención en este proyecto de ley. Desde luego, no compartimos la forma de la tramitación. Algunas de las enmiendas han sido aprobadas. En otros casos, como digo, mantenemos vivas el espíritu y la redacción de las que hemos aportado. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Grupo Parlamentario Popular, señora Puyuelo.
Gracias, presidenta. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia a los representantes de la empresa familiar que nos acompañan hoy desde la tribuna. En segundo lugar, reconocer el trabajo de la Consejería en la elaboración de este proyecto de ley y especialmente su presentación y las explicaciones que ha dado hoy el consejero Roberto Bermúdez de Castro. Permítanme comenzar recordando y repitiendo lo que ya se ha dicho, la trascendencia de la empresa familiar en nuestra tierra. Más de 28.000 empresas aragonesas tienen este carácter, casi el 88% del tejido empresarial, ocupan a 165.000 trabajadores que representan el 70% del empleo privado y el 68% del valor añadido bruto regional. Estas empresas no solo generan riqueza y empleo, sino que son un pilar de cohesión social, inversión y modernización, mantienen su vínculo con Aragón y lo hacen compatible con su internacionalización en muchos casos. El Partido Popular siempre ha defendido que la política debe ser un instrumento al servicio del crecimiento económico, la competitividad y la estabilidad del empleo. Por ello, celebramos que este proyecto de ley, fruto del diálogo con los representantes de la empresa familiar y de la EFA, recoja muchas de nuestras propuestas y sus reivindicaciones históricas. Dar seguridad jurídica, clarificar, fortalecer los beneficios fiscales y, especialmente, facilitar la transmisión intergeneracional de los negocios familiares, tanto en vida como por herencia, son su objetivo. Señorías, la transmisión de la empresa familiar es, sin duda, uno de los momentos más críticos para su continuidad, como se ha dicho por el señor Soro, y hay que favorecerla. Hasta ahora, la normativa aragonesa contempla la reducción del 99% en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero existían incertidumbres interpretativas y limitaciones que ponían en riesgo el relevo generacional y, en consecuencia, la pervivencia de miles de empleos. Con esta ley damos un paso adelante, se clarifican los requisitos para aplicar la reducción, tanto en transmisiones mortis causa como intervivos, se flexibilizan las condiciones de la exención en el impuesto sobre patrimonio, se rebaja la edad del donante a 60 años y se elimina la obligación de cese en la dirección de la empresa, facilitando así un relevo generacional ordenado y progresivo. Además, se reconoce expresamente el tratamiento fiscal de los pactos sucesorios de presente, una figura propia de nuestro derecho foral, eliminando la inseguridad jurídica que hasta ahora existía. Señorías, la ley también protege, como ha destacado el señor consejero, la acumulación de beneficios empresariales los beneficios empresariales destinados a futuras inversiones, permitiendo que los activos financieros que no superen los beneficios no distribuidos de los últimos 10 años se consideren afectos a la actividad, una demanda largamente planteada por el sector y que incentiva la reinversión y el crecimiento. Desde el Grupo Popular valoramos especialmente que esta ley configure los beneficios fiscales como normativa propia aragonesa, no como mera mejora de las estatales, lo que refuerza nuestra autonomía fiscal y evita que las interpretaciones restrictivas del Ministerio de Hacienda puedan perjudicar a nuestras empresas familiares. Se trate de la transmisión de una empresa individual o societaria de un negocio jurídico intervivos o sucesorio, el incentivo pasa a tener en todos los casos la naturaleza de reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón. En definitiva, señorías, esta ley es una muestra de que los populares sabemos escuchar a nuestro tejido productivo y responder con reformas útiles, proporcionadas y eficaces a sus problemas. Y, si me lo permiten, también vamos a demostrar que sabemos escuchar a los demás grupos y que valoramos sus propuestas y su trabajo, aunque al final no podamos aceptar muchas de sus enmiendas. Y paso a explicarles el sentido de voto que dará mi formación a las 28 enmiendas presentadas por los distintos portavoces parlamentarios. Votaremos en contra de las 2 enmiendas presentadas por Podemos, que pretenden limitar la reducción fiscal exclusivamente a las microempresas y pymes, tanto en la transmisión mortis causa como intervivos de participaciones en entidades. Consideramos que restringir el ámbito subjetivo de la ley supondría dejar fuera muchas empresas aragonesas que, aun superando los umbrales de pyme, mantienen su carácter familiar y su arraigo con la comunidad. Nuestro objetivo es proteger el tejido empresarial familiar en su conjunto, sin exclusiones, señor Corrales. Con el señor Izquierdo hemos llegado a un acuerdo transaccional para bonificar el 75% en la cuota del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las escrituras de pacto sucesorio para después de los días. Consideramos adecuado incentivar la utilización de los pactos sucesorios, facilitando la transmisión patrimonial familiar con esta importante bonificación.
Señor Sanz, sus dos primeras enmiendas en realidad son una enmienda a la totalidad del proyecto de ley y lo que pretende es vaciarlo de contenido. Las demás buscan limitar el alcance de los beneficios fiscales. Señor Sanz, con sus propuestas, ese interés que le guía de salvaguardar el empleo y favorecer la recaudación se vería probablemente más comprometido que favorecido. Por eso votaremos en contra. También votaremos en contra de las enmiendas de Chunta Aragonesista y de Aragón Teruel Existe. Reconocemos la importancia de facilitar la reorganización empresarial y de dotar de flexibilidad a las empresas familiares en sus procesos de adaptación y crecimiento. Sin embargo, la redacción actual del proyecto de ley ya contempla supuestos específicos en los que no se pierde el beneficio fiscal, como la aportación de participaciones a otras sociedades a cambio de participaciones que cumplan los requisitos de exención, o la transmisión a otro causante que también pueda beneficiarse de la reducción. Su propuesta podría abrir la puerta a operaciones de autocartera o reducción de capital que, lejos de responder a una auténtica reorganización empresarial y productiva, podrían utilizarse para estrategias de optimización fiscal ajenas a este proyecto de ley. 6 de las 7 enmiendas de Vox tienen un enfoque generalista y de rebaja tributaria que no se corresponde con el objeto de este proyecto de ley, que precisamente busca darle un marco legal propio a la empresa familiar. Señorías de Vox, con esta ley damos respuesta a una demanda específica de la empresa familiar aragonesa y su eficacia reside precisamente en su especialización y en la seguridad jurídica que aporta. No podemos desvirtuarla. Y solo su enmienda número 17 está dentro del objeto, pero plantea una cuestión que en el proceso de negociación del Gobierno con la EFA ya se descartó. Por estos motivos votaremos en contra de sus enmiendas y no pierda la esperanza, señor Civia, que la bonificación del 99% en sucesiones del Grupo 2 la verá impulsada por este Gobierno cuando toque. De las 6 enmiendas del Grupo Socialista votaremos favorablemente a la modificación de la exposición de motivos para justificar los beneficios fiscales en la vinculación de la empresa familiar con el tejido productivo autonómico, y la que añade la obligación de mantener la afectación de los bienes y derechos durante el plazo de su primera transmisión. No estamos de acuerdo en la supresión de los subapartados que presumen la exención de participaciones en ciertas circunstancias. Tampoco en la que modifica la definición de los activos necesarios para la actividad económica. Y hemos llegado a un texto transaccional para el caso de las enmiendas 27 y 28, que, como en el caso de la enmienda número 3, se han hecho llegar a la mesa. Señorías, por supuesto, vamos a votar a favor del texto del proyecto de ley con las enmiendas incorporadas. Muchas gracias. Gracias, señora Puyuelo. Pasamos a la votación de las 28 enmiendas. Enmienda número 1. Comienza la votación. ¿Una abstención o no en contra? Ya. Eso sí que lo tengo. Vale, si tienes dudas. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor, 1. En contra, 39. Abstenciones, 26. Decae la enmienda número 1. Enmienda número 2. Comienza la votación. Lo mismo. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor, 2. En contra, 38. Abstenciones, 26. Decae la enmienda número 2. Pasamos a votar la enmienda número 3, transaccionada con el Partido Aragonés. Comienza la votación. Una abstención y un sí. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor, 39. En contra, 4. Abstenciones, 23. Sale adelante la enmienda número 3. Votamos la enmienda número 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos. Votos a favor, 4. En contra, 39. Abstenciones, 23. Decae la enmienda número 4. Votamos la enmienda número 5. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 2, en contra 41, abstenciones 23. Decae la enmienda número 5. Votamos la enmienda número 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 36, abstenciones 23. Decae la enmienda número 6. Votamos la enmienda número 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 36, abstenciones 23. Decae la enmienda número 7. Votamos la enmienda número 8. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 2, en contra 41, abstenciones 23. Decae la enmienda número 8. Votamos la enmienda número 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 36, abstenciones 23. Decae la enmienda número 9. Comienza la votación de la enmienda número 10. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 4, en contra 39, abstenciones 23. Decae la enmienda número 10. Votamos la enmienda número 11. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 36, abstenciones 23. Decae la enmienda número 11. Votamos la enmienda número 11. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 7, en contra 36, abstenciones 22. Decae la enmienda número 12. Votamos la enmienda número 13. Comienza la votación. Y 14, perdón. Xunta Aragón Teruel existe, respectivamente. Finaliza la votación. Presentes 64, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 13, en contra 29, abstenciones 23. Decaen las enmiendas 13 y 14. Votamos la enmienda número 15. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la enmienda número 15. Votamos la enmienda número 16. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la número 16. Votamos la enmienda número 17. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 57, en contra 59. Decae la enmienda número 17. Votamos la enmienda número 18. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la enmienda número 18. Votamos la enmienda número 19. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la enmienda número 19. Votamos la enmienda número 20. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la enmienda número 20. Votamos la enmienda número 21. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la enmienda número 21. Votamos la enmienda número 22. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 7, en contra 59. Decae la enmienda número 22. Votamos la enmienda número 23. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 58, en contra 7, abstenciones 1. Sale adelante la enmienda número 23. Votamos la enmienda número 24. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos. Ha habido un error. Comienza la votación. Repetimos. Comienza la votación. Enmienda número 24. Finaliza la votación. 63 presentes, 65 emitidos, 2 telemáticos, 65 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la enmienda número 24. Votamos la enmienda número 25. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 24, en contra 39, abstenciones 3. Decae la enmienda número 25. Votamos la enmienda número 26. Comienza la votación. Joder, que me equivoco. Repite, que te 2 segundos. No, ya no me da. Ha habido otro error. Repetimos la votación de la enmienda número 26. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos, votos a favor 29, en contra 36, abstenciones 1. Decae la enmienda número 26. Votamos la enmienda número 27 transaccionada con el Partido Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, con 2 telemáticos, 66 votos a favor. Sale adelante por unanimidad la enmienda número 27. Votamos la enmienda número 28. Comienza la votación. Transaccionada, perdón. Finaliza la votación. 63 presentes, 65 emitidos, 65 a favor. Sale por unanimidad la transaccionada número 28. Finalmente votamos el texto del proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, votos a favor 39, en contra 2, abstenciones 25. Sale adelante el texto. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida, señor Sanz, Corrales, Guitarte, Aragón Progresista, señor Soro. Muy brevemente, por agradecer a los escasos diputados y diputadas que han votado a favor de la enmienda de Chunta Aragonesista y expresar la satisfacción
por la aprobación de esta ley. A pesar de nuestra abstención, creo que hemos aprobado una buena ley que va a favorecer todavía más la continuidad de la empresa familiar, y quiero terminar agradeciendo a la Asociación de Empresa Familiar de Aragón el trabajo que han desarrollado para que pudiéramos llegar a este punto, para que se pudiera aprobar esta ley. Gracias, señor Soro. Vox, señor Cibiac. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues tan solo felicitarnos por la aprobación de esta ley, que, como he dicho en mi exposición inicial, es una ley necesaria, pero que desgraciadamente es insuficiente. Es insuficiente pues porque Aragón necesita una bajada de impuestos, que se respete el patrimonio de las familias, y hoy hemos vuelto a ver cómo ha habido una ocasión desaprovechada por parte del Gobierno y del Partido Popular para cumplir con sus promesas. Esas promesas que siempre hace de bajar impuestos, pero que solo las cumple cuando pactan presupuestos con Vox, por ejemplo, en Valencia y en Murcia. Y este es el motivo por el que aquí no se han pactado, porque el Gobierno no quería bajar impuestos, al menos en este ejercicio. La verdad que confiamos que en próximos ejercicios el Partido Popular sí que cumpla sus promesas. Desde luego, ahí nos tendrá para apoyar para todo lo que sea bajar impuestos. Y desde luego, eso de abstenerse porque no me gusta la tramitación, esto gente que ha estado en un Gobierno que aprobaron por decreto ley, por ejemplo, la Ley de Energía de Aragón, que el Tribunal Constitucional tuvo que decir que no se podía aprobar de esa forma. Gracias, señor Cibiac. Señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Nuestra abstención, por si no ha quedado suficientemente claro, obedece a fijar una posición crítica con aquellas enmiendas que no han sido aprobadas finalmente, en donde considerábamos que debíamos mantener una posición diferente a la planteada por el proyecto de ley. Desde luego, tampoco admitíamos o no nos gustaba la forma de tramitación, y las abstenciones que hemos hecho al resto de enmiendas de otros grupos, bueno, sin entrar a debatir en el fondo del asunto, era una abstención generalizada, y desde luego también agradecemos las transacciones y las votaciones a favor que se han hecho de nuestras enmiendas. Este grupo parlamentario, con sus votaciones, refleja que estamos aquí para construir Aragón, que, por cierto, en ese Aragón de los socialistas no nos sobra nadie, salvo aquellos que se puedan autoexcluir, pero, como yo digo, ya que somos pocos, tampoco vamos a excluir a la gente de entrada. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señora Puyuelo. En primer lugar, y por cortesía parlamentaria, agradecer el voto afirmativo del señor Izquierdo, de Aragón Teruel Existe, y especialmente de Vox, porque aunque rechazándoles todas las enmiendas que ustedes han presentado, han votado favorablemente. Les reconozco el compromiso que hoy han demostrado con los miles de empleados en las empresas familiares, sus dueños y sus familiares. Señorías de Vox, ustedes buscaban con sus enmiendas otra cosa, otra ley. Algo que estoy segura llegará si ustedes rebajan sus expectativas y se avienen a negociar con realismo el próximo presupuesto. Las abstenciones, permítanme que también las valore de forma positiva. Especialmente quiero agradecer el trabajo del señor Galeano y, sobre todo, su talante, pues pese a la difícil coyuntura para poder llegar a acuerdos, la abstención de su grupo también ha posibilitado que esta ley saliera aprobada. Señor Soro, la decisión de tramitar este proyecto por lectura única le corresponde a la mesa. Gracias, señora Puyuelo. Vale. Continuamos. Punto número 4, debate y votación sobre la convalidación del Decreto Ley 225 de 11 de junio del Gobierno de Aragón de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la provisión de puestos de difícil cobertura de personal estatutario sanitario licenciado con título de especialista en Ciencias de la Salud del Servicio Aragonés de Salud, para cuya presentación tiene la palabra por tiempo de 7 minutos el señor consejero, señor Bancalero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco hoy ante ustedes para abordar una cuestión de vital importancia para nuestra comunidad autónoma: la necesidad urgente de seguir adoptando medidas extraordinarias que garanticen la provisión de recursos humanos en puestos sanitarios de difícil cobertura en el Servicio Aragonés de Salud. Esta iniciativa no es fruto de la improvisación, sino de un análisis riguroso de una realidad que afecta directamente al sostenimiento de la calidad asistencial que merece
deseen todos los aragoneses. Estas medidas están destinadas a garantizar la adecuada atención sanitaria a toda la población por parte del Servicio Aragonés de Salud, de conformidad con el artículo 75 del Estatuto de Autonomía de Aragón. A pesar de medidas incentivadoras, existen graves dificultades para incorporar personal facultativo especialista a determinados ámbitos y puestos, respecto a los cuales está consolidándose la denominación de puestos de difícil cobertura. Voy a presentarles este decreto ley basando su necesidad en 8 puntos. El primero es una realidad incuestionable, la crisis de recursos humanos sanitarios. Aragón se enfrenta hoy a una situación crítica en materia de recursos humanos sanitarios que no podemos seguir ignorando. En los sectores sanitarios de Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca y Teruel nos encontramos con graves dificultades para incorporar personal facultativo especialista a determinados puestos, de allí la denominación de puestos de difícil cobertura. Esta realidad se manifiesta de manera especialmente acuciante en atención primaria, donde las carencias para cubrir puestos de medicina de familia, tanto en atención continuada como en los equipos de atención primaria, comprometen la equidad y la accesibilidad de nuestros ciudadanos a la actual asistencia sanitaria de calidad. Pero el problema no se circunscribe únicamente a la atención primaria. En el ámbito hospitalario, estas mismas carencias se están consolidando especialmente en centros que están ubicados fuera de Zaragoza. Crean un panorama complejo que dificulta la captación de profesionales. El segundo punto, las singularidades de nuestro territorio. Debemos reconocer que los hospitales de menor dimensión de nuestra geografía aragonesa concurren peculiaridades específicas que los diferencian de los grandes centros hospitalarios. En estos centros periféricos, cada especialista debe asumir una mayor polivalencia y los profesionales que optan a estos destinos deben estar preparados para asumir responsabilidades diversas y adaptarse a entornos de trabajo que exigen flexibilidad y capacidad de respuesta integral. El tercer punto es el respaldo de la evidencia. Nuestro diagnóstico no se basa en percepciones subjetivas, sino en una evidencia sólida. El informe de necesidad de especialistas médicos 2023-2035, presentado por el Ministerio de Sanidad, confirma que la demanda de médicos es heterogénea por especialidades y que el atractivo de las plazas también lo es. Este documento subraya la necesidad de cambiar el marco regulatorio hacia una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales como única vía para el Sistema Nacional de Salud para ser competitivo en la captación y retención del talento médico. El informe es categórico al señalar que las mejoras sistemáticas y generalizadas de las condiciones laborales no resolverán por sí solas el problema específico de las plazas que son poco demandadas. Esta conclusión refuerza nuestra convicción de que necesitamos medidas específicas, dirigidas y extraordinarias para abordar esta problemática. El cuarto punto es la urgencia de un nuevo modelo. El sistema tradicional de concurso-oposición, si bien ha demostrado su validez en contextos generales, presenta limitaciones evidentes cuando se trata de puestos de difícil cobertura. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre la adecuación de nuestros sistemas de selección a la realidad del siglo XXI. Estamos hablando de profesionales que ya cuentan con una titulación que implica una formación sanitaria especializada rigurosa, que han superado sistemas de exámenes para el acceso a su especialidad y han sido evaluados continuamente durante su formación. El quinto punto, ¿cuál es nuestra propuesta? Flexibilidad y adaptación. Esta medida temporalmente representa una herramienta fundamental para garantizar la prestación de servicios sanitarios de calidad en todo el territorio aragonés. La regulación propuesta no es arbitraria ni improvisada. Se fundamenta en criterios objetivos para la identificación de puestos de difícil cobertura, establece garantías para el procedimiento de selección y un aspecto fundamental, incluye mecanismos que aseguran la permanencia del personal seleccionado en los puestos adjudicados durante un tiempo determinado. El sexto punto son las garantías y transparencias en el proceso.
Es fundamental subrayar que este nuevo sistema mantiene íntegramente los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El concurso se realizará mediante la valoración objetiva de méritos según baremos establecidos y garantizando la transparencia. Las convocatorias especificarán claramente el número de puestos por centro, categoría y especialidad, asegurando la máxima transparencia en todo el proceso. El séptimo punto es una medida alineada con las tendencias europeas. Nuestra iniciativa se enmarca en las directrices europeas orientadas a la reducción de la temporalidad en el empleo público. La oferta de vínculos de estabilidad laboral constituye una medida eficaz para garantizar la prestación del servicio y fomentar la permanencia del personal encargado para realizar esta prestación. Y por último, el punto octavo es el compromiso con la excelencia asistencial. Esta iniciativa no se limita a resolver un problema administrativo, tiene como objetivo fundamental garantizar la excelencia en la atención sanitaria para todos los aragoneses, independientemente de su lugar de residencia. Los ciudadanos de los sectores más alejados tienen el mismo derecho a recibir una atención sanitaria de calidad que aquellos que residen en las principales ciudades. Como conclusión a todo este proceso, me gustaría compartir con ustedes que el proyecto de decreto ley que sometemos a consideración representa una respuesta proporcionada, temporal y extraordinaria a una situación que requiere actuación inmediata. No es una medida permanente que altere estructuralmente nuestro sistema de selección, sino una herramienta específica para abordar una problemática concreta en un momento determinado. La salud de los aragoneses no puede esperar a reformas estructurales que, por necesarias que sean, requieren tiempos que no son compatibles con la urgencia de la situación. Esta iniciativa representa nuestra firme determinación de no permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar de residencia. Todos los aragoneses merecen tener acceso a profesionales cualificados. Ya acabo. Señoría, a todos ustedes les pido que apoyen esta iniciativa. Todos los aragoneses le agradecerán el compromiso con la sanidad aragonesa y gracias por parte de este consejero por su valentía y apoyo. Muchas gracias. Grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Consejero, hemos hablado estos días sobre muchos temas relacionados con esto. Sabe usted que cuenta con mi apoyo. Yo soy de los que piensa que algo hay que hacer y que esa frase terminal del que puede hacer que haga pues, se ajusta a esto. Veremos el recorrido de este decreto y veremos qué dicen algunos, porque estoy convencido de que tendrá usted problemas en la tramitación del mismo con el Gobierno de España, seguro, porque le van a decir a usted que quizá esto no es constitucional. Yo creo que esto ya lo tiene usted previsto y tendrá que ver cómo resolverlo. Yo creo que siempre hemos hablado, no solo en estas Cortes, en los ayuntamientos, de esa necesidad de tratar de premiar a la gente que va a trabajar en los lugares que hoy se denominan de difícil cobertura y podríamos resumirlo mejor hablando del medio rural o las zonas poco pobladas. Esto no solo pasa con los profesionales de sanidad. Usted sabe, igual que yo, que los pequeños ayuntamientos tienen problemas para tener un secretario, tienen problemas para tener personal, porque la gente no quiere ir, si puede elegir, al medio rural o a las zonas poco pobladas. Y algo hay que hacer. Me parece abrir un camino y un melón, y permítame la expresión, muy interesante. Le aplaudo la idea y además creo que no hay que tener miedo a hacer estas cosas. Creo que hay que hacerlas. Creo que esto no va contra los funcionarios, ni va contra la función pública, ni va contra aquel que se presentó a una oposición en su momento y la aprobó. Yo creo que esto va de que hay que conseguir incentivar a la gente. Incentivar a la gente es esto. Es intentar que tengan una ventaja competitiva y por ella quieran acceder a un puesto de difícil cobertura, a un puesto del medio rural o a una zona poco poblada. Por lo tanto, me parece una buena idea, consejero. Creo que es importante tomar la iniciativa. Gobernar no es administrar, administrar es otra cosa. Lo que hace usted hoy aquí es gobernar, es intentar dar un paso adelante y cuenta con mi apoyo, cuenta con el apoyo del Partido Aragonés, porque creo que, como le digo, algo hay que hacer y aquellos que no estén de acuerdo, pues que propongan una solución que seguro que la tendrán. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.
A mí, señor Bancalero, me gustaría que contestase a una sola pregunta. Con este decreto, ¿va usted a poder convocar todas las plazas necesarias para poder dar respuesta a la necesidad de cobertura de todas las plazas estructurales? No, por una cuestión objetiva, porque este decreto sigue marcado por una ley, por una realidad de tasa de reposición que no supera tampoco los recortes años atrás y que, por lo tanto, esta es la situación que hay. Pero es que el problema es que no pueden cubrir todas las plazas porque ni siquiera saben cuántas plazas estructurales hay, porque ni siquiera han hecho un análisis exhaustivo de las necesidades estructurales y del sistema. No lo han hecho, no han hecho esa auditoría, señor Bancalero. Y, por lo tanto, esto es ambigüedad, esto es discrecionalidad, más todavía si nos vamos a lo que entienden ustedes como definición de puesto de difícil cobertura. Mire, señor Bancalero, a mí me gustaría que usted hoy nos pudiese contestar alguna cuestión. ¿Por qué solo 6 sectores? ¿Por qué se niegan a aplicar debidamente y explorar todas las fórmulas, su Gobierno en general, de la Ley 2021 de estabilidad y de lucha contra el abuso de temporalidad y ahora quieren, por la vía del decreto, hacer fijo a personal? Esto es un pozo de arbitrariedad. Cuando le digo que no van a cubrirse todas las plazas, todas las vacantes estructurales que requiere el sistema, le estoy diciendo que habrá que priorizar. Y cuando le digo que son ambiguos los criterios, le digo que no determinan cómo y con claridad van a priorizar. Y, por lo tanto, nosotros vamos a estar muy atentas y muy atentos a ver quién, cómo y de qué manera se cubren esas plazas y qué plazas son. Porque nos preocupa mucho esto. Así no se hacen las cosas. ¿Sabe qué pasa? Que cuando se convocan plazas fijas por la vía de concurso oposición de empleo público, se cubren. El problema es cuando las quieren hacer de forma temporal. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes recurrentemente? Chapuza tras chapuza. Oferten en condiciones las plazas y saquen bien las ofertas de empleo público. El problema es que ustedes son lentos, que gestionan mal y que utilizan chapuzas para intentar tapar la realidad. No votaremos favorablemente y vamos a pedir la tramitación como proyecto de ley de este decreto, porque no consideramos que esto vaya a resolver los problemas que tiene la sanidad. Gracias. Señor Moreno, de Aragón Teruel existe. Perdón, el señor Corrales, de Agrupación Parlamentaria Podemos. Gracias, presidente. Moreno no soy, pero no, de Teruel existe. Con este decreto ley no se abordan los problemas estructurales existentes, señor consejero. Me centraré en mi intervención en el hecho de la inconstitucionalidad del decreto que hoy nos trae el Gobierno. El propio decreto reconoce que la legislación básica estatal solo permite el uso del sistema de concurso específico en casos en los que haya peculiaridades en las tareas específicas a desarrollar o se requiera un especial nivel de cualificación. En este caso, se pretende implantar este sistema única y exclusivamente porque hay dificultad en la cobertura de los puestos. El Gobierno usted sabe que este decreto es ilegal. Es más, sabe que el Gobierno central, como no puede ser de otra forma, lo recurrirá por ser inconstitucional. Lo sabe y cuenta con ello. Forma parte de su estrategia más que evidente de culpar a otros, en este caso a Madrid, de los problemas de la sanidad aragonesa. Y esa es la estrategia. Además, muchos de los cuales de estos problemas se derivan de su gestión. Una gestión que, lejos de resolver los problemas, solo hace más que aumentarlos y crear unos nuevos. Veremos lo que hacemos en la votación. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Moreno, de Aragón Teruel existe. Gracias, vicepresidente. Buenos días, señorías. Bueno, señor consejero, me alegra que lo intente, se lo agradezco. Hay mucho que detallar. Analizando en detalle lo que dice este decreto, se traduce que, salvo los centros de salud y los hospitales de Zaragoza, todo lo demás son puestos de difícil cobertura. Han transcurrido 2 años de legislatura y entiendo y comparto que están intentando cambiar la situación, pero hacen un análisis superficial sin entrar en el meollo de la cuestión. Intentar suscitar el interés de los profesionales sanitarios, de los puestos de atención primaria en los centros de salud de difícil cobertura, es uno de los retos, y así se lo dije, de esta legislatura. Estamos ante el derecho de toda la población
al servicio sanitario y es a la vez una cuestión de vertebración territorial. Por ello, le pediré que concrete este decreto. Primero, una mayor precisión sobre las razones que afectan de manera clara y concisa a estas plazas de personal sanitario en Aragón. Segundo, una diferenciación sobre la intensidad de la dificultad de cobertura que varía según el tipo de plaza, el servicio y su localización. Y tercero, sería deseable una mayor concreción sobre la carga de trabajo anual, las guardias y los complementos económicos. La carrera profesional y los méritos, por ejemplo, los puntos que los profesionales obtienen en los puestos de difícil cobertura. En el caso, le pongo un ejemplo del caso de Galicia, esta puntuación triplica a los destinos ordinarios. En este decreto se deja abierto, por eso le pido concreción. Y, en segundo lugar, las ventajas que para la formación y la investigación del personal sanitario se limitan a generalidades sin concretar nada más. Por ejemplo, en el decreto faltan las medidas de carácter social de los profesionales, disponer de una oferta de vivienda habitable en el destino y, en su caso, promover vivienda para ello o fijar las medidas de conciliación. Del mismo modo, valorar la posibilidad de crear vinculaciones entre los equipos de profesionales que no sean compartimentos estancos como es en la actualidad y, a la vez, diseñar también en el interior de la sanidad pública un modelo de organización por parte de los equipos que se permita una cierta movilidad acordada con los profesionales. En el decreto también se debería incluir en las bases del plan de fidelización que se ofrece a los MIR al concluir su etapa de formación. Y una duda importante que no se despeja en este decreto. Los profesionales que ya están destinados en centros hospitalarios y en las zonas básicas de salud, ¿van a disponer o acceder a estos nuevos incentivos? Esto es fundamental. En el mismo equipo van a coexistir diferentes condiciones según el momento de ingreso en la plaza. También es importante estos detalles. Desde 2022 Galicia cuenta con una ley cuyo contenido el decreto aragonés sigue en buena medida. Aprobó la Ley 2/2022 de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de plazas de difícil cobertura y posteriormente, mediante decreto, convocó el concurso, sacó por procedimiento 423 plazas, entre las que se incluyen facultativos especialistas de atención primaria, enfermería y especialidades. Según la propia Xunta, ha logrado cubrir el 64% de la oferta, con previsiones de conseguir el 86%. Desde Aragón Existe vamos a apoyar la convalidación del decreto, pero, dadas las insuficiencias del mismo, como le acabo de citar, vamos a pedir que, si es convalidado, en esta sesión se tramite como proyecto de ley de acuerdo al artículo 212 del reglamento. Espero que lo consiga. Gracias, señor Moreno. Señora, las obras de Xunta Aragonesista. Buenos días. Bueno, debatimos un decreto de ley de medidas extraordinarias para garantizar la provisión de puestos de difícil cobertura de personal estatutario sanitario y ya le adelantamos, consejero, que Xunta Aragonesista nos vamos a abstener, no porque ignoremos la gravedad de la situación que vive la sanidad pública aragonesa ni la necesidad de actuar con urgencia, sino porque este decreto no responde a la complejidad y a la magnitud del problema que se enfrenta hoy la sanidad pública en Aragón. Este decreto no define con claridad qué es una plaza de difícil cobertura, no ofrece datos desglosados de vacantes reales ni distingue entre situaciones coyunturales y necesidades estructurales. Se limita a 6 sectores, excluyendo de facto muchas zonas que también sufren carencias crónicas, y lo que plantea como solución son incentivos puntuales, débiles y mal diseñados que no garantizan ni la estabilidad laboral, ni la continuidad asistencial, ni
el arraigo profesional. Pero lo más grave que vemos es que este decreto no ofrece ninguna solución a largo plazo. No contiene ni una sola medida de planificación estratégica, no habla de formación, ni de retorno del talento sanitario, ni de nuevas plazas estructurales, ni de compromisos presupuestarios sostenidos. Solo hay urgencia y gestión a corto plazo. Ya le decimos que entendemos y compartimos la necesidad urgente de garantizar una asistencia sanitaria digna y equitativa en todo el territorio aragonés, pero no a cualquier precio. Por lo tanto, no podemos avalar sin más un texto que presenta lagunas importantes, falta de visión estructural y riesgo de desigualdades entre profesionales, y que además se ha tramitado como decreto ley hurtando el necesario debate parlamentario y la participación de los agentes sociales. Y nos vamos a abstener porque este decreto se ha aprobado sin un proceso de negociación real. Se trata de una reforma de calado que afecta a los principios de acceso a la función pública y que merecía una ley tramitada por el procedimiento ordinario con todas las garantías democráticas y participación social. Es en la mesa sectorial general, donde el Salud y los sindicatos llegan a acuerdos, y ahí es donde creemos que se debería de haber llegado a un acuerdo para todo el personal del Salud con plazas de difícil cobertura, por profesionales sanitarios y personal no sanitario. También porque el sistema de concurso de oposición, aunque se justifique por la urgencia, introduce una vía excepcional de acceso a la función pública que puede generar agravios comparativos. Nos preocupa que profesionales que han accedido a una plaza por oposición ahora vean como otros, sin pasar por pruebas objetivas que evalúen sus conocimientos teóricos, tienen esa plaza. ¿Qué garantías hay de que no se esté abriendo la puerta a la arbitrariedad? Pero también porque, aunque este texto limita la medida a 3 años, no se excluye con suficiente claridad que se pueda prorrogar o extender a otras especialidades. Nos tememos que este régimen extraordinario acabe siendo una normalización del acceso sin oposición, lo que minaría la transparencia del sistema. Y también porque este decreto actúa sobre los efectos del problema, pero no sobre sus causas estructurales. ¿Por qué faltan profesionales en las zonas? Tenemos un grave problema y, a nuestro juicio, este decreto se queda corto. Nosotros vemos que se sigue actuando desde una lógica centralista, tratando de tapar agujeros según sectores, pero sin un plan de reequilibrio territorial sanitario a medio y largo plazo, y seguimos sin una estrategia sanitaria aragonesa. Y aunque ya le he dicho que reconocemos la urgencia, no podemos avalar una norma que para nosotros es incompleta, mal tramitada, sin consenso, que corre el riesgo de hipotecar la igualdad en el acceso al empleo público. Nosotros creemos que se necesita un plan integral y transparente de recursos humanos sanitarios diseñado con participación de los y las profesionales, con un enfoque territorial y con el objetivo claro de garantizar una atención sanitaria pública, universal y de calidad en todo el país, se viva donde se viva. Y este decreto, a nuestro juicio, no va en esa dirección, al contrario, consolida la precariedad, normaliza la improvisación y perpetúa la brecha entre territorios. Y lo hacemos en un momento crítico, con largas listas de espera disparadas, cierres de camas en verano, centros de salud sin atención por las tardes y especialidades básicas externalizadas en hospitales. Por eso nosotros no vamos a apoyar este texto. Nuestra abstención refleja esa posición crítica, pero abierta al diálogo. Le pedimos que se abra un proceso real de negociación con los sindicatos, los profesionales, los grupos parlamentarios, y que se pueda transformar este parche temporal en una política aragonesa que ponga la sanidad pública al servicio de todo el territorio, con equidad, justicia social y futuro. Por eso, aunque consideramos es una abstención, pero considere que es una abstención positiva, porque desde luego consideramos que es un problema importante y que hay que actuar con urgencia. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón, de Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Para poder posicionarnos respecto a este decreto ley de medidas extraordinarias con el fin de garantizar la provisión de puestos de difícil cobertura tanto en hospitales periféricos como en atención primaria, hemos valorado si las medidas que se pretenden implementar responden a 2 cuestiones que para nosotros son muy importantes. En primer lugar, la necesidad de garantizar una asistencia sanitaria a los aragoneses, especialmente en el medio rural, en igualdad de condiciones con el resto de los españoles. Y, en segundo lugar, que se respeten las garantías de mérito y capacidad a la hora de acceder a la función pública.
De forma previa y sin entrar en un análisis profundo de las causas que han llevado a una merma de la atención sanitaria en el medio rural respecto al urbano, lo cierto es que es una realidad en Aragón desde hace décadas que, lejos de disminuir, se está acrecentando. La falta de planificación sanitaria y el cortoplacismo para cuadrar las cuentas autonómicas por parte de los gobiernos autonómicos y, por otro lado, la falta de voluntad política de los gobiernos nacionales del Partido Popular y Partido Socialista para reforzar la sanidad pública nos ha llevado a una situación en la que las comunidades autónomas, como si de taifa se tratase, acaban haciendo la guerra entre ellas para poder disputarse los escasos médicos especialistas que hay en el mercado. Dicho esto, y entrando en el contenido de este decreto ley, en Vox consideramos que, si bien a corto plazo, es verdad, estas medidas pueden resultar útiles, no nos debemos engañar. Otras comunidades autónomas irán adoptando medidas similares, limitando a medio y largo plazo la efectividad de las mismas. Algunas ya las han implementado, como se ha comentado, como es el caso de Valencia o de Galicia. No podemos, por tanto, conformarnos con estas medidas de carácter extraordinario, pues el problema de la falta de especialistas y, en especial, de médicos de familia se va a seguir incrementando en los próximos años. Se hacen necesarias medidas de carácter estructural, se hace necesaria una planificación sanitaria. Y mientras las competencias en sanidad sigan en manos de las comunidades autónomas, al menos una coordinación e impulso decidido por parte del Gobierno de España que dote de recursos económicos suficientes y de profesionales sanitarios para atender las necesidades de salud de todos los españoles. En concreto, Vox en Aragón estaremos muy atentos a la convocatoria de las plazas de estabilización de plantilla pendientes desde hace años para que las medidas que hoy debatimos de carácter extraordinario no se conviertan en práctica habitual y releguen la convocatoria de procedimientos ordinarios. Más aún, Vox seguiremos proponiendo y reclamando nuevas medidas para dimensionar adecuadamente las plantillas, buscando una distribución eficiente y justa de los recursos humanos y unas condiciones laborales y salariales también justas, con el fin de retener y atraer profesionales sanitarios a Aragón. Respecto al uso del concurso de méritos, algo permitido por el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto Marco del Personal Estatutario, podría quedar justificada la asistencia sanitaria, pero siempre y cuando quede avalada por la formación del sistema MIR o titulación homologada. Creemos que este aspecto es muy importante. Es el sistema de formación MIR el que otorga las garantías suficientes para poder recurrir a este procedimiento de concurso a la hora de acceder a estas plazas. Y, finalmente, querríamos puntualizar en relación con la obligación de permanencia efectiva en el puesto durante los 3 primeros años consecutivos tras la toma de posesión del mismo, que habría que excluir de forma expresa la posibilidad de que los facultativos que accedan a estas plazas de difícil cobertura por medio del sistema de concurso de méritos pudieran computar el tiempo transcurrido en una situación de excedencia o bien en una comisión de servicios. Entendemos que al no contemplarse esa posibilidad queda excluida como pretendemos. En conclusión, pese a las objeciones que hemos planteado y subrayando la idea de que esta es una más de las muchas medidas que habrá que ir implementando a lo largo de estos próximos meses y años para dimensionar adecuadamente las plantillas, Vox apoyaremos este decreto ley ante la urgente necesidad de garantizar un acceso equitativo a la asistencia sanitaria de todos los aragoneses, vivan donde vivan. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Galeano, del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, por encima de cualquier otra consideración e interpretaciones, quiero dejar manifiestamente claro que este grupo parlamentario manifiesta su compromiso inquebrantable con el conjunto de los aragoneses, sea cual sea su lugar de residencia, y su compromiso irrenunciable a que la sanidad pública sea la herramienta que garantice la asistencia sanitaria a ese conjunto de ciudadanos. De ahí que, si ustedes nos preguntan, ¿queremos los socialistas que haya médicos en todos los rincones de los pueblos de nuestro territorio, que exista una asistencia sanitaria digna en aquellos lugares que están teniendo tantos y graves problemas? Nosotros respondemos rotundamente sí.
apoyaremos nuevas y extraordinarias medidas que desde lo público traten de solucionar las graves deficiencias actuales. Por supuesto que sí, y así lo venimos exigiendo día a día, comisión tras comisión, pleno tras pleno en esta casa. Es, señor Bancalero, este decreto que aquí se presenta hoy la solución a estos graves problemas de los que adolece la sanidad aragonesa en la actualidad. Ojalá lo fuera, señor Bancalero. Ojalá, deseamos que sea la solución, pero tenemos nuestras dudas, sinceramente tenemos nuestras dudas, y nos gustaría que las resolviera para garantizando que este decreto va a ser útil a los aragoneses, útil a los centros de salud, útil a los municipios y a los más pequeños. Pero también creo que debe explicar, debe aclarar, debe responder a estas dudas que creo que también tiene en su propio Gobierno. Fíjense en la ausencia tan notable del propio consejero de Hacienda, de la vicepresidenta del Gobierno y del propio presidente del Gobierno a la hora del debate de este importantísimo decreto de extraordinaria y urgente necesidad. Han optado ustedes por un decreto, señor Bancalero, es una opción legítima. ¿Lo ha hecho alguna otra comunidad también de nuestro país? Sí, efectivamente. Con la misma urgente y extraordinaria necesidad lo hizo hace año y medio, señora Gaspar. Lo hizo hace año y medio Valencia. Pero, hombre, en ese año y medio ustedes podían haber ideado algo más que hacer un copia-pega exclusivo, literal, de ese decreto valenciano. Decía un diputado popular en la anterior legislatura, copien, pero, hombre, es que lo han copiado literal. Lo han copiado literal la exposición de motivos. Y, claro, luego, en la parte novedosa, señorías, en la parte novedosa, que aparece un texto novedoso, parece escrito, señor Bancalero, por su principal enemigo, y no me estoy refiriendo al señor Carpi. No me refiero al señor Carpi, porque ustedes han recogido en este decreto, en su exposición de motivos, una enmienda a la totalidad de la gestión que llevan haciendo desde que son Gobierno. Reconocen el fracaso de su gestión. Reconocen que, aunque se han esforzado, faltaría más, esto es literal. Se ha agravado la situación y ha derivado en demoras insostenibles en la atención primaria y especializada. Se han suspendido consultas, se han hecho derivaciones forzadas, desprotección de pacientes crónicos, sobrecarga del personal sanitario, etc., etc. Es literal. Es literal. ¿Quién le ha escrito esto, señor Bancalero? Pero mire, vamos a lo principal. No queremos obstaculizar nada que pueda dar esperanza, como decía, a esos municipios, a esos sectores sanitarios que agudizan sus problemáticas. Hablan ustedes en el articulado ya, que también han cogido algún copia-pega, pero fíjese, no han hecho un copia-pega literal porque están diciendo, en relación con los puestos de difícil cobertura, que podrá tenerse en cuenta a la hora de los criterios, podrá tenerse en cuenta los siguientes, u otros. Claro, no nos deja claro el plazo de 3 años y por qué no 5, y todo esto con una ausencia muy significativa en ese informe. Ahora que viene el señor consejero de Hacienda, ¿dónde está el informe de Función Pública, señor Bancalero? Se lo pregunté, señor Bermúdez de Castro, se lo pregunté al propio director general de Función Pública en su última comparecencia. Hay rumores de que puede salir adelante este decreto en el Consejo de Gobierno. ¿Qué opinión tiene usted? Y nos dijo el señor patrón, acabo, señora presidenta, no manda marineros. Y reclamaba ante la situación que Función Pública debía dar su opinión, que el proyecto debía cumplir lógicamente con esa opinión. ¿Le ha dicho usted su opinión de forma particular? Porque aquí en el informe no la hemos dicho. Señor Galeano, le he dado... Gracias, señor Galeano. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señor Galeano, antes de empezar mi intervención, el informe de Función Pública no es obligatorio y usted lo sabe, además. A ver,
La falta de profesionales sanitarios es el principal problema que afecta al sistema sanitario español y es estructural y no es ni un problema nuevo ni un problema que afecte única y exclusivamente a Aragón. Y ante un problema al que es urgente dar respuesta, las administraciones tienen dos opciones: o bien lamentarse porque faltan profesionales y mientras tanto mirar para otro lado y seguir sin hacer nada, o bien coger el toro por los cuernos y trabajar para solucionar este problema. Como dice el consejero de Sanidad, es necesario ser imaginativos y buscar todas las soluciones posibles para dar respuesta a un problema que, como ya he dicho desde el principio, es un problema que afecta a todo el sistema sanitario. Por eso el Gobierno Azcón, nada más llegar y siendo muy consciente que la falta de profesionales era el principal problema del sistema sanitario aragonés y que, como ya dijo el anterior presidente, porque este problema viene ya de anteriores legislaturas, la situaba al borde del colapso, comenzó a tomar medidas tanto a largo plazo como a corto plazo. Una de las primeras medidas que el Gobierno Azcón anunció fue la ampliación del número de plazas en las universidades de medicina de Aragón, así como la autorización para impartir el grado de medicina en la Universidad San Jorge o la implantación del grado de medicina en Teruel. Estas medidas es verdad que nos van a permitir formar o incrementar el número de personas que se forman en el ámbito sanitario y nos permitirá incrementar el número de profesionales que atenderán a la ciudadanía, pero en un futuro. Pero también es necesario dar respuesta al corto plazo, porque la falta de profesionales ya la sufre nuestro sistema sanitario. Por eso, el consejero de Sanidad, junto a consejeros de otras comunidades autónomas, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que tome medidas que permitan paliar esta falta de profesionales, medidas que solo son competencia del Ministerio de Sanidad. Hablamos del incremento de plazas MIR, hablamos de la flexibilización de los criterios para aumentar el número de unidades docentes en las comunidades autónomas, hablamos de la agilización de los trámites para la homologación de títulos extranjeros, entre otras muchas medidas que puede y debe tomar el Ministerio de Sanidad. Pero, por desgracia, el Ministerio de Sanidad está más pendiente de confrontar y enfrentar con las comunidades autónomas, de dividir y de generar polémicas innecesarias, que de ofrecer soluciones reales a los problemas del sistema sanitario español. Por eso, el Gobierno de Aragón trata de buscar soluciones reales y efectivas y a un problema que cada vez es más acuciante y al que es urgente dar respuesta. A los planes de fidelización, a las mejoras retributivas de los profesionales sanitarios, hoy se suma este decreto de ley. Son medidas que no podemos retrasar. Es urgente adoptarlas, porque es urgente dar respuesta a la falta de profesionales sanitarios que afecta a la calidad de la atención sanitaria. Y el Gobierno Azcón tiene un objetivo prioritario y muy claro: garantizar una atención sanitaria de calidad a toda la población aragonesa con independencia de dónde viva. Por eso, hoy se trae a las Cortes un decreto ley que establece medidas temporales y extraordinarias con el objeto de dar una respuesta urgente al principal problema que vive nuestra sanidad. Medidas que pasan por identificar cuáles son los sectores sanitarios en donde están los puestos de difícil cobertura, estableciendo criterios claros y objetivos para definir los mismos: desfase de plantillas con efectivos reales, circunstancias demográficas y poblacionales, dificultad de puestos de cobertura de los puestos. Un decreto ley que establece que aquellos profesionales que ocupen uno de los puestos de difícil cobertura y lo hagan durante 3 años consecutivos pasarán a ser considerados personal estatutario fijo, y es una medida que tiene carácter temporal y extraordinario. Señor Galeano, medida, por cierto, que ya ha sido recogida en informes redactados por el propio Ministerio de Sanidad, como el informe de necesidades de especialistas médicos 2335, o en los acuerdos del Consejo Interterritorial del 28 de abril de abril del 18, o en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España remitió a la Comisión Europea en abril del 21. Por eso, desde el Grupo Parlamentario, entendemos que esta medida va a permitir que la sanidad aragonesa tenga una mayor capacidad para atraer y retener el talento de los profesionales sanitarios. Hoy, señorías, nos corresponde a cada uno de nosotros, a cada uno de los grupos parlamentarios que estamos representando a los ciudadanos en estas Cortes, decidir qué papel queremos jugar. 15 segundos. Si estamos dispuestos a trabajar para dar respuesta a las necesidades reales de nuestro sistema sanitario, o por el contrario, lo único que nos interesa es hacer política en la sanidad y practicar la máxima que algunos partidos llevan a de cuanto peor, mejor, porque no hacer nada ya no es una opción. Gracias, señora Gaspar.
Pasamos a la votación sobre la convalidación del decreto ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos. Votos a favor, 39. En contra, ninguno. Abstenciones, 27. Sale adelante. Si algún grupo solicita su tramitación como proyecto de ley. Señor Sanz. Sí, Izquierda Unida solicita su tramitación como proyecto de ley. ¿Alguno más? Sí, señora Las Obras, estaba primero. Junta Aragonesista también solicita su tramitación como proyecto de ley. Gracias, señora Las Obras. Señor Galeano. El Grupo Parlamentario Socialista también solicita la tramitación como proyecto de ley. Sí, señor Moreno. Sí, el Grupo de Aragón Teruel Existe también solicita la tramitación por ley. Señor Corrales. Podemos también lo solicitar. Sometemos a votación la solicitud. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 66 emitidos, 2 telemáticos. Votos a favor de que se tramite como proyecto de ley 31. ¿Me podéis poner la pantalla? 30. En contra, 36. Por lo tanto, no se tramita como proyecto de ley. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida. Pues yo creo que estas dos votaciones ejemplifican la posición de aquellos que no negamos la posibilidad de explorar nuevos mecanismos, nuevas fórmulas, nuevos caminos para resolver un problema estructural que es muy serio, a pesar de ser muy críticos, a pesar de no compartir lo que se está haciendo, tendiendo la mano al Gobierno para poder explorar esa fórmula, y la segunda votación determina cuál es la voluntad del Gobierno a la hora de buscar esos encuentros. No. Ese es el problema que tienen, señor Bancalero. Es que ustedes niegan la mayor. No han hecho los deberes, nosotros no les impedimos lo que proponen, pero tampoco quieren escuchar. Y siguen con las orejas tapadas. Ambigüedad, discrecionalidad y arbitrariedad es lo que acaban ustedes de aprobar. Estaremos muy atentos a ver cómo y de qué manera se cubren esas plazas. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señor Moreno. Sí. La señora portavoz del Partido Popular ha dicho que era urgente este decreto. Bueno, urgencias de especialistas venimos sufriendo desde hace más de 10 años. Le he pedido al consejero que copiara o que se basara en la Ley 2 de 2022 de Galicia, que se podría tramitar una ley por urgencia y admitir enmiendas, y nos plantamos en el mes de septiembre. Era importante escuchar a esta Cámara, en donde la mitad de la Cámara le hemos pedido que se tramite la ley. Bueno, estamos todos en el problema y espero que, como ha dicho el consejero, este decreto ayude a solucionar la grave situación de sanidad pública que tenemos. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, pues ya hemos dicho que nosotros nos hemos abstenido, aunque consideramos que es un problema real. Este decreto lo hace de forma parcial, precipitada, sin ningún tipo de consenso. Además, puede abrir una peligrosa brecha entre los principios de igualdad, mérito y capacidad en el empleo público. Nos apena enormemente que no se haya hecho por ley, porque podría haber tenido todas las garantías democráticas y de participación social, y porque consideramos que no corrige todas las causas estructurales del problema, que es la falta de incentivos, planificación territorial y condiciones estables para los profesionales sanitarios. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Pues Vox ha votado afirmativamente a este decreto ley, porque nosotros sí que nos creemos la necesidad de reforzar las plantillas de la sanidad pública, y especialmente en aquellas plazas de difícil cobertura. Nos lo creemos, y por eso hemos votado a favor de este decreto ley, que de una forma extraordinaria y urgente persigue ese objetivo.
exclusivamente ese objetivo. Por supuesto que no es la panacea y por supuesto que no va a solucionar todos los problemas de la sanidad de Aragón. Por eso, precisamente, nosotros hemos votado en contra de la tramitación del proyecto de ley, porque esta es una medida más, como he dicho en mi intervención, esta es una medida más de las muchas que se van a tener que ir implementando a lo largo de los próximos meses y de los próximos años y de las próximas legislaturas. Porque quiero recordar que hemos llegado a una situación de deterioro tal de la sanidad pública que esto no se soluciona con un decreto ley, por más que se lo tramitemos como proyecto de ley. Aquí hay que intervenir con muchas medidas muy imaginativas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Galeano. Bien, gracias. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, como he dicho anteriormente, somos responsables, no obstaculizamos. Este es el decreto del señor Bancalero. Señor Bancalero, tiene usted la obligación, su Gobierno, de que este decreto sea útil para los problemas y las aspiraciones que tienen miles de aragoneses. Estaremos vigilantes, no se nos permite la vigilancia llevando a cabo un tratamiento como proyecto de ley, pero desde luego seguiremos insistiendo en que ojalá sea la solución, pero va a ser, ya le digo, un camino difícil. En todo caso, apoyamos a nuestros municipios y sus reivindicaciones. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Galeano. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta, y gracias a los grupos que han apoyado y a los grupos que se han abstenido y han permitido la tramitación. Ahora bien, señor Corrales, un poco de incoherencia. Usted dice que es inconstitucional y se abstiene, entonces ya participa en la inconstitucionalidad. No me ha quedado muy claro, pero bueno, gracias por su abstención. Señor Moreno, usted lo dice, hace 10 años que esto es urgente y por eso no hacer nada ya no es una opción. Y por eso hay que tomar medidas y aplicarlas. Decía el señor Galeano, habla de sobrecarga en la exposición de motivos. Mire, señor Galeano, este es un problema que viene de hace muchos años atrás. Y ustedes durante 8 años lo único que se dedicaron fue a llorar porque faltaban profesionales y a no hacer nada. Si hablamos de sobrecarga, me permitirá que le recuerde que el Gobierno de Javier Lambán fue condenado en los tribunales por la sobrecarga laboral de los profesionales del Centro de Salud de Utrillas. Es decir, es un problema que ustedes ya tenían y no hicieron nada en absoluto. Gracias. Continuamos. Punto número 5, debate y votación sobre la solicitud a propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces de creación de una comisión especial de estudio sobre la prevención de catástrofes naturales del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación tiene la palabra el señor Nolasco por tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Bueno, las inundaciones de este mes de junio han dejado un rastro lógico de devastación en nuestras comarcas, desde Belchite hasta Doroca y Bajo Martín, con casas destruidas, con cosechas arrasadas y familias absolutamente desesperadas. Pero lo más grave no son solo los daños materiales, sino la indignante ineptitud de unas administraciones secuestradas históricamente por el bipartidismo del PP y del PSOE, que han demostrado una vez más la incapacidad para proteger a los aragoneses. Vox propone, por tanto, la creación de una comisión especial de estudio para la prevención de catástrofes naturales, porque Aragón no puede seguir siendo rehén de la improvisación y de la desidia. Las tormentas del 13, 14 y 15 de junio no fueron un imprevisto, fueron una tragedia anunciada. La EMET emitió un aviso naranja, pero la realidad es que fue una emergencia roja que arrasó con todos. Los vecinos de Azuara, Letux, Villar de los Navarros y Almonacid de la Cuba claman por ayuda, mientras los responsables políticos, algunos, miran para otro lado. Porque ¿dónde estaba el presidente? Bueno, pues el presidente estaba a 1000 kilómetros, según ha dicho él, en una boda. Los hechos pasaron el viernes y él tenía la boda el sábado. Yo creo que son unos hechos suficientemente importantes como para no asistir a esa boda y moverte esos 1000 kilómetros, que 1000 kilómetros en un coche son unas 8 o 9 horas y no sé dónde estaría. No sé si no habría un avión de Ryanair, que a los que yo cogía, por ejemplo, cuando tenía que ir a Bruselas en turista, no sé si en qué parte, no sé, estaba para no poder acercarse
a visitar el primer día a los vecinos que dijeron que no habían llegado más que los forestales, que esto es gravísimo. Y el lunes aparece el presidente para hacerse la foto. ¿Y qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que hay que limpiar los cauces de los ríos? ¿Qué más tiene que pasar? Que no hay que hacer caso a la Agenda 2030 ni al Pacto Verde, que hay que limpiar los cauces de los ríos, porque si no las consecuencias son peores y hay más agresividad en las bajadas de agua. Es que es algo lógico que llevamos diciendo. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que por cierto, luego diré una cosa que dijo el presidente en la siguiente comparecencia que me pareció bastante grave? Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que al fin y al cabo lo que se prioriza son las agendas personales, en este caso la boda del presidente, y políticas. La ideología política, el tema del fanatismo climático, la Agenda 2030, el Pacto Verde. Está eso por encima antes de la seguridad de los aragoneses. Primero, agenda política y agenda personal y después, ya si eso, la seguridad de todos nosotros. Y no es la primera vez que el bipartidismo nos falla, porque durante décadas el PP y el PSOE han alternado el poder en Aragón, dejando un legado de improvisación y opacidad. Porque ¿dónde estaban los planes, por ejemplo, de prevención cuando las riadas de 2015 en Egea? ¿Qué hicieron tras las inundaciones del 2018 en el Matarraña? Bueno, pues nada. O sea, cambiar PSOE por PP no cambia el rumbo. La misma descoordinación, la misma falta de protocolos efectivos, el mismo desprecio por el mundo rural y la negativa, que esto sí que es grave, del señor Azcón a activar la Unidad Militar de Emergencias, la UME, a tiempo, pese a las demandas de los alcaldes. Es solo el último capítulo de esta saga de ineptitud. Los aragoneses están ya cansados de que sus impuestos sirvan para financiar coches oficiales o chiringuitos y no para proteger a los hogares, pero que sí que haya dinero, 33, millones de euros para la estrategia aragonesa contra el cambio climático. Para eso sí que hay dinero y en cambio no hay dinero, como digo, para ayudar a los vecinos o menos del que se podría disponer o para que no se cierren camas de hospitales o para tantas otras cosas. Bueno, nuestra propuesta, como digo, es clara, es crear una comisión especial de estudios sobre la prevención de catástrofes naturales, un foro donde todos los grupos parlamentarios trabajemos para diagnosticar los fallos actuales y proponer soluciones reales. Esta comisión no será un espacio para postureos, ni para fotitos, ni para titulares vacíos, será un instrumento para elaborar un dictamen riguroso en un plazo máximo de 6 meses que contemple reformas legislativas, mejoras de protocolos y coordinación efectiva entre administraciones, porque queremos medidas concretas. Se debe reforzar la Confederación Hidrográfica del Ebro hasta garantizar que los avisos meteorológicos se traduzcan en acción inmediata. Aragón necesita un escudo contra las catástrofes, no más excusas. Y la comisión que proponemos contará también con la participación, como es lógico, de especialistas en prevención de catástrofes, porque creemos en las soluciones basadas en el conocimiento, no en la propaganda. Un representante por grupo parlamentario consideramos que es lógico y que es justo, asistido por los servicios jurídicos de las Cortes, que garantice un debate serio y acuerdos ponderados. Miren, a los vecinos de Azuara, que increparon el otro día al señor Azcón, a los agricultores de Letux, que han perdido sus cosechas, a las familias de Villar de los Navarros, que limpian sus casas con sus propias manos, les decimos que no son solo víctimas de las aguas torrenciales, son también víctimas de un sistema político agotado, de un bipartidismo que ha convertido Aragón en su cortijo. Nuestra comisión es un primer paso para devolverles la dignidad y para garantizarles que nunca más se vuelvan a sentir solos ante la adversidad y que por lo menos haya mecanismos que garanticen precisamente que cuando se vaya a producir o se haya producido una catástrofe de esta entidad, pues se actúe rápidamente y no estemos esperando a que si el presidente pues tiene una boda o que si no tiene batería en el teléfono o cualquier tipo de cosas. Que se actúe de una manera profesional, integrada, que creo que es lo que merecemos todos los aragoneses, ya que no nos bajan impuestos, pues que por lo menos los impuestos que paguemos se utilicen para nuestra seguridad. Así que, por tanto, exigimos responsabilidades y trabajaremos sin descanso para que Aragón esté preparado ante cualquier amenaza. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno de intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Gracias, presidenta. Señor Nolasco, desde la experiencia que he tenido en la Diputación Provincial con las catástrofes, a veces no es tan sencillo actuar rápido. No digo que se haya actuado bien, digo que a veces no es tan sencillo. A veces hay que tomar muchas decisiones y actuar en muy poco tiempo, y hay que tomar decisiones sobre muchas cuestiones distintas. Y no es que en Aragón no funcionen bien las emergencias. Yo creo que usted sabe, igual que yo, que, hombre, que tenemos un servicio de emergencias que todo el mundo elogia. El 112, nuestro servicio de emergencias, ha sido ejemplo en muchas catástrofes naturales que, por desgracia, hemos sufrido. Le recuerdo el incendio que tuvimos con la Comunidad Valenciana en la provincia de Teruel, donde todo el mundo elogió la actuación del 112, la actuación del servicio de emergencias. Yo creo que una comisión de estudio, que me parece bien en principio, no tiene que lanzarse como un arma arrojadiza, y es la sensación que yo tengo cuando le escucho aquí hablar, cuando dice es que se gastan 30 y pico millones en el cambio climático. Es que esto es una consecuencia del cambio climático, señor Nolasco. Esto es una consecuencia del cambio climático. ¿Cuántos años tiene la presa romana que rebosó? ¿Cuántos años llevaba construido el puente y el estudio hidrológico que se hizo en Minaceite? ¿Cuánto tiempo llevan las infraestructuras que algunas han sido derribadas? Esto es una consecuencia clara del cambio climático. No pasa nada por reconocerlo. Eso no le quita importancia a su comisión de estudio, ni mucho menos. Simplemente creo que todos tenemos que llamar a las cosas por su nombre, y esto es una consecuencia. Esas lluvias torrenciales tan brutales de tantos hectómetros en tan poco tiempo es una consecuencia clara del cambio climático. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las estrategias contra el cambio climático, no pensar que no existe. Es que aunque pensemos que no existe, esto va a seguir pasando, y aunque se limpie una rambla, va a seguir bajando más agua de la que cabe por la rambla, porque llueve mucho más de lo que ha llovido nunca en menos tiempo, y eso es el cambio climático, y tenemos que luchar contra él, no obviarlo. Yo creo que ese es el error que está sucediendo en el mundo entero. Gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Pues Izquierda Unida considera que siempre es un buen momento, ¿no?, pues para hablar de las mejora de las medidas, de las herramientas, de la coordinación institucional para garantizar una correcta prevención frente a unas catástrofes que, evidentemente, señor Nolasco, se van a venir mucho más agudizadas, y no solo desde la perspectiva tampoco natural, sino desde otros ámbitos, también desde el humano, pero las que inciden especialmente pues las cuestiones que le venimos diciendo y que usted niega recurrentemente, como son, evidentemente, el contexto de cambio climático. El problema es que usted no venía aquí hoy a que le aprobásemos esta comisión de estudio. Usted venía a otra cosa y lo ha dejado claro en esta tribuna. Yo, desde luego, no seré quien defienda el bipartidismo, pero hay que ser un poco más riguroso, y sobre todo cuando se habla de determinadas cuestiones como los coches oficiales, en el que usted iba montado hasta hace bien poco. Hay dos cuestiones que nos alejan. Una es de oportunidad, porque niega también todo el trabajo y la experiencia acumulada que tenemos recogida en la Ley de Emergencias, que puede ser que haya que reformarla, evidentemente, al albur de los cambios que nos produce el cambio climático en la respuesta necesaria, pero que se aprobó hace apenas un año y que, en cualquier caso, ya contempla de forma transversal mecanismos y planificación objetiva para garantizar correctas políticas de prevención. Queda mucho, desde luego, por desarrollar en esa ley. Igual es ese el mandato que hoy debemos todos y todas asumir, y sobre todo el Gobierno, ¿no?, que hay que desarrollarla en su profundidad, pero desde luego a nosotros nos parece que eso se desoye en su propuesta. Y en cualquier caso, lo que nos preocupa, y es la segunda cuestión, es la intencionalidad. Mire, señor Nolasco, yo creo que usted lo que ha venido hoy aquí a proponernos es que empedremos, que embaldosemos, que ladrillemos, que draguemos y que lo hagamos en todos los cauces de Aragón. Eso es lo que usted hoy nos propone, sin entender el contexto, sin asumir una correcta ordenación del territorio, precisamente acorde a esa realidad de cambio climático. Por lo tanto, yo creo que está equivocado, y como está equivocado, nosotros no vamos a profundizar en su error. La intención y la oportunidad de la propuesta les aconsejan votarla favorablemente. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Tenía un discurso, pero escuchándole, señor Nolasco, hablando de coches oficiales, usted. Madre mía. Ustedes traen aquí hoy, proponen a este pleno una comisión de estudios sobre la prevención de catástrofes naturales. Bien. Catástrofes naturales que cada día están más incrementadas por el cambio climático, que ustedes niegan, además.
constantemente. Todos sabemos que para ustedes el cambio climático es una invención de la izquierda, como lo que la Tierra es redonda, igual también, esas invenciones que ustedes tienen, que hoy era el día de salir con el papel albal en la cabeza, porque madre mía, me voy a poner más serio porque, aunque es difícil ponerse en serio con ustedes, con esta iniciativa llueve sobre mojado y desconozco si ustedes están al día del trabajo que se realiza en esta Cámara, pero en junio del año pasado se aprobó la Ley 4/2024 en esta Cámara, la Ley sobre el Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias en Aragón. Una ley que además ya se ha trabajado por los grupos y se presentaron enmiendas y se leen que en su objeto, la ley y su finalidad, entre otras cosas, habla de la prevención de las catástrofes. Usted ha venido de otra cosa hoy, ha venido a contarnos que los barrancos, no sé si le voy a ver dentro de poco en sus TikTok, que la verdad es que me gustan, la verdad, tengo que decírselo, con una capa intentando parar un barranco o algo, porque no lo sé, es inentendible cuando una catástrofe natural es una catástrofe natural y no hay nadie que la pare. Por mucho que venga usted aquí a malmeter y a ir por otros derroteros. Lo dicho, hay una ley que ya lo prevé, una ley que dice que la prevención, cómo se tiene que hacer. Hay unos expertos, científicos, y el problema más gordo de todo eso es que hay... Gracias. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues el cambio climático nos deja encima de la mesa las situaciones que estamos viviendo. Un incremento de la frecuencia, de manera que la gravedad de la última catástrofe oculta la dimensión de las que acaban de suceder previamente. Una mayor diversidad de tipo de catástrofes, generalmente de orden meteorológico, pero con efectos hídricos y de todo tipo, con localizaciones selectivas y dispersas. Ya son muchas las tormentas con granizo que han dañado las cosechas en diferentes comarcas a lo largo de esta primavera y una mayor intensidad de los procesos, de manera que la capacidad destructiva de estos episodios se han incrementado de manera muy notable en los últimos años y con ellos los riesgos y la vulnerabilidad de infraestructuras, pueblos y ciudades. Si unimos mayor frecuencia y mayor intensidad en la sucesión de sequías, dana, inundaciones torrenciales y fenómenos meteorológicos como el granizo repetido en el mes de mayo y junio, es necesario pensar que en la mayor vulnerabilidad de las infraestructuras y de los bienes. Buena parte de estas catástrofes naturales están agravadas por el cambio climático, no cabe duda. Es una cuestión que exige un conocimiento riguroso a la luz de la ciencia y ningún perjuicio sin sometimiento a mantras interesados de terraplanistas y la atención política con decisiones de las administraciones sobre el territorio. Los días 13 y 14 de junio, en casi 20 municipios ubicados en el límite provincial entre Zaragoza y Teruel, sufrieron los daños devastadores de una serie de tormentas torrenciales continuadas en la comarca del Campo de Belchite, en la comarca de Cariñena, en la del Campo de Daroca, en la ribera baja del Ebro, en el Bajo Martín, en la comarca del Giloca. Una vez más, volvemos a pedir que en circunstancias como estas se active la UME desde el primer momento. El Gobierno de Aragón ha estimado en 8 millones de euros los daños sobre infraestructuras de estas tormentas y ha activado ayudas para los particulares por 20 millones de euros mediante un decreto ley del pasado martes. El Consejo de Ministros del pasado martes ha aprobado la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica. Por otro lado, con informaciones de Agroseguro, en el año 2025 hasta la fecha se han gestionado más de 140.000 hectáreas siniestradas, lo que representa una indemnización estimada en casi 40 millones de euros, una cifra alcanzada en menos de 6 meses, que ya equivale el 84% de toda la siniestralidad registrada en seguros agrícolas durante el 2024.
A comienzos de noviembre del 24, Aragón Teruel existe, interpelamos al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, hablándole de una necesaria política relativa a la prevención de riesgos naturales derivados de avenidas e inundaciones, en el que le planteábamos esa necesidad de adecuar los instrumentos de ordenación territorial y de urbanismo a los mapas de prevención de riesgos naturales derivados de avenidas e inundaciones. Esto derivó en una moción que aprobamos y que todos sus puntos trataban de cuestiones serias, no eran filosofía, sino líneas eficaces. Así que con todo esto no me queda nada más que decir que desde Aragón Teruel existe, ahí nos encontrará el Gobierno, trabajando, construyendo por y para los aragoneses, por y para nuestros pueblos, por y para nuestros agricultores y ganaderos, con propuestas constructivas como las que ya hemos presentado y seguiremos haciendo, porque estamos convencidos que esto es lo que de verdad necesitan los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, la comparecencia sobre la actuación del Gobierno de Aragón en las inundaciones del 13 y el 14 viene después. No era ahora. Ahora se supone que ustedes querían proponer una comisión de estudio, no hablar de eso, que después tendremos ocasión de hablar. Pero ha estado muy bien porque no teníamos ninguna duda de la finalidad de esta comisión de estudio, pero pues, si había alguna duda en alguien, pues ha dejado clara su intervención que esto no es otro acto más de propaganda, de marketing, a la que nos tienen tan acostumbrados. Pero es que, mire, señor Nolasco, lo de hoy roza el surrealismo parlamentario, o mejor dicho, desborda el surrealismo, porque que Vox, el grupo que ha dedicado discursos, ruedas de prensa, declaraciones institucionales, continuamente martillando con el tema, a negar la existencia del cambio climático, vienen ahora a proponer una comisión para estudiar cómo prevenir las catástrofes naturales que, según su relato, no tendrían por qué ocurrir. Señor Nolasco, esto es como el que niega la existencia del fuego, pero propone repartir mangueras. ¿En qué quedamos? Tenemos que subrayar esa contradicción, la enorme frivolidad de Vox, que ha despreciado sistemáticamente la evidencia científica. Muera la ciencia. Ha ridiculizado la lucha por la sostenibilidad, ha hecho de la burla a los movimientos ecologistas una seña de identidad propia, y ahora viene aquí usted, se disfraza, se viste de tecnócrata preocupado y nos viene a pedir informes y dictámenes. Señor Nolasco, las catástrofes naturales no son casuales, no son evitables, no son independientes de nuestras decisiones políticas, son el síntoma más evidente de esta crisis climática global que todos, menos la ultraderecha, vemos clarísimo y que tiene efectos clarísimos en nuestro país: incendios más intensos, sequías más largas, lluvias torrenciales que arrasan cultivos y pueblos, y todo eso es lo que está ocurriendo aquí ahora en Aragón. Pero, mientras tanto, ustedes han negado durante años la raíz del problema, combaten la Agenda 2030 sin saber muy bien qué es, pero como si fuera el enemigo, atacan las políticas de transición energética, se oponen a propuestas de protección del territorio, desprecian cualquier intento de gestión forestal basado mínimamente en criterios ambientales, y ahora, justo ahora, cuando las riadas cortan las carreteras, cuando las emergencias colapsan los servicios públicos, menos mal que pagamos impuestos, por cierto, para tener servicios públicos en estas situaciones, ahora descubren que habría que hacer algo. Pues llegan tarde, pero bienvenidos si es que vienen para estar un rato en la realidad como el resto de todos nosotros, aunque desde luego que lo dudo. Eso sí, si lo que quieren es realmente aportar, empiecen por dejar de obstaculizar, dejen de poner en duda los informes científicos, dejen de socavar cualquier acuerdo que lleve la palabra sostenibilidad o clima. Claro, el problema es que ustedes buscan lo que hoy están consiguiendo. Enhorabuena, hoy les está saliendo perfecto. Solo queda Vox, se están quedando solos en todo porque es lo que buscan. Hoy les está saliendo muy bien. Mire, por nuestra parte, de Chunta Aragonesista, llevamos años defendiendo que Aragón necesita una estrategia climática propia basada en la soberanía de nuestras decisiones, la vertebración de nuestro territorio y la justicia ambiental. Hemos reclamado de forma constructiva, de forma colaborativa, de forma leal, más personal para emergencias, más recursos para el medio rural, más inversión en infraestructuras resilientes. Hemos pedido, a diferencia de ustedes, una planificación hidrológica que no responda a intereses externos, sino a las necesidades del territorio. Y seguiremos con ello, con y sin comisión. Estoy seguro de que sin comisión.
Y, desde luego, lo que no vamos a hacer es aplaudir su repentino interés como si esto fuera una revelación, porque esto no es una conversión, esto es una maniobra. Esto es una forma de disfrazar, de maquillar, de suavizar su discurso mientras estamos sufriendo las consecuencias de la inacción durante muchos años. Señorías de Vox, no necesitamos que se descubra ahora que el clima cambia, lo sabemos el resto de la humanidad. Es que al menos ustedes, señor Nolasco, dejen de ser parte del problema y empiecen al menos a no entorpecer las soluciones. Votaremos que no. Gracias, señor Soro. Señor Alastuey. Gracias, presidenta. Yo soy un poco más ingenuo que el señor Soro y sí que pensaba que tenían ustedes un interés genuino en estudiar la repercusión de los fenómenos naturales y sus posibles conversiones en catástrofes que afectan a las personas. Es más, había repasado, había refrescado todo lo que estuvimos hablando para la tramitación de la Ley 4/2024, que aprobamos hace justo un año, de Protección Civil y Emergencias de Aragón, y solo tenía una sospecha, que creo que estaba bastante bien fundada, por lo que ha dicho usted aquí, y era la que se relaciona con la fecha de la iniciativa. Ustedes esta iniciativa la registran en noviembre de 2024, sospechosamente cerca de otros fenómenos catastróficos que causaron daños personales irreversibles y terribles en una comunidad autónoma vecina. Y no la han activado hasta hoy. ¡Qué casualidad! Han estado 6 meses sin preocuparse por los fenómenos naturales y por las catástrofes provocadas por los fenómenos naturales, y justo cuando en Aragón hemos sufrido un episodio de inundaciones por lluvias torrenciales, van ustedes y la activan. Con lo cual, señor Nolasco, sospechamos que usted no quiere una comisión de estudio, usted quiere una comisión de investigación, y lo ha dicho aquí. Usted lo que quiere, en vez de debatir entre los grupos parlamentarios, como va a suceder dentro de unos minutos, que es lo que ocurrió con la gestión de esa emergencia, lo que quiere es llevarnos a una comisión de estudio que quiere convertir en una comisión de investigación. Fíjese si soy ingenuo, que cuando leí que lo que ustedes pretendían era que se llegara a conclusiones a poder ser unánimes entre todos los grupos, dije, buscan el consenso. Han abandonado su terraplanismo, han abandonado su negacionismo climático. Quieren ir con el resto de los grupos parlamentarios, que sí que lo reconocemos, a llegar a conclusiones que sean positivas para Aragón. Pues no. Nos ha decepcionado usted aquí, hoy ha pedido responsabilidades, hoy ha hablado del bipartidismo, hoy ha hablado que esa comisión, a lo mejor es que usted sí que quería hacer postureo en esa comisión. Los demás hubiéramos ido a una comisión de estudio normal y corriente y no hubiéramos ido a hacer postureo. Usted lo que ha venido aquí, señor Nolasco, es hacer su show particular de todos los plenos para poder salir después diciendo que Vox se queda sola. Mire, aprobamos hace un año la Ley de Emergencias de Aragón. Es obvio que hay que estar actualizando permanentemente el catálogo de riesgos, los mapas de riesgos. Hace poco tuvimos la comparecencia del director general de Urbanismo, que nos decía que estaba actualizando los mapas de riesgos en lo que tiene que ver con desprendimientos. Le dijimos que a lo mejor había que hablar también de lluvias torrenciales y de inundaciones. Es decir, hay que ir actualizando poco a poco todo aquello que nos mandata la ley, incluido, por cierto, algo que no ha hecho todavía el Gobierno, pero que supongo que hará pronto, que es un plan de seguridad contra los ciberataques en Aragón. Es decir, hay que desarrollar la ley y nosotros estamos dispuestos a participar con el Gobierno y a trabajar con el Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios para proteger las vidas y los bienes de los aragoneses. A lo que no estamos dispuestos, señor Nolasco, es a que salga usted aquí a hacer acusaciones, que seguramente va a hacer de nuevo dentro de unos minutos, pero que no sirven para proteger a los aragoneses, sino simplemente sirven para seguir incidiendo en esa ideología retrógrada, cavernícola, que ustedes tienen y que desde luego no va a conseguir que nos lleve a nosotros a seguir sus intenciones. Señor Nolasco, no le vamos a apoyar la iniciativa, ya lo siento. Gracias, señor Alastuey. Grupo Parlamentario Popular, señor Lawens. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor Nolasco, pues como puede ver, en este asunto tan rigurosamente técnico, esto no va de bipartidismos, precisamente. Efectivamente, coincidimos. Es una intervención en la que se han hecho juicios de valor que cualquiera diría que ya tenemos un grupo parlamentario que tiene el don
de la predicción y el don de la ubicuidad. Dos dones en este Parlamento. Bueno, evidentemente es una cuestión técnica. Si se hubiera planteado como tal, todos los grupos parlamentarios entendemos que se puede estudiar, que se puede mejorar la prevención, la mitigación de los efectos de las calamidades y de las emergencias. Pero, como ya se ha dicho, tenemos una ley recientemente aprobada por un amplio consenso, por unanimidad, señorías, que apenas lleva un año en vigor. En el mes de julio llevará un año en vigor, y en donde ya plantean y constan instrumentos y funcionamientos que ya vienen de la anterior ley. O sea, quiero decir, estoy hablando de la Comisión de Protección Civil en Aragón, que ahora se llama Consejo de Protección Civil en Aragón, y que seguimos trabajando de la misma manera, con la misma representación de administraciones públicas, y avanzando y mejorando y aprendiendo de este tipo de calamidades. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no lo consideramos oportuno en este momento. Vemos más importante desarrollar una ley que tenemos recientemente aprobada y que tiene mucho margen de mejora y de desarrollo reglamentario. Pero sí que es verdad, y hay que hacer un poco de valoración autocrítica y constructiva, de que todos podemos mejorar en los planes de protección civil. Y para eso tenemos PLATEAR, que es el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, y también tenemos los planes de protección civil comarcales y municipales. Ahí en esos planes las entidades locales tenemos mucho que hacer también y de sensibilizarnos con ellos para sacar adelante más planes. En dos actuaciones fundamentales. Una es la prevención a través de planes de protección civil de lo que son los incendios forestales, fundamentalmente en las zonas rurales, que es el Procinfo, y donde pues podemos mejorar en esas políticas de autoprotección. En unos proyectos que surgieron a través del programa Infoar de lo que son las brigadas forestales, que hicieron esos anillos, esos perímetros de seguridad en las zonas rurales, y que podemos seguir desarrollando y trabajando. Y bueno, es verdad que también la ley de montes, la vigente ley de montes, también obliga a las entidades locales a arrimar el hombro en este tipo de planes, en la elaboración de este tipo de planes, que por cierto están subvencionados por el Gobierno de Aragón y que permitirán mejorar. Pero sí que es verdad que el Gobierno de Aragón también, a través del programa Infoar, tiene que detallar, delimitar cuáles son las zonas de alto riesgo de incendios forestales. Y el segundo eje son los planes contra las inundaciones, que posteriormente en unos minutos debatiremos también, y donde podemos hacer actuaciones de correcciones hidrológica forestal, lo que es limpiar los ríos, lo que todos conocemos como limpiar los ríos, recuperar el convenio de hidrología que había entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Esto existía y dejó de funcionar, y yo creo que se está en ello para recuperar esos convenios de colaboración entre el Gobierno de España y comunidades autónomas para avanzar en este cometido. Y bueno, también es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo presupuestario para poder sacar adelante estos planes y estas políticas de prevención. En conclusión, el Grupo Parlamentario Popular considera que tenemos que seguir apostando por los mecanismos e instrumentos que tenemos para fortalecer, robustecer el sistema de prevención y, sobre todo, de anticipación. Por lo tanto, no acabamos de ver la oportunidad de la creación de esta comisión de estudio en este Parlamento, y mucho menos por los argumentos expuestos por el grupo proponente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Lagüens. Comenzamos la votación de la propuesta de la Comisión Especial de Estudio. Finaliza la votación. 63 presentes, 65 emitidos, 2 telemáticos. Votos a favor 7, en contra 58. Decae la solicitud de la creación de la comisión. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida, Podemos. Señor Corrales. Señora Buch. Señor Soro. Señor Nolasco. Gracias, presidenta. Me hace mucha gracia cuando señora Lastuey y algún otro diputado más nos llama terraplanistas y cavernícolas. A mí me gustaría
comparar un día el currículum, por ejemplo, de mi compañero, el señor Vidal, que es ingeniero aeronáutico, con el de cualquiera de ustedes o con el suyo mismo, señor Alastuey. Miren, ha habido siempre lluvias torrenciales, siempre. Lo que no se hace ahora es limpiar los cauces de los ríos. Eso sí que es nuevo y está demostrado que es peligrosísimo que no se limpien los cauces de los ríos. Y lo que va a quedar hoy claro aquí es quienes hemos propuesto y votado a favor de algo tan sencillo como que se cree una comisión para prevenir catástrofes en Aragón, una comisión de estudio, que es lo que ponía en el documento que hemos presentado. Y todos ustedes, PP, PSOE y todos los demás partidos, han votado en contra, habiendo pasado lo que ha pasado hace 4 días en la comarca de Belchite. Es una vergüenza. Gracias. Señor Alastuey. Gracias, señora presidenta. Lo que ponía el documento era lo que ponía el documento. Lo que quería usted era otra cosa, obviamente, y a eso hemos votado en contra. Esa es la explicación del voto. Hemos votado en contra porque sabíamos que usted lo único que quería era constituir esa comisión de estudio para convertirla en una comisión de investigación. Y mire, en cuanto a currículums, el mío es el mío, el del señor Vidal es el del señor Vidal y el del premio Nobel que niega el cambio climático es el del premio Nobel que niega el cambio climático. No se trata de currículum, se trata de sentido común y se trata, sobre todo en una Cámara democrática, de mayorías y minorías. Ya lo siento, señor Nolasco. Gracias, señor Alastuey. Señor Lagüens. Continuamos, punto número 6, comparecencia 22325 del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia al objeto de debatir sobre la integridad política y la regeneración democrática en España y en Aragón. Tiene la palabra, señor presidente, por tiempo de 10 minutos. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy estamos en este Parlamento debatiendo sobre regeneración democrática, sobre integridad y ejemplaridad. Y lo estamos haciendo no solamente porque este es el debate que ocupa la portada de todos los medios de comunicación, sino porque este es el debate que hoy se tiene en las familias, en los trabajos o en las conversaciones con amigos. Me gustaría que este debate fuera un debate serio y estoy convencido de que es un debate necesario, un debate de acuerdo con la importancia que tiene para la sociedad aragonesa. Es necesario porque sería inaudito que el Parlamento aragonés no se hiciera eco de lo que está ocurriendo. Yo entiendo que posiblemente ustedes querrán mezclar este debate, ocultarlo o hablar de cosas distintas. Pero créanme que este debate y las consecuencias que va a tener son imparables. Además, es necesario, y esto me parece especialmente importante, porque el cerdansanchismo explica todos los nombramientos que actualmente tiene hechos el Partido Socialista. Hoy, desde la secretaria general del Partido Socialista en Aragón a todos y cada uno de los cargos que ocupan ustedes en este Parlamento, tienen una relación directa con las decisiones que Cerdán y Sánchez han tomado sobre el Partido Socialista en Aragón. Ustedes tienen un pecado original. Sin la ayuda del cerdansanchismo, hoy ninguno de ustedes ocuparía los cargos que tiene. Por lo tanto, es necesario hablar de corrupción y de las consecuencias de la corrupción. No solamente por la desconfianza que genera en las instituciones, por la inseguridad jurídica, por la repercusión que tiene en las inversiones. A mí me parece que hay otra razón que es especialmente importante. Hoy este debate de la regeneración política es el que nos permite afirmar que el Partido Socialista en Aragón no solamente está incapacitado para gobernar a los aragoneses, sino que está incapacitado para dar lecciones de nada. Hoy el Partido Socialista es imposible que nadie con un mínimo sentido común
confíe en ustedes. Es imposible creer nada de lo que digan con lo que han mentido y con lo que hoy van a defender en esta Cámara. En mi opinión, este debate de regeneración tiene tres partes bien diferenciadas. La primera es la degeneración democrática que sufre España. La segunda son los graves casos de corrupción política que afectan al Partido Socialista. Y la tercera tiene que ver con el socialismo. El socialismo que muchos socialistas practicaban en privado y con el que todos ustedes defienden en público. Hace escasos meses, en febrero, imagínense si fuera ahora, Transparencia Internacional publicaba el índice de corrupción. España bajaba 10 puestos en la clasificación, en el puesto número 46. Hoy España tiene países como Arabia Saudí o Ruanda por delante. En mi opinión, estamos atravesando el periodo de mayor involución democrática en la historia de nuestra Constitución. Y esto, en mi opinión, es lo más preocupante de todo. Un fiscal general que tiene la obligación de defender la legalidad imputado por incumplir la ley. Un Tribunal Constitucional que tiene que defender la Constitución hoy mismo avalando una ley que lo que quiere es destruir la misma Constitución y que todos sabemos que lo que hace es avalar el chantaje político a cambio de que el Partido Socialista continúe en el poder. Un poder ejecutivo que dirige a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que los ataca con bulos, con mentiras y con guerra sucia a la mismísima Guardia Civil. Un gobierno que debería defender los derechos y que, sin embargo, ataca a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Podría seguir hablando de la colonización socialista de instituciones que deberían ser independientes, del ataque a jueces o fiscales, sea de palabra o sea a través de una ley que ya ha provocado una huelga en el Poder Judicial. Nunca en democracia, nunca en nuestra historia, en tan poco tiempo se había atacado como se está atacando a nuestra democracia, que es lo que garantiza nuestra paz y convivencia. Corrupción. Si hablamos de corrupción, nunca en nuestra historia, nunca en un país democrático, la corrupción había estado tan cerca de un presidente del Gobierno. Nunca la mujer de un presidente del Gobierno había estado acusada de corrupción. Nunca un hermano del presidente del Gobierno había estado acusado de corrupción. Nunca el fiscal general había estado imputado. Nunca ministros del Gobierno de España habían estado imputados. Nunca los números 2 del Partido Socialista que gobierna habían estado imputados. Y por nerviosos que se pongan o que lo intenten, esta es la realidad. Nadie puede creer que esto es una anécdota, como ustedes intentarán. Saben que esta es una categoría. Nadie puede creerse que la corrupción haya estado tan cerca del presidente del Gobierno. Por favor, señores diputados. Ustedes ni nadie Silencio. se haya enterado de la corrupción que les rodeaba y que les inundaba. Miren, pero lo más grave de todo es el feminismo. Lo más grave de todo es lo que ustedes en el Partido Socialista han hecho con el feminismo. Les recuerdo aquí indignados cuando se hablaba de putas. Espero que hoy pidan perdón. La utilización que los más altos dirigentes socialistas hacían de las mujeres que ejercen la prostitución es asquerosa, es repugnante. Tapar los casos de prostitución es igualmente asqueroso. Quiero creer que hoy ustedes ya no se van a atrever a poner en duda que cuando ministros del Gobierno de España venían a Aragón
alguno o algunas de ustedes sabían lo que pasaban. Y se lo voy a repetir, hoy no van a poner en duda, porque pueden salir audios, porque pueden salir informaciones que relacione a cargos socialistas con la prostitución que los ministros socialistas han ejercido en Aragón. Esto no es una anécdota. Lo que el Partido Socialista ha hecho con el feminismo ha sido instrumentalizarlo como arma política. Hoy todos sabemos que los que se declaraban feministas porque eran socialistas, en realidad eran unos puteros. Esta es la realidad. Y déjenme que les diga, sin que se alteren, y sobre todo déjenme que les diga una cosa. Cuando hablemos de putas, cállense, por favor. Cállense, por favor. Cállense. 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 Un poco de pedir perdón a la sociedad, un poco de arrepentirse de los que han sido sus compañeros, para que encima tengamos que aguantar una actitud prepotente en este Parlamento. Y sobre todo déjenme que les diga una cosa en estos últimos 30 segundos que me quedan. No me da tiempo de hablar de las ramificaciones corruptas del Partido Socialista en Aragón. Espero que den explicaciones. Espero que en esta Cámara, en este debate, nos digan qué sabían y qué han hecho para evitarlo. Miren, este debate va a tener graves repercusiones sociales, políticas, culturales, también orgánicas. Gracias. Pero no tengan la más mínima duda, ustedes van hacia la debacle electoral. Pero Gracias. la única pregunta que tenemos es si ustedes seguirán aguantando la indecencia y la desvergüenza personalmente. Muchísimas gracias. Turno de intervención de los grupos parlamentarios. Comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Sin duda, lo que estamos viendo en los últimos tiempos, lo que estamos viviendo, aquellas personas que venimos del mundo local, que somos alcaldes, hemos sido alcaldes o han sido alcaldes, muchos de ustedes son o han sido alcaldes, sin cobrar ni un euro y han trabajado muchos días, muchas noches, muchos días festivos, porque en su pueblo ha habido un problema de quedarse sin agua, por ejemplo. Y vemos esto desde fuera como si fuese una película de terror. No nos hacemos a la idea de lo que piensa la gente en la calle y hay que pensarlo. ¿Qué estará pensando la gente en la calle de todos nosotros? ¿Ustedes de verdad piensan que nos diferencian? ¿De verdad que la clase política, los que pertenecemos a la clase política, no nos damos cuenta de que la sociedad ya no nos diferencia? Es tan triste lo que estamos viviendo, es tan burdo, es una barbaridad tan grande que la sociedad odia a la clase política y es normal que lo hagan, yo les entiendo. Da igual el partido del que sea alguien que hace algo mal o hace algo bien, que hace algo bien pertenece a la clase política. Y la clase política somos nosotros, no se olviden, todos nosotros. Y eso nos perjudica gravemente. Es imposible que una sociedad como la que estamos se esté viviendo lo que está viviendo y no pase nada. Algo tiene que pasar y algo tiene que cambiar. Y tenemos que parar el sistema, hay que convocar unas elecciones y se tiene que repartir cartas de juego de una vez por todas de nuevo. No se puede seguir con una situación absolutamente brutal que el mundo entero está perplejo. Y aquí estamos todos como si no pasase nada. No puede ser. El mundo entero está mirando a nuestro país asombrado porque no está pasando nada, porque no hay elecciones, porque no se convocan, porque nada se rompe. Parece que todo continúa. Parece que todo continúa y no pasa absolutamente nada. Y ahora ya nos amenaza hasta el señor loco de Estados Unidos con cargarse nuestra economía. No va a pasar nada en nuestro país una vez más. Gracias. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz.
Lo intentaré. Señorías, la corrupción, sin lugar a dudas, venga de donde venga, es la peor de las carcomas de nuestra democracia, es el disolvente que con más eficacia la destruye y no sirve en las medias tintas ni en el tú más. No sirve, por lo tanto, única y exclusivamente decir que todos estamos impregnados de la misma, pero que unos damos respuestas de una manera y otros no. No sirve eso, hay que ir más allá, señorías del Partido Socialista, hay que ir mucho más allá. Caiga quien caiga, la sociedad necesita algo más que políticos de izquierdas que nos roben. Necesita políticos de izquierdas que sean creíbles y hagan políticas de izquierdas. A partir de ahí, señor Azcón, usted tiene menos memoria que la de los ordenadores de su sede. Señor Azcón, usted es de los que, si pueden hacer, hacen. Usted no puede dar lecciones, su partido no puede dar lecciones. ¿Y saben por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque quien defiende que la democracia es innata al partido, al sistema político, es precisamente ese bipartidismo que ha ido desmantelando la capacidad de lo público para dejarlos en manos privadas. Y a mí hay una cuestión que quiero poner en este debate y quiero preguntarle, señor Azcón, que creo que es lo fundamental si realmente queremos hablar de regeneración hasta el final. ¿Qué hacemos con los corruptores? ¿Qué hacemos con esa punta del triángulo que siempre se ha ido de rositas para que cuando unos pedían elecciones por corrupción a otros y otros pedían elecciones por corrupción a unos, siguieran estando detrás para ser corruptos los que entrasen a gobernar? ¿Contra ellos qué hacemos? ¿Vamos a impedir que las empresas que roban y corrompen contraten con el sector público? ¿Vamos a exigirles que devuelvan lo robado a los corruptos y a los corruptores también? ¿Quieren profundizar en regeneración democrática? ¿Van a hacer esto? Eso es lo que yo le pregunto, señor Azcón. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, nos la pone votando, señor presidente. Usted es el presidente del PP aragonés. Vamos a recordar a aquellos que tras los atentados del 11M utilizaron todos los medios del Estado disponibles para tratar de paralizar a ETA y no a los yihadistas por puro interés electoral, todo un ejemplo de integridad, o cómo se utilizaron los cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a rivales políticos a través de la guerra sucia, policía patriótica se llamaba, eso sí, todo hecho con la integridad como bandera. El partido que pagó no solo la reforma de su sede, sino las campañas electorales o sobresueldos de sus dirigentes, incluido ese misterioso M. Rajoy, gracias a mordidas obtenidas de licitaciones públicas amañadas, el partido de la Gürtel, de la Púnica, de la Kitchen, de la Lezo, de la Taula, un largo etcétera, se erige ahora como paladín de la regeneración democrática. Bien. Bueno, el régimen de 78 está podrido y los máximos responsables de ello son tanto el PP como el PSOE, en los cuales la corrupción campan a sus anchas. Y ahora paso del M. Rajoy al señor X. Ustedes, señores socialistas, ¿por qué crees que surgió el 15M? Pues bueno, pues por las políticas socialistas, por los GAL, por el terrorismo de Estado, por BERE, Berro Nuevo, por las privatizaciones de las empresas públicas como las energéticas y otras muchas. Y ahora nos vienen a que viene el lobo, que viene la ultraderecha. Viene la ultraderecha por no hacer políticas progresistas. Viene la ultraderecha por culpa de ustedes, por los ávaros, por los coldos, por los Cebrián. Esto les da alas a esta gente, hay que decirlo así. Recordemos cómo están en Francia, quién está gobernando en Italia. Así que hay que recordarlo porque cuando veas las barbas de tu vecino, ahí dejo ese dicho. Termino con un dicho de mi abuelo que decía que me robe el patrón, pues casi lo puedo llegar a entender, pero que me robe el obrero, ahí me tendrán enfrente. Así que Partido Socialista, me tendréis enfrente. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte. Buenos días, señor presidente. He de decir, en primer lugar, que me llama la atención que solicite la comparecencia para hablar de esta cuestión y no lo haga, por ejemplo, para hablar del dispositivo sobre las riadas que sufrieron numerosos municipios aragoneses hace 2 semanas. De ello hablaremos con el consejero en cuestión en el siguiente punto del orden del día, pero queremos dejar constancia que no compartimos que no sea usted quien realice esas declaraciones y esa comparecencia. Yendo al tema que nos ocupa, integridad política y regeneración democrática, por desgracia, parece que un partido mayoritario de este país vuelve a estar salpicado de una corrupción inaceptable y que repugna a toda la ciudadanía española y aragonesa. Y digo vuelve porque no es novedad. De hecho, Pedro Sánchez llega a la Moncloa con la promesa o con la premisa de regenerar la política en un momento en que el Partido Popular había sido condenado en la trama Gürtel.
La reflexión que nosotros hacemos es sencilla. Es absolutamente inaceptable que personajes oscuros de la política española utilicen las instituciones para su propio beneficio. Después nos sorprendemos cuando crece la desafección política y la desconfianza en las instituciones. Pero es que son las instituciones con sus malas prácticas las que alientan y preparan el terreno para esa desconfianza ciudadana. Y lo que es peor, para que se aprovechen de esa desconfianza partidos o ideologías políticas que se oponen a una democracia más completa. Estando en las Cortes de Aragón, me gustaría que habláramos de lo que nos afecta directamente. Creo que desde aquí podemos y debemos exigir que se aclare todo lo relacionado con la trama en nuestra tierra, bien sea aquel contrato de mantenimiento de carreteras, bien sea el señor Gómez y, sobre todo, en sus responsabilidades como director general de Energía del Gobierno de Aragón con el señor Lambán. Hay cosas que podemos hacer desde estas Cortes de Aragón. Por ejemplo, ¿por qué no se activa la Agencia de Integridad Ética y Públicas, que dependen directamente de esta Cámara, que están reguladas por la Ley 5/2017 aprobada y que no hemos puesto en marcha? Ni lo pusieron después del 2017 los anteriores gobiernos, ni se ha puesto ahora. Y está creada la Ley de Integridad y Éticas Públicas con su correspondiente agencia, dependiendo de las Cortes de Aragón y con presupuesto que debe consignar el Gobierno de Aragón cada anualidad en el presupuesto. Exijamos que se hagan eso. Eso sí que es una colaboración desde las Cortes de Aragón en la lucha contra la corrupción y en la prevención de las infracciones que hoy estamos denunciando. Nosotros, fíjese, llevamos poco tiempo en política y lo estamos precisamente para reivindicar la política y reivindicar la honradez. Venimos de un movimiento ciudadano que durante años, sin cobrar un euro, ha estado reivindicando mejores servicios públicos y oportunidades para su territorio y para todos los territorios en igualdad de condiciones. Y para eso estamos en política y permítame que lo ponga en valor, la honradez y la capacidad de actuar por el bien común. Creo que se nos olvida demasiado porque nos centramos en esta Cámara en debates absurdos y en el tú más constante, un tú más constante que no resuelve absolutamente nada. Mientras tanto, degradamos la política y alejamos con estas actitudes a la gente más honrada del servicio público. Quizá probablemente yo sea un ingenuo, pero creo que debemos poner en valor la honradez en la política y hacerla con mayúsculas para el bien común. Mientras tanto, no nos debemos extrañar que cada vez se confíe menos en esta política. ¿No le parece, por ejemplo, a usted demasiado pobre, no le parece poco consistente que toda la agenda de oposición del Partido Popular en la política española pase por la construcción de una agenda de casos de corrupción? ¿No le parece inconsistente que esa agenda del PP dependa exclusivamente de la inestimable colaboración de pseudosindicatos y organizaciones especializadas en pervertir los derechos de iniciativa popular en la justicia y de medios digitales que construyen un relato que, si me permite, es una elaboración al margen de los hechos y de las realidades contrastadas? ¿Cuál es en el fondo el proyecto político? ¿Solo la máquina de fango? En eso no estamos de acuerdo la mayoría de los españoles ni de los aragoneses. No queremos la máquina del fango. ¿Le parece que esa agenda merece el tiempo en las Cortes de Aragón? ¿No sería mejor que hubiese proyectos y políticas sobre las necesidades de Aragón a nivel estatal? Hoy mismo, por ejemplo, hemos debatido sobre un decreto para las coberturas de plaza por procedimiento de urgencia. ¿No le parecería más útil dedicar este tiempo que ahora le hubiésemos dedicado a la tramitación como proyecto de ley, corrigiendo los errores del decreto convalidado? Obviamente que sería más útil. Quiero dejar constancia de nuestra condena más absoluta a toda forma de corrupción, pero actuemos desde las Cortes en aquello que nos compete. Por ejemplo, pongamos en vigor la Agencia de la Integridad y Políticas Públicas. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Xunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Este debate sobre integridad política y regeneración democrática llega, como casi siempre, empujado por la presión mediática. El presidente lo ha dicho, viene a golpe de portada, viene empujado por el intento de desgastar políticamente al adversario. Lo hemos visto clarísamente en la intervención del presidente del Partido Popular de Aragón. Viene empujado por la utilización por parte de algunos, en este caso quien ha hablado hasta ahora, utilización de la corrupción de los otros como arma política para blanquear la propia. Hace un año, Xunta Aragonesista ya trajo una iniciativa para crear la Agencia de Integridad y Ética Públicas. Lleva creada desde 2017 8 años y no se ha creado una agencia que debería actuar contra el fraude, la corrupción, el clientelismo, investigar casos de uso irregular, una gran medida para esa regeneración de la que hablaba el presidente, pero entonces no interesaba al Partido Popular, no veía rédito político en crear la agencia y votó en contra. ¿Por qué votó en contra el señor Azcón hace un año de la Agencia de Integridad y Ética Pública?
hoy sí que ven la oportunidad y ahora hablan de amnistía. Ahora necesitan otro bidón de gasolina para incendiar a la política y ahora, por supuesto, es la corrupción. Porque, insisto, entonces no votaron a favor y ahora se rasga las vestiduras de esta forma histriónica como ha hecho hoy. Miren, desde Chunta Aragonesista jamás vamos a entrar en el juego despreciable del y tú más. Una estrategia, por cierto, que solo denigra y descalifica al que lo dice, porque no sé si se han dado cuenta que el decir y tú más implica aceptar y yo también. No sé si se han dado cuenta de esta cuestión. Chunta Aragonesista no decimos y tú más porque no hemos tenido jamás ni la sombra de una sospecha de corrupción. Entendemos la política como servicio público, no como un chiringuito con el que lucrarse ni como una vía para tejer redes clientelales. Y esto nos da legitimidad ética, democrática, para quedarnos al margen en esa dinámica miserable de compensar los casos propios con los ajenos, esa dinámica miserable de comparar corrupciones. La corrupción es corrupción, venga de donde venga, sean cuales sean las siglas de los ladrones. La ética y la integridad o se tienen siempre o no se tienen nunca. Y cuando no se miden con el mismo rasero todos los casos de corrupción, cuando se es algo condescendiente con algunos, pero implacable con otros, lo que se está haciendo es hundir un poco más la esencia de la democracia en el barro. Claro que desde Chunta Aragonesista nos escandalizamos con el caso Ábalos, Cerdán, Koldo, con el resto de personas, de instituciones, de empresas a las que salpica la UCO y seguirá salpicando, nos tememos, la UCO, los salpica de inmundicia, pero no buscamos sacar rédito político. Lo que sentimos cuando lo vemos es vergüenza, es indignación, es repugnancia, es asco, porque esto va de dignidad institucional, de preservar la higiene democrática. Pero por eso mismo, señor Azcón, no podemos aceptar lecciones de quienes, como usted, representan a un partido con décadas de casos de corrupción a sus espaldas. Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Bárcenas, M. Rajoy. Y viene usted a decir que el actual presidente es el que más cerca ha estado de la corrupción. M. Rajoy, algo cerca, creo que estaba. Mire, la lista de la corrupción del Partido Popular es larga, es conocida, es también repulsiva, como toda la corrupción. Ahora no puede ponerse la medalla de regeneración. Antes debería arrepentirse y pedirse perdón. Cuando pide eso al Partido Socialista, que me parece perfecto, yo también, el primero que debería arrepentirse y pedir disculpas, pedir perdón por su corrupción, señor Azcón, ya lo siento, es usted. Aquí no hay espacio para el espacio cómplice de lo que no interesa recordar. No hay espacio para la equidistancia. La corrupción política es incompatible con la ética. Por eso no nos sirve esa indignación selectiva, unas cosas muy mal y otras simplemente no existen. Mire, o rompemos estas dinámicas o lo que se romperá es nuestro sistema democrático, que no está en condiciones de aguantar muchas más presiones como las que está soportando. ¿Y usted qué propone? ¿Qué propuesta trae usted frente a la corrupción? Ni una sola propuesta, porque no se trata de buscar soluciones, se trata de atacar al Partido Socialista. Ya tiene su titular. Hoy, mañana, saldrá en prensa escrita, saldrá en la tele, en las radios, ya tiene su titular, ya tiene lo que usted buscaba. Y el problema es ese, que está utilizando la corrupción como granero de votos y eso es gravísimo. Desde Chunta Aragonesista lo tenemos claro frente a la corrupción. Tolerancia cero, venga de donde venga, sea quien sea el corrupto, sea quien sea el corruptor, porque cualquier otra cosa es complicidad, cualquier otra cosa es formar parte del problema. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Nolasco. Buenos días. Miren, hace poco les hablaba de aquel libro que se llama Historia criminal del Partido Socialista de Javier García Isaac, y es que ya se ha quedado antiguo, y eso que la última edición es de 2019. Largo Caballero, el Lenin español, crimen de Juan Cuéllar, el asesinato de Eduardo Ródenas, Silverio Castañón, el verdugo de Turón, Agapito García Tadel, el comerciante del horror, golpe de Estado contra la República, año 34, miles de asesinados en la guerra civil por miembros del PSOE, Julio Álvarez del Valle, del PSOE al FRAP, caso Puerta, caso Martín Luna, caso Sarasola, primera sombra de escuchas ilegales, caso Lasai Zabala, segundo Marey, Oñaederra, Chapela, Rumasa, Perurena, Gurmindo Tigre, Leiva,
soborno del PSOE en Murcia, Pérez de Arenaza, Tomasón, Bruguard, Flick, Aldeano, matanza en el bar Monbar, caso Kaplane, Zabalza, Pecus, García Goena, caso Lucía Origoitia, caso Pablo Castellano, caso Barreiro Rivas, Pilar Miró y su ropa interior pagada con el dinero de Televisión Española, caso Iberia, caso Juan Guerra, caso Filese Tamesport, caso Renfe y caso AVE, caso Ibercorp, Jesús Seguiguren, caso UCIFA, caso Collado, el caso Petromocho, espías del CSIC al servicio de espionaje industrial, caso PSV, caso Roldán, Vicente Albero, los fondos reservados, caso Cruz Roja, Azpejigura, Urralburu, Palomino, caso Alcázar, el caso BOE, casos escuchas del CSIC, caso Otano, caso Hacienda, Isabel García Marcos, corrupción y ladrillos del PSOE, el Tamayazo, caso de los maletines, caso Pretoria, caso Mercurio y las escuchas de José Zaragoza, caso Faisán, caso Ami Martín, formación de los seres, operación Púnica, salpica el PSOE, caso ERE, hasta el 2019, y habría que añadir en estos últimos años caso Delci, caso Coldo, caso Ábalos, caso Saltos Cerdán, caso Tito Berni, hermano del presidente Sánchez y mujer del presidente Sánchez. O sea, esto es alucinante. O sea, es un no parar. Pero también el PP son medalla de plata. O sea, es decir, si el PSOE es medalla de oro, es medalla de plata. Porque hay que recordar cómo está pagada la sede de Génova, Gürtel, Lezo, Púnica y que algunos exministros del PP también están en la cárcel. Mire, ¿es regeneración democrática, señor presidente, repartirse a los jueces con el PSOE? Decir que el futuro de España pasa por entenderse con Bildu y que ese señor Semper diga que cuando se vaya Pedro Sánchez que volverá el PSOE, el bueno, el fetén, el de verdad. Imagino que será, no sé, el de Roldán, el de Barrio Nuevo. O sea, ¿de cuál es el PSOE bueno? Yo tengo varias preguntas. ¿Regeneración democrática es decir, por ejemplo, que vas a bajar impuestos y luego no bajarlos y mentir a la gente y decirles que sin presupuestos no hay bajada de impuestos? ¿No cumplir el programa electoral es regeneración democrática? Decir, por ejemplo, que la tele pública ha de abrirse a empresas más pequeñas y no hacerlo, que se iba a ordenar las renovables, que no se ha hecho, que se iba a eliminar el catalán de Aragón, que se iba a impulsar el cheque bebé y luego no hacerlo. Eso es regeneración democrática. Gobernar sin presupuesto, señor Azcón, tal y como lo hace el señor Sánchez, ¿es eso regeneración democrática? Llegar, por ejemplo, 3 días tardes a una catástrofe como la de la comarca de Belchite y decir que, bueno, que estabas a 1000 kilómetros de distancia y que no puedes ir porque estabas de boda y que no tienes Falcon. Eso es regeneración democrática. Claro, no sé si eso lo que quiere decir es que usted quiere que haya 17 Falcon, uno por cada comunidad autónoma. Yo me hago 350 kilómetros todos los días para ir de Teruel a Zaragoza. 1000 kilómetros tampoco son... Hombre, sí, es que ahora quiero que usted me conteste, claro. Ya sé que eso le fastidia. Igual sabe qué es lo que podía hacer. Usar el Hyperloop, aquel que anunció cuando estaba de alcalde de Zaragoza, que decía que era el tren bala, que iba a ir a 700 kilómetros por hora, ¿se acuerda? Igual podía también aplicarlo. No, es que no sé dónde estaba. Igual podía haber pillado un vuelo de Ryanair, por ejemplo. Es que no sé dónde estaba. ¿Va a decir dónde estaba? ¿El punto exacto? ¿Lo va a contar? Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues mire, todo eso no es regeneración democrática. Votar con el PSOE que no declaren ciertas personas clave, como ha pasado ahora del caso Coldo, es regeneración democrática, tampoco lo es. Que se vayan a cerrar camas este verano en Aragón y en Teruel y que haya que traer un ginecólogo de Valencia para que no se cierre el paritorio en el año 2025 en Teruel, o que las mujeres de Teruel en verano tengan que dar a luz con dolor porque no hay epidural, ¿es eso regeneración democrática, por no tocar partidas como la estrategia aragonesa contra el cambio climático? Por cierto, la mayor cacicada que se ha hecho, que es que cuando vamos a aprobar o vayamos a aprobar ese decreto ley que usted va a aprobar o que vamos a aprobar la semana que viene, ese decreto ómnibus, como Sánchez mete 6 millones de subvención a los sindicatos con la ayuda de las víctimas de los destrozos de Belchite. Eso es una cacicada absoluta. Eso no se hace y es eso lo que hace el presidente Sánchez con los decretos ómnibus. Ustedes no están para hablar de nada, pero sobre todo para nada de regeneración democrática. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabés. Muchas gracias, presidenta. Señor Azcón, un presidente de Aragón con integridad, con honestidad política y con ejemplaridad, como decía usted, hubiera abandonado una boda, hubiera venido inmediatamente a Aragón a hacer lo que tiene que hacer un presidente, que es estar al lado de los ciudadanos que lo pasan mal, aquellos que estaban afectados por las inundaciones y lo perdían absolutamente todo. 1000 kilómetros no, señor Azcón. Usted estaba a 771 en Oleiros, comiendo en Oleiros, cenando en Oleiros y después yéndose de festival, señor Azcón. Y mientras tanto,
los ciudadanos de esta provincia, de Zaragoza y de Teruel, esperando que llegara el nivel 2 de emergencia y que llegara la UME, el mismo sábado, no el martes, como sucedió cuando, es verdad, después de los abucheos, usted rápidamente pensó que no tenía otro remedio que pedir ayuda, en este caso a la UME, señor Azcón. Mire, hablar de regeneración y de ejemplaridad no es comportarse como Mazón. Y hizo usted exactamente lo mismo. Responde igual que Mazón, se esconde igual que Mazón, por tanto es la forma de actuar del Partido Popular cuando se producen las catástrofes como las que sufrió también esta provincia y la provincia de Teruel. Y por eso ya algunos ya le llaman señor Mazcón. Señor Mazcón. Y eso es la integridad. La integridad de un político se mide por la empatía con la gente, señor Azcón. Por la empatía con la gente, por estar cerca de los que sufren, por darles calor, por estar con ellos. No abandonarlos, señor Azcón. Usted, mientras estaba disfrutando de una boda y de un festival, hubiera podido activar el coche oficial que tenía para volver inmediatamente. Eso es lo que hubiera tenido que hacer. Volver y estar el mismo sábado aquí, con los ciudadanos que estaban sufriendo, con los ciudadanos que le esperaban, con los ciudadanos que esperaban al presidente del Gobierno de Aragón. Eso es integridad, señor Azcón. Eso es integridad. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, señor Azcón? Que hay que ser primero humano antes que político. Eso es integridad. Ser primero humano antes que político. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie le esté mirando. Pero lo que usted suele hacer es que actúa para que le vean y suele fallar en ese momento y se esconde cuando no quiere que le vean. Y eso es lo que hizo durante el fin de semana, señor Azcón. Y no me cabe ninguna duda que las ayudas van a llegar del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España. Ha visto que ha tardado menos el Gobierno de España en declarar lo que se conoce como zona catastrófica que usted en convocar un Consejo de Gobierno para solicitarlo, señor Azcón. Piense también el comportamiento de los dos gobiernos. Pero fíjense, señor Azcón, cuando no pueden reprimir los ciudadanos afectados el nivel de enfado, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción de su Gobierno? ¿Cuál es la reacción del Partido Popular en Aragón? Intentar culpar a esas personas que no habían hecho otra cosa que recoger barro desde el mismo viernes por la noche hasta que usted llegó el lunes a mediodía al territorio afectado. Y, sin embargo, usted ya intentó culpabilizar e intentó señalar a las personas que le abuchearon. ¿Eso es integridad, señor Azcón? ¿Eso es respeto por los ciudadanos aragoneses, señor Azcón, de un presidente que debía haber estado desde el mismo sábado al frente? No, qué cara no, señor Azcón, qué cara no. La cara fue la suya de desaparecer durante todo el fin de semana. Esa es la cara, señor Azcón, esa es la cara. Por eso, señor Azcón, que regenerar la vida política, y tenemos trabajo todos, regenerar la vida política es atender a la gente que se ha quedado sin nada, señor Azcón, y no hablar de la cara dura que le atribuye a este portavoz. Es indignante tener un presidente con estas formas, señor Azcón, indignante. Y se lo dice una persona que cree en lo público fervientemente, que se lo cree y que se deja la piel todos los días, como todos los diputados del Partido Socialista, como los alcaldes, como los concejales del Partido Socialista, del Partido Popular y del resto de partidos políticos. Eso es indignante, tener un presidente que se atreva a insultar a un portavoz desde su escaño. La verdad es que poco que decir, pero le voy a hablar de corrupción. No tengo ningún problema. Tolerancia cero con la corrupción. Venga de quien venga. Si viene de mi partido, si viene del suyo, tolerancia cero. Pero claro, ustedes van a dar lecciones, señor Azcón, del M. Rajoy, de Bárcenas, del fotogénico Feijóo con un narcotraficante, de aquellos que les acompañaron en una determinada manifestación hace unos días. ¿Ustedes van a dar lecciones? ¿De verdad? ¿Se mira alrededor y puede dar lecciones, señor Azcón? Un partido condenado por la Audiencia Nacional, el único partido condenado por la Audiencia Nacional y ratificado por el Tribunal Supremo, señor Azcón. Pero ¿sabe qué pasa? Ustedes y nosotros somos diferentes. Nosotros al primer indicio tomamos decisiones. ¿Saben la diferencia? Es que ustedes, cuando se les va a buscar unos discos duros, están troceados con un martillo. Nosotros cambiamos la contraseña de un correo electrónico para que nadie lo pueda. Señor Azcón, esa es la diferencia. En el PSOE, la mayor parte de gente, como en el Partido Popular, estoy convencido que es gente honesta, que se deja la piel, se lo digo, porque sí, yo creo en la política, mi partido cree en la política, cree en aquellos que pensamos en el servicio público. Y acabo. Mire, no le voy a decir los casos de corrupción que tiene este edificio. Señor Sabes, no tiene micrófono. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros no enviamos mensajes.
Señora Soria, confirme que al presidente le he dado más de 14 segundos. Era yo. No estaba yo presidiendo. Y ahora mismo estoy yo presidiendo. Señor Sabés, le cortaba los 18 segundos. Por favor, silencio. Silencio. Señor Ledesma, le daré paso cuando callen. Yo tampoco tengo prisa, ninguna. Señor Ledesma, su turno. Presidenta, muy buenos días, señorías. Parece ser que al Partido Socialista no le parece suficiente que desde la misma noche de las lluvias y desde primera hora del sábado por la mañana estuviera, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno en la zona. ¿No les parece suficiente? ¿Por qué no les parece suficiente que la vicepresidenta del Gobierno fuera desde las primeras horas del sábado? ¿Tienen ustedes algún problema con que sea la vicepresidenta, con que sea mujer? ¿Cuál es el problema que tienen con que la señora Mar Vaquero estuviera ahí? No, es que... Ya. Está claro que con lo de la igualdad el PSOE tiene un problema y se acaba de ver ahora mismo. Sí. Lo del feminismo es de boquilla. Pero bueno, me van a permitir que me centre en el tema de la comparecencia y que, por aclarar, el informe de Transparencia Internacional, que, como bien les ha dicho, en 2024 situó a España en el puesto 46 junto a Ruanda y Arabia Saudí, y me he permitido ir a buscar qué decía ese mismo informe de Transparencia Internacional en los años 15, 16, 17 y 18. Y permítame que les ilustre. España estaba en el puesto 30, 46 con ustedes, 30 en los años 15, 16, 17 y 18. Esa es la diferencia. Y me van a permitir también que, bueno, Transparencia Internacional no es que sea precisamente una institución sospechosa de ser amiga del Partido Popular, pero el poner ahora mismo al Partido Socialista y a España gobernada por el Partido Socialista en el puesto 46 define muy bien y describe muy bien la España que ustedes nos van a dejar cuando salgan del Gobierno de España. Estamos asistiendo en los últimos días a un festival de corrupción y depravación fomentada por el Partido Socialista, por el Gobierno de España y, evidentemente, liderado por Pedro Sánchez. Un festival de pornocorrupción, un serial de pornocorrupción diaria, cada día un capítulo nuevo de pornocorrupción. Y claro, tanta pornografía que estamos viendo todos los días en este serial me llegan a pensar en el episodio del Parador de Teruel. Y ahora va a resultar... Va a resultar que en el Parador de Teruel estuvieron Koldo y Ábalos y es el único sitio de España donde no llevaron putas. ¿Va a ser eso, señorías del Partido Socialista? Miren, este serial diario de pornocorrupción que nos ofrece el Partido Socialista, gracias a la labor de la UCO, pretende hacernos creer que es cuestión de 2 o 3 sinvergüenzas. 2 secretarios de organización seguidos del Partido Socialista, 3 de los 4 miembros del clan del Peyot. Y estos son los que nos están patrocinando una asquerosa corrupción a la que no podrían haber llegado si no llega a ser con el paraguas del Partido Socialista y si el Partido Socialista no llega a estar en el Gobierno de España. Eso es lo que ha pasado. Porque dicen ustedes que llegaron con una moción de censura para luchar contra la corrupción. Llegaron con una moción de censura directamente para robarnos a los españoles y gastarse el dinero en putas. Eso es lo que ha pasado con ustedes. Y me van a permitir que hagamos también un poquito de historia en el Partido Socialista de Aragón. Sí. ¿Les suena a ustedes Luis Roldán? ¿Saben cuándo empezó Luis Roldán y dónde empezó Luis Roldán? Sí, por empezar la historia. En el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que pasa es que Sainz de Branda, un grandísimo alcalde, poco amigo de contubernios, se dio cuenta del perfil y rápidamente le dio boleta para otro sitio y fue la prueba de que fue un grandísimo alcalde, que rápidamente, antes los calaba rápida y los echaba, pero luego ahí no lo tuvo tan fino, con Triviño no estuvo tan fino. Ahí con Triviño resuelto lo dejan de sucesor y el Partido Socialista pone a Triviño de alcalde y ahí el señor Triviño nos dio lecciones de ejemplos de la historia del Partido Socialista. Pero es que el Partido Socialista en Aragón
también han tenido un secretario de organización en el pasado que estuvo relacionado con putas y drogas. Sí, señores del Partido Socialista, no voy a mencionar su nombre porque no está para defenderse, pero les recuerdo la historia del Partido Socialista, que tuvieron un secretario de organización aquí relacionado con putas y drogas. Y ahora la señora Pilar Alegría, cuando es candidata al Ayuntamiento de Zaragoza, recupera al señor Gómez Gámez como concejal, y cuando su amigo, queridísimo amigo Santos Cerdán, al que le dice que Aragón siempre será su casa, lo asciende a portavoz adjunto. Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista de Aragón con Pilar Alegría a la cabeza. Y por terminar, Pedro Sánchez hoy es ya un zombi político, está hasta maquillado como tal, pero durará en su deambular lo que quieran sus socios. Y miro con ello a Chunta Aragonesista. Señores de Chunta Aragonesista, déjense de palabras huecas y de gestos sin sentido, que no llevan a ninguna parte. Gracias. La corrupción del Partido Socialista. Gracias, señor Ledesma. Concluye la comparecencia el señor presidente por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, utilizar las inundaciones para no hablar de su corrupción es hacer el ridículo. Aquí ha salido... Yo, señora presidenta, no llevo ni 10 segundos hablando y ya han empezado a interrumpirme. Yo creo que el portavoz socialista ha interrumpido, yo creo que el portavoz socialista ha hablado toda como el resto sin que nadie le interrumpiera. A mí a los 15 segundos voy a pedirles un poco de educación, porque yo entiendo que ustedes quieran que la noticia de este pleno sea bronca, que la noticia de este pleno se hable de otras cuestiones, pero a ustedes, toda la Cámara, les ha escuchado con educación y sin interrumpirles. Entonces, les pido que, aunque les sepa malo, actúen con la misma educación para no dar la imagen lamentable que están dando. Señores diputados, pueden dejar de interlocutar con el presidente. El presidente se está dirigiendo a ustedes y a ustedes, a todo el arco parlamentario, se les está escuchando en silencio. Continúe, señor presidente. Gracias. Miren, yo creo que aprovechar las desgracias para tapar sus miserias es indecente. Es indecente. Que usted haya salido aquí a emplear 4 minutos y medio de los 5 minutos que tiene para comparar lo que ocurrió en Valencia con las desgraciadas riadas que también hemos sufrido en Aragón, pero comparar Valencia con lo que ha ocurrido en Aragón para no hablar de su corrupción es indecente y le retrata a usted como portavoz. Sobre todo porque si tan importante era para ustedes, ¿por qué la ministra aragonesa y secretaria general del Partido Socialista no fue a visitar y todavía no ha ido a visitar ninguno de los pueblos afectados? Pero mire, señor Sabés, yo creo que diputados del Partido Popular y del resto de la Cámara, lo mejor que hay que hacer con el señor Sabés es dejarle hablar. Porque hoy el señor Sabés tenía la oportunidad de pedir perdón. Hoy el señor Sabés no ha perdido perdón por la corrupción socialista que está arrasando su partido y la política. Y lejos de pedir perdón, lo que hemos visto es un tono de arrogancia, un tono al ataque, el mismo estilo que Sánchez está haciendo. Hoy al Partido Socialista en Aragón, en lugar de verles arrepentidos, en lugar de ver los errores que ha cometido el Partido Socialista, el señor Sabés sale a esta tribuna y el grupo parlamentario intenta boicotear esta comparecencia. Miren, yo creo que lo que está ocurriendo no es grave, es gravísimo. No es el y tú más, señor Soro, porque el y tú más y yo también, en su caso, se conjuga con usted cómplice. Hoy, si Sánchez sigue de presidente del Gobierno y no convoca elecciones, es porque a Chunta Aragonesista le importa más el sillón que tiene en el Congreso de los Diputados que la decencia política. Sí, señor Soro, pero ¿sabe cuál es la realidad, señor Soro? ¿Sabe cuál es la realidad, señor Soro?
La realidad, señor Soro, es que para que el señor Sánchez se vaya se necesitan 4 diputados. Usted tiene 1, pero su diputado, en lugar de querer que el señor Sánchez se vaya, lo va a amarrar al sillón de presidente del Gobierno, como el diputado de Chunta se va a atornillar al escaño del Congreso de los Diputados. Por eso, señor Soro, es muy difícil decir que lo que está ocurriendo es gravísimo y no hacer nada. Esa es la gran diferencia. Hoy Chunta Aragonesista, socio necesario para la corrupción que estamos viendo, socio necesario porque evidentemente de Izquierda Unida, del Partido Comunista y de Sumar lo tenemos por descontado. Pero Chunta Aragonesista, la realidad es que cuando ha habido otros casos de corrupción en mi partido, exigía dimisiones. Hoy se conforma con ir a una comisión de seguimiento a que le escuchen y que le inviten a una silla. Y tú más. Y luego el otro argumento de la izquierda es la ejemplaridad. Nosotros actuamos con ejemplaridad. Oiga, que mandaron al señor Santos Cerdán, cuando era el supersecretario de organización del PSOE, a ver si a través de dádivas conseguían que el señor Ábalos se callara. ¿Qué ejemplaridad es esa? Cuando ustedes conocían la corrupción del Partido Socialista, lo que hizo el número 2, por supuesto con conocimiento del presidente del Gobierno, fue ir a ofrecerle trabajo, ir a ofrecerle columnas, ir a ofrecerle tertulias al señor Ábalos a ver si conseguían que se callara. Miren, ustedes han condenado la corrupción cuando ya no les ha quedado más remedio. Por tanto, ejemplaridad ninguna. Pero este debate que tiene que ver con la regeneración, volverán ustedes a que somos la fachosfera, a que somos los de siempre. Hoy hemos oído al expresidente del Gobierno, Felipe González, decir que en las próximas elecciones no va a votar al Partido Socialista. La semana pasada... Sí, hoy hemos oído al expresidente del Gobierno, Felipe González, decir que no va a votar al Partido Socialista. A los 40 cargos del Partido Socialista, que lo que han pedido es que Sánchez dimita, que se convoque una gestora y que se monte un congreso extraordinario en su partido, ustedes les llaman resentidos. Pero me imagino que al señor Lambán no le van a llamar resentido. Me imagino que al señor Lambán, como mínimo, algunos de ustedes le tendrán el respeto que merece un expresidente del Gobierno de Aragón. Porque el señor Lambán, esta misma semana, ha escrito en El País los argumentos muy similares a los que yo he dado hoy. Si algunos de ustedes no se lo leyeron, se lo voy a leer. El Partido Socialista ha tenido que someterse a las exigencias de socios ajenos a su razón de ser y enemigos de la Constitución. El problema es que, como resultado de esa relación, quien ha mutado ha sido el propio Partido Socialista, siendo la primera damnificada la Constitución, que es tanto como decir la democracia misma. Segunda idea, el progresivo socavamiento del principio de separación de poderes. Tercera idea, lo más grave, sin embargo, es que de manera soterrada se está produciendo una mutación de la mismísima Constitución. Cuarta idea. En estas circunstancias, agravadas por la crisis que está devastando al partido como consecuencia de la corrupción. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero el señor Lambán, al que ustedes me gusta por lo menos que escuchen en silencio, denuncia lo que hoy muchos socialistas coherentes están denunciando. La realidad es que este debate va a tener, como les decía, consecuencias a todos los niveles. Tendrá consecuencias sociales, tendrá consecuencias políticas, tendrá consecuencias electorales y también tendrá consecuencias orgánicas. Y todos y cada uno de los cargos del Partido Socialista en esta Cámara
en los distintos ayuntamientos y en el Congreso de los Diputados no van a responder solamente en las urnas, también ustedes van a responder de lo que defiendan y de sus palabras. Hoy tenían la oportunidad de condenar lo que los más altos dirigentes del Partido Socialista ha hecho con las mujeres que ejercían la prostitución. Ni una palabra. Hoy ustedes tenían la oportunidad de reconocer los gravísimos errores, la gravísima corrupción que tiene su partido y pedir perdón. Ni una palabra de lo que está ocurriendo. Por eso, créanme, la pregunta que se hace la sociedad aragonesa y la sociedad española es ¿qué más tiene que pasar? La pregunta que se estaba haciendo es ¿hasta dónde va a aguantar su sinvergonzonería y hasta dónde va a aguantar su indecencia? Esta es la realidad. Pero ¿saben lo que pasa? Que el cambio va a llegar. Y mi opinión es que el cambio que se va a producir en este país, porque la democracia en España es mucho más fuerte que el Partido Socialista, la protagonista fundamental van a ser las mujeres decentes de Aragón y de España. En mi opinión, lo más grave que ha ocurrido ha sido la utilización que ustedes han hecho de la mujer, que han hecho del feminismo, y la utilización que los más altos dirigentes socialistas hacían de mujeres que ejercían la prostitución. Por eso, no tengan duda, este debate va a tener consecuencias y las protagonistas van a ser la inmensa mayoría de mujeres decentes que tiene este país. Muchas gracias. Antes de continuar con el punto... Señora presidenta. Sí, señor Sabes. Por el artículo 121, por inexactitudes del presidente. ¿Me puede describir la inexactitud? Me ha parecido entender que ha asegurado que la secretaria general del Partido Socialista, Pilar Alegría, no había visitado la zona afectada. Creo que ha dicho eso. Pues yo le voy a pedir que retire esas palabras, por falsedad. Y se lo digo por qué. Porque si lo ha hecho premeditadamente es que está obsesionado. Y si no sabe lo que pasa en la comunidad, tiene un problema como presidente de la comunidad autónoma. Y la ministra y secretaria general estuvo en reuniones con afectados en el territorio. Otra cosa es que si no estamos a lo que estamos, no pueda enterarse este presidente. Y en segundo lugar, señora presidenta, lecciones de feminismo al Partido Socialista ninguna. Y le voy a preguntar directamente, porque me ha parecido entender también en su intervención que nos ha llamado puteros a los socialistas. Yo le voy a decir de forma muy clara, nunca he pagado por sexo en esta vida. ¿Puede decir usted lo mismo? Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Sabés. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que las inexactitudes no son tales y por el mismo artículo me gustaría establecer y decirle al portavoz del Partido Socialista que una vez más se agarran a perder el debate e intentar tener una réplica con dos argumentos y los dos... Un poco de respeto. Señor Carpi, el señor presidente le está contestando al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor Carpi. Continúe, señor presidente. Miren, yo lo que he dicho es que los más altos cargos del Partido Socialista son puteros. Sí, lo que he dicho es... lo que he dicho... Y yo entiendo que ustedes, perfectamente, entiendo perfectamente que a esto les atormente. Sepan que hay cargos socialistas en Aragón que han tapado el uso que de las mujeres que ejercían la prostitución han hecho esos altos cargos socialistas. Pero les vuelvo a repetir, les aconsejo que no pongan la mano en el fuego. Les aconsejo que no piensen que quizá nos salgan audios implicando a cargos socialistas en Aragón como cómplices del ejercicio de la prostitución por socialistas en Aragón. Y, señor Sabés, créeme que le diga una cosa.
todo lo que se hace en secreto se hace con dolor de conciencia. Si se han reunido con alguien y no lo han publicado en sus redes sociales, en su agenda, o han llamado a los distintos medios de comunicación y nos tenemos que enterar ahora de que ustedes han visitado a los afectados, pero lo han hecho discretamente, lo han hecho en silencio, lo han hecho evidentemente con una responsabilidad que no caracteriza al Partido Socialista. Miren, no les cree nadie. Y lo que tienen que hacer es una profunda reflexión. Ustedes, cada uno de ustedes individualmente. Y sobre todo, señor Sabés, usted, como portavoz, pedir perdón. Gracias, señor presidente. Antes de continuar con el punto número 7, la comparecencia del consejero de Hacienda, les comunico que sustanciaremos antes de la pausa para el almuerzo hasta el punto número 9 incluido. Punto número 7, comparecencia 221-25 del consejero de Hacienda, a petición propia al objeto de informar sobre la actuación del Gobierno de Aragón con motivo de las inundaciones sufridas por varios municipios de la comunidad autónoma los días 13 y 14 de junio, para cuya intervención tiene la palabra el señor Bermúdez por tiempo de 10 minutos. Ay, Dios mío. Gracias, señora presidenta, señorías. Buenos días de nuevo. Comparezco ante ustedes para dar cuentas de las fuertes lluvias acaecidas hace un par de semanas, hace unos 10 días, hace 15 días, en el campo de Belchite, campo de Daroca, Bajo Martín y Ribera Baja. En primer lugar, yo quiero hacer la misma reflexión que he hecho siempre cuando hemos hablado de emergencias los últimos tiempos en esta Cámara. Aragón, no el Gobierno de Aragón, Aragón tiene uno de los mejores servicios de emergencia de España, formados por muchos profesionales de diferentes administraciones que siempre funcionan de una manera excepcional. Lo han hecho siempre y también lo hicieron hace unos días en estos municipios. Hoy también quiero hacer mi exposición de una manera un poco diferente. Quiero hacer una revisión de lo que sucedió en esas primeras 12 horas, sobre todo para que algún portavoz que se dedica a decir que los servicios de emergencia están politizados por el Partido Popular y por el Partido Socialista, se entere de una vez de cómo funcionan las cosas. Sobre todo porque los técnicos de sala, que son quien toma las decisiones, son profesionales, funcionarios que hacen su labor de una manera encomiable y de 10. No está aquí, porque cuando no hay foto para el TikTok no aparece, pero alguien se lo podía explicar. El 13 de junio, viernes, a las 8:52, recibimos un email de AEMET activando aviso naranja en Huesca, Zaragoza y Bajo Aragón, con una probabilidad de lluvia entre el 40 y el 70%. No el 100%, entre el 40 y el 70%. Inmediatamente, como marcan los protocolos, se envía un email masivo a comarcas, ayuntamientos, medio natural, bomberos y carreteras, poniendo en preaviso de lo que podía suceder. A las 9:25 se manda SMS a los ayuntamientos y comarcas que pueden estar afectadas. A las 11:21 recibimos otro mail de la EMET ampliando las zonas de tormentas, pero sin aumentar la probabilidad. A las 12:53 mandamos un SMS masivo a las comarcas y ayuntamientos. Viendo esto, y a pesar de los días anteriores había habido muchas alertas naranjas, decidimos activar el Procifemar, el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos en fase de alerta. A las 15:30 se activa. Lo decidimos a las 14:39. Se envía SMS masivo y correos electrónicos a todos los alcaldes y a todas las comarcas. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas vidas se salvaron por este aviso a comarcas y ayuntamientos? Porque los alcaldes hicieron su papel avisando a sus ciudadanos.
A las 19:10 recibimos un aviso de la Che. Dicen que ha llovido 50 litros en 2 horas y en los últimos 45 minutos han caído 30 litros. Después de esto llamamos al alcalde de Herrera y llamamos al presidente del comarca de Daroca. A las 20:30 el SAID incide en que sigue lloviendo y empezamos a avisar a ayuntamientos de Azuara, Almonacid de la Cuba y Letux. No tienen problemas. Se da aviso a los voluntarios de Belchite y más voluntarios y se vuelve a llamar a Herrera de los Navarros. A las 9 menos cuarto, primera incidencia, Villar de los Navarros. Se avisa a la DPZ. Hay algún portavoz, no de esta Cámara, que dice que no hicimos nada en 3 días. El primer equipo se activa el viernes a las 20:45, los bomberos de la DPZ. A las 21 horas se llama al presidente de comarca Belchite, al alcalde de Belchite, y a las 10 de la noche tenemos el primer aviso, la primera incidencia, en Herrera de los Navarros. Se activa otra cuadrilla de DPZ. Y subimos el plan de emergencia a nivel 1. A las 11 tenemos la primera incidencia en Letux, activamos a bomberos de DPZ y el SAI informa al 112 a las 23:40 que sigue lloviendo en la cabecera del río Ginel. Ya avisamos de eso a Fuentes de Ebro. Durante la noche se revisan y se multiplican las llamadas que hay, que son muchas, e incluso tenemos un gran susto con la médico y enfermera de Azuara, e incluso un chaval avisa de que alguien se ha caído al río, que luego la llamada es falsa, y hay que activar a toda la Guardia Civil y a todos los voluntarios por el río buscando a una persona que presuntamente se había caído y era una noticia falsa. A las 9:45... Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Usted se puede dirigir un portavoz? Señor, sí, señor consejero. ¿Pero esto qué es? Para el tiempo primero. Continúe, por favor, sí. Señor Nolasco. No, señor Nolasco, manténgase en silencio. Esto no es... Esto ya vale, pero ¿esto qué es? Y evite las improvisaciones. Señor Bermúdez, continúe, por favor, con su intervención. A las 9:45 nos reunimos el CECOP, donde participan toda la gente que tiene que participar, desde la delegación del Gobierno, sus delegaciones, comarcas y todo el mundo, y todas las decisiones se toman con acuerdo de todos, sin ninguna voz discrepante. A las 2 de la tarde del sábado se llaman a los alcaldes de los municipios afectados buscando información y sus necesidades, y a las 19 hay una reunión con las comarcas donde nos fijan objetivos prioritarios y necesidades y nosotros adoptamos el despliegue a las necesidades de las comarcas. Repito, sábado por la tarde. El sábado por la mañana, antes del CECOP, analizamos lo sucedido. Primera cosa más importante, no hay ninguna víctima mortal, es lo más importante. Y 3 ámbitos fundamentales, agua, luz y comunicaciones. Tenemos 5 municipios afectados. Azuara, parte baja del municipio, pocas personas afectadas, todas las zonas afectadas son en zonas inundables, que alguien algún día debería dar una explicación. Villar de los Navarros, parte baja del municipio, casas afectadas no muchas, daños materiales cuantiosos. Almonacid de la Cuba, zona de la presa romana, afectado un par de viviendas y el hotel, aparte de muchos daños materiales en calles y por ahí. Letux, el municipio más afectado, y el alcalde ha tenido una actuación, a mi juicio, ejemplar, a su postre diputado provincial, creo de la Diputación Provincial de Zaragoza, y en Almochuel, donde la entrada principal se rompió, había que dar una vuelta de 45 kilómetros y tuvimos que llevar comida desde el 112 a las 8 personas que vivían allí. Por otra parte, activamos, una vez que tenemos toda esta información, activamos el domingo, día 15, activamos 2 técnicos de protección civil, 3 operarios de logística, 2 soportes básicos avanzados, 5 brigadas del Infoar, 5 autobombas, técnicos, capataces, nodrizas de la Diputación Provincial de Zaragoza y 3 nodrizas de la Diputación Provincial de Teruel, en la creencia que con eso iba a ser suficiente acabar con la limpieza de las zonas comunes en 2 o 3 días. Al día siguiente, que ya es el día 16, que es lunes, activamos a los mismos técnicos de protección civil, lo mismo 061, activamos a 7 brigadas del Infoar, 7 autobombas, 9 vehículos, 8 APNs, un técnico, 12 bomberos de la DPZ, 2 bombas urbanas, 4 nodrizas, de la Diputación de Teruel 3 bomberos, 3 nodrizas, voluntarios de protección civil, vehículos, carpas, y empezamos a llevar retroexcavadoras, en la creencia de que la emergencia se podía acabar entre el jueves
y viernes. ¿Qué entendemos por una emergencia? Limpiar las calles, limpiar los elementos comunes y limpiar los elementos básicos del municipio. Una emergencia no es limpiar el cauce del río, que es competencia de la Che y limpia poco. No es limpiar casas particulares, es recoger los enseres que se dejan fuera, ni es limpiar cosas que hemos limpiado, como por ejemplo la nave de la cooperativa de la Moracid de la Cuba, que la limpia Infoar por buena fe, pero eso no es cuestión de Infoar y los alcaldes lo saben. El lunes, viendo que tenemos que acabar antes la emergencia, y es así de claro, estamos ya donde el mapa de Aragón cada día es más naranja y más rojo con el tema de los incendios forestales, decidimos que para acabar con la emergencia lo antes posible, activar la UME. Durante todas las reuniones, llamadas, conversaciones que tuve durante el fin de semana, solo 2 personas me propusieron activar la UME. Una, perdóneme señor Guitarte que lo nombre, una fue el señor Guitarte por la tarde, que me dice, Roberto, ¿por qué no activas la UME? Y yo le dije, Tomás, yo creo que la UME no está para limpiar calles, está para salvar, para rescatar y para limpiar calles que estén cortadas y te puedan afectar a la realidad de la vida de los ciudadanos. Pero entendemos que la limpieza de las calles, como hicimos en Catarroja y fuimos los mejores valorados, lo podría hacer Infoar. Y se hizo con la mejor intención del mundo. Y otro, el alcalde de Belchite, que nos pidió exactamente lo mismo. Yo creo, y se me acaba el tiempo y luego seguiré, que hay un problema muy serio. No valoramos las brigadas forestales y no valoramos los servicios que tenemos en el Gobierno de Aragón de Infoar. Estos días, en redes sociales, hemos visto mucha felicitación a la UME. Muchas gracias a la UME y ninguna gracia a los servicios del Gobierno de Aragón. Hemos escuchado a alcaldes, ninguno de aquí, pero yo creo que tenemos que valorar y respetar a la UME, que es un cuerpo excepcional, gracias, señor consejero, pero también a Infoar, que es al menos igual de excepcional. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Mixto, la Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés tiene la palabra. Gracias, vicepresidente. Pues, señor consejero, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, pero es algo de lo que estoy convencido. A mí, en mi anterior etapa, me tocó gestionar emergencias con los bomberos de la Diputación de Teruel, con las carreteras, con las nevadas, con el COVID, y al final te das cuenta, de que no es tan sencillo gestionar como criticar. Yo no le voy a criticar la gestión, lo que le voy a decir es que la gente, cuando lo pierde todo, hay que entender las reacciones. Y esto es algo que yo creo que no ha sido bien medido, y se lo tengo que decir. Creo que cuando alguien pierde todo, nadie piensa en a qué partido vota, ni de qué color es su ideología. Alguien cuando pierde todo está desesperado. Yo vi al ganadero de Vinaceite, que no sé de qué partido es, no le he preguntado, y vi que había perdido 100 terneros. Hice un cálculo rápido como ganadero y ese hombre ha perdido 150.000 euros. Que no sé si cobrará, no sé si no cobrará, no sé si tendrá seguro, no sé si tendrá seguro. Cuando alguien pierde 150.000 euros, mírenselo ustedes hacia adentro, imagínense que hoy un piso que tienen, una casa, la pierden. Pues ¿qué reacción va a tener? Pues es normal que la gente reaccione. Y dentro de las obligaciones que tenemos los políticos, pues es muchas veces soportar esa circunstancia, tender la mano, y aunque te lleves una mala cara, pues es que hay que entenderlo. Es que alguien que lo ha perdido todo está desesperado. Por eso yo creo que lo único que yo creo que no se ha hecho bien es pues medir esas reacciones. Cuando la gente se enfada, cuando la gente grita, cuando la gente insulta, cuando lo ha perdido todo, es que qué menos. Es que eso hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Por lo tanto, yo no le voy a criticar la gestión, porque cualquiera que ha gestionado no se la va a criticar. Eso... Gracias, señor Izquierdo. Que estaba tan dolida, igual ha sido desmedida. Gracias. Señor Sanz, de Izquierda Unida, tiene la palabra.
Gracias, señor Bermúdez, por sus explicaciones detalladas. Yo quiero comenzar mostrando mi solidaridad y mi ánimo con quienes han sufrido esta catástrofe, con quienes han perdido mucho, pero también han pasado mucho miedo. Y esto también es importante a tener en cuenta hablando de este tipo de situaciones. Y continuar también agradeciendo, como no puede ser de otra forma, al conjunto del dispositivo, a todo el dispositivo, por supuesto también a Infobar, especialmente a Infobar, que saben que ha sido siempre, bueno, pues para nuestro juicio, los protagonistas, los que realmente están siempre allí. Y también a esa ciudadanía que se movilizó de nuevo, demostrando pues, bueno, el carácter solidario, ¿no?, del pueblo aragonés. Dicho esto, señor Bermúdez de Castro, yo creo que en estos episodios no solo hay que hacer, sino también hay que trasladar correctamente. Y yo, evidentemente, le voy a decir dos cosas. Primero, que su presidente no ha estado a la altura. Eso es evidente. No se pueden tapar las vergüenzas como ha hecho el señor Azcón. Claro que se llegó tarde a la activación de la UME, pero en cualquier caso no porque lo digamos la oposición, sino porque tuvieron que pasar dos consejeros, una vicepresidenta, y hasta que no pasó el presidente y recibió abucheos no se activó la UME. Bueno, independientemente de eso, lo que no puede hacer un presidente es actuar como actuó. Es normal que la gente pues le reprenda y tampoco puede señalar las afiliaciones políticas de los que le reprenden porque son afectados. Además, es bastante lamentable que se cargue contra la EMET o que se cargue contra la CHE, al más estilo mazón, por parte del consejero, del presidente, algo que contrasta con su actitud. Y yo le agradezco su actitud, señor consejero. Le agradezco, señor Bermúdez de Castro, que nos informase. Yo también le trasladé que antes teníamos que haber activado todos los medios posibles y a nuestra disposición. Y en cualquier caso, agilizar la puesta en marcha de esas ayudas, como ya ha hecho el Gobierno de la Nación, de PZ, y a intensificar esa coordinación interinstitucional que esta mañana hemos plasmado en una declaración institucional. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, de la agrupación parlamentaria Podemos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Para empezar, quiero también trasladar todo el apoyo y un fuerte abrazo a todas las personas de los pueblos afectados por las terribles tormentas de los días pasados, porque es muy duro ver cómo en un instante todo aquello que has luchado y has trabajado durante toda la vida se esfuma delante de tus ojos. Mis más sinceras felicitaciones también a todos los equipos de emergencia de Aragón, y digo de Aragón, luego lo explicaré por qué, y a toda la sociedad también que ha estado particularmente ayudando. El cambio climático que muchos niegan va a traer estos extremos de manera cada vez más habitual. Por lo tanto, deberemos consolidar y mejorar un sistema de emergencias bien coordinado, profesionalizado y preparado para este tipo de situaciones. Aragón es todo un ejemplo en emergencias, y lo digo por conocimiento. Sin embargo, tengo también que decirle, señor Bermúdez, que el señor presidente ha pinchado. Ha pinchado porque cuando se va con coche oficial, se va como presidente. Y cuando se queja el señor presidente del Falcon de Pedro, pero un coche oficial también es un falconcito. También podía haber venido en una catástrofe que gracias que no hubo vidas de por medio. Pido también que se deje de hacer política con las emergencias, que si la UME arriba, que si la UME abajo. Algún día podemos abrir el melón de la UME aquí en estas Cortes de Aragón, que deberíamos. Se piensa todo el mundo que cuando se activa la UME se acaba el barro y se acaba todo. No es así. Parece que la estamos usando como un placebo a la UME y no es así. Tenemos en Aragón un servicio de emergencias envidiable, señor Bermúdez de Castro. Gracias, señor Corrales. Por su gestión, y que sigamos por esta línea, que yo creo que vamos bien. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. De Aragón Teruel existe. Gracias, vicepresidente. Señor Bermúdez, le reconocemos el trabajo y la dedicación en esta crisis, que no ha sido fácil, por los detalles que ahora voy a apuntar. Vaya por delante nuestra solidaridad, apoyo y empatía con quienes han visto dañadas con tanta gravedad sus viviendas, sus bienes, sus granjas o sus propiedades agrarias. De las explicaciones que usted ha dado, de los hechos que pudimos ver, cabe señalar que en un primer momento el Gobierno de Aragón subestimó los daños y las afecciones de las tormentas los días 13 y 14. Y es difícil de justificar esta primera reacción, este error de evaluación, dado que
consejeros y la misma vicepresidenta del Gobierno acudieron con celeridad y estuvieron presentes en la zona, la devastación se pudo ver que era palpable. Si la situación es grave, la Administración debe volcarse con todos los recursos disponibles, de forma intensa, con los medios humanos y maquinaria. La población debe sentir el aliento, la ayuda y la presencia de todo el Estado, no de una parte, de todo el Estado. El puente de Vinaceite, el de Azuara, el puente que atraviesa la A222 en Belchite, destrozados, las carreteras autonómicas, la A222, la A2306, la A1506, tienen varios kilómetros de carreteras desaparecidas. ¿Cuántos puentes están rotos o afectados? ¿Cuántos kilómetros de carretera dañados severamente? Numerosas calles arrasadas, destrozos graves en redes de suministro de agua, de alcantarillado, que afectan a todos los municipios. Por eso es muy difícil entender el proceder del Gobierno de Aragón en esas horas cruciales del viernes, sábado y domingo. Aunque el presidente esté fuera de Aragón, se pueden y se deben tomar las decisiones sin problema alguno. Convocar el CECOPI, como muy tarde, a primera hora de la mañana del sábado, o inmediatamente solicitar la UME. Estos gestos deben acompañar también a los hechos, sobre todo en estos momentos en que los vecinos se deben sentir respaldados. Por eso conviene reflexionar sobre los recursos y los medios materiales y humanos de los que disponemos realmente, al igual que los tiempos de reacción apropiados para atender a la población de forma urgente. En un segundo momento, a partir del lunes 16, después de las riadas, el Gobierno reaccionó con contundencia. Se solicitó la ayuda de la UME, se incrementó la evaluación de los daños en infraestructuras y en el último Consejo de Gobierno se aprobó el decreto con las líneas de ayuda para particulares afectados por 20 millones de euros, dando paso a la declaración por el Gobierno central de zona catastrófica. Han pasado 12 días de la riada, las comunicaciones terrestres se están rehabilitando poco a poco, pero el viaje a Zaragoza desde los pueblos afectados, y ahora que está el consejero, es una odisea. Los desvíos mediante caminos habilitados les falta señalización y son un riesgo en horas nocturnas. Quizá en este asunto hubiese sido mejor solicitar si la UME puede construir puentes provisionales, como en la A222 sobre el río Aguas Vivas. La solución aplicada tiene muchos problemas, se da un rodeo largo y, como decía, falta señalización. Una pregunta técnica que a lo mejor no me la tiene que contestar, sino es el consejero López. ¿Han previsto que los puentes de los nuevos proyectos, los nuevos puentes, permitan un flujo de agua, al menos como el de las riadas que se los han llevado? Solamente agradecer las explicaciones que ha dado y gracias por el trabajo desempeñado. Gracias, señor Moreno. Señor Olasobres, de Junta Aragonesista, tiene la palabra. Gracias. Bueno, señor Roberto Bermúdez de Castro, en primer lugar, agradecer las explicaciones que nos ha dado hoy aquí y además también agradecer que haya mantenido informado al portavoz de mi grupo parlamentario en todo momento de las cuestiones que iban ocurriendo a lo largo de estos días. Y una vez dicho esto, en primer lugar quiero expresar en nombre de Junta Aragonesista nuestra solidaridad con las personas, familias, municipios y comarcas afectadas por las terribles inundaciones sufridas el día 13 y 14 de junio. Muchas comarcas y muchos municipios vivieron una situación absolutamente devastadora. En la comarca Campo de Belchite, como Azuara o Almonacid de la Cuba, por nombrar algunos, Campo de Cariñena, Villar de los Navarros, Campo de Daroca, Herrera de los Navarros, Ribera Baja del Ebro, La Zaida o Quinto, Bajo Martín, también Híjar o la Puebla de Híjar, o también Jiloca como Nogueras. En esos días se sufrieron la pérdida de viviendas, campos, infraestructuras, patrimonio
y medios de vida y nos golpeó como país y hoy nos interpela como responsables públicos. Queremos agradecer la labor de quienes acudieron voluntariamente a ayudar desde el primer momento sin esperar instrucciones, sin pedir nada a cambio. Vecinos y vecinas de otros pueblos, personal sanitario, brigadas forestales, agricultores con sus propios tractores, bomberos y a todo el dispositivo de emergencias y todas esas personas que sostuvieron con sus manos la vida y la dignidad en mitad del desastre. Muchas gracias. Pero también estamos aquí, consejero, para pedir explicaciones, porque cuando se trata de emergencias, la diferencia entre actuar en 1 hora o 3 días puede significar la diferencia entre salvar un pueblo o llegar tarde. El presidente Azcón, ya se ha dicho aquí, no estuvo a la altura del cargo de máximo responsable del Gobierno de Aragón. Tardó 72 horas. 72 horas en comparecer públicamente mientras el clamor popular crecía y los vecinos y vecinas seguían esperando medios materiales y humanos para solventar el desastre que estaban viviendo en sus pueblos. Azcón optó por anteponer su agenda personal asistiendo a una boda y eludiendo su responsabilidad con excusas tan frívolas como la falta de disponibilidad del Falcon. Resulta ofensivo que ante el sufrimiento de tantas familias y cuantiosos daños materiales, la máxima autoridad del Gobierno no considerara prioritario acudir de inmediato a las zonas afectadas. Y también tenemos que decirle que hay una cuestión que no puede seguir esquivándose. El Gobierno del Partido Popular tardó en activar la UME, tardaron mucho, demasiado tiempo, y la pregunta es sencilla pero urgente: ¿por qué? La llegada de estos medios a los municipios afectados se demoró de manera injustificable y lo que resulta aún más grave es que también tardaron en comprender la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Esta falta de reacción inmediata, esa lentitud institucional tuvo consecuencias palpables sobre el terreno. Vecinos y vecinas desesperados, daños evitables y una angustia creciente, porque en política llegar tarde también es una forma de fallar. No basta con aparecer después con declaraciones o visitas cuando la emergencia ya ha hecho mella. Lo que se exige de un Gobierno es anticipación, diligencia y compromiso. Y en este caso todo eso llegó tarde o sencillamente no llegó. Es imprescindible aprender de esta experiencia para que en el futuro la Administración pública actúe con responsabilidad y celeridad ante cualquier situación de emergencia, poniendo siempre por delante la protección y el bienestar de la ciudadanía. Por eso hoy también vemos necesario reclamar al Gobierno de Aragón más agilidad, más coordinación y más anticipación, porque esto no es un episodio aislado. Todo esto es la consecuencia directa del cambio climático. Episodios externos más intensos, más frecuentes, que no entienden de calendarios ni de mayorías absolutas. O reforzamos la prevención urbanística y ambiental o cada año será peor. En este sentido, nos alegramos de que el Gobierno central haya aprobado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una petición que se reclamó desde el primer momento por el diputado Puello, pero esta declaración no es un punto final, es un punto de partida y es imprescindible que las instituciones del Estado y de Aragón trabajen de forma conjunta y leal, que las ayudas lleguen ya sin esperar. La gente no puede seguir esperando y pide soluciones urgentes. Cada día cuenta, cada jornada que pasa sin una respuesta eficaz supone un paso más hacia la pérdida irrecuperable de cosechas y un golpe más para quienes dependen de ellas para vivir. Lo mismo ocurre con muchos negocios locales que necesitan reanudar cuanto antes su actividad. No hablamos de grandes empresas, sino de pequeños comercios y autónomos para quienes cada ingreso es vital. Y también es imprescindible actuar con rapidez en la reparación de infraestructuras que son clave: centros de salud, escuelas, calles. Gracias. Que todo el operativo actúe cuanto antes. Se me ha terminado el tiempo. Bueno, pues nada, gracias. Gracias, señor Las Obras. Señor Morón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señor presidente. En primer lugar, desde el Grupo Vox, queremos solidarizarnos con todos los afectados y felicitar a todos los servicios de emergencias que participaron en la atención inicial y los días posteriores a todos estos vecinos afectados. Pero, señor Bermúdez, pese a sus detalladas justificaciones, el Gobierno de Aragón es evidente que ha actuado con una evidente falta de agilidad en la gestión de la catástrofe. La realidad
es que hace 13 días, el 13 de junio, varias personas estuvieron a punto de perder la vida en el centro de salud de Azuara y que a consecuencia también de estas tormentas intensas y de las riadas posteriores se produjeron graves daños. Una situación que debería haberse seguido, lógicamente, de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integral, el CECOPI, el mismo, como mucho el sábado por la mañana. ¿Por qué no se reunió? No ha contestado a esa pregunta. ¿Por qué no se reunió el CECOPI hasta el lunes 16? No se reunió. No es de recibo que hayan tardado 48 horas en constituir el centro de mando operativo. ¿No se reunió? No se reunió. Preséntenos el acta de la reunión. ¿Por dónde pasearon ustedes al señor López y a la señora Vaquero? ¿Por dónde los pasearon? ¿Qué es lo que vieron ustedes? ¿Cómo puede ser que ustedes pasearan por las localidades y no vieran la necesidad de tener que convocar al CECOPI y de convocar inmediatamente a la UME? Y, señor Bermúdez, si la UME no está, como acaba de decir hace un rato, para contribuir a las labores de limpieza iniciales, ¿por qué luego se activa el lunes? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que me esté diciendo que no se puede activar el fin de semana, pero sí a partir del lunes? La verdad es que es totalmente incongruente lo que usted acaba de explicar hoy aquí. Mire, nosotros pensábamos que después de las terribles inundaciones de Valencia habría un punto de inflexión en lo que es el abordaje de este tipo de catástrofes. Pero estamos viendo que en absoluto han aprendido. Y mire, lo que están reclamando los aragoneses es que se actúe de una puñetera vez, que se actúe, que se limpien las riberas y los cauces de los ríos. Aunque nos multen, hay que limpiarlos. Pero es que ustedes no, ustedes están en el cambio climático, ustedes no están en otra cosa. Ustedes hoy han votado en contra de la creación de una comisión de estudio para afrontar estas catástrofes naturales. Y han dicho que, claro, que es que lo importante es el cambio climático. Otra incongruencia. Si lo importante es el cambio climático y cada vez va a llover más, pues mayor necesidad de que tenga que haber un plan y que se cambien los protocolos para poder afrontar estas catástrofes naturales. Pues no lo hacen. Y ustedes se están dedicando a dilapidar el dinero de los aragoneses en acciones de emergencia que son muy costosas, son muy gravosas para el erario público, en vez de realizar labores de prevención, que es lo que se tendría que hacer día a día y año tras año. No se hace absolutamente nada, no se realiza ninguna labor de prevención, como llevamos años reclamando en esta Cámara. No se hace absolutamente nada. Y luego dirán algunos, hombre, es que ustedes han aprovechado esta catástrofe para hacer política, para reclamar una comisión de estudio, como decía antes el señor Alestuey. Nosotros llevamos reclamando estas labores de prevención desde hace mucho tiempo, en frío y en caliente, pero es que ustedes no responden ni en caliente ni en frío. Ustedes son incapaces de cambiar las políticas a las que durante años nos han condenado el Partido Socialista. Y desde luego, insisto, ha sido gravísimo que hoy no lo van a entender los aragoneses, no van a entender que después de lo que ha ocurrido, después de lo que lleva ocurriendo en los últimos meses y después de que ustedes mismos reconozcan que cada vez van a ser más frecuentes las catástrofes y tal, pues que en esta Cámara Vox se quede solo a la hora de defender una comisión de estudio para cambiar todos los protocolos de acción ante estas emergencias. Ha sido muy lamentable, como ha sido también muy lamentable las explicaciones que hoy nos ha dado el señor Bermúdez. Muchas gracias. Señor Morón, señora Soria tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Bermúdez de Castro. Un placer volver a debatir con usted en esta Cámara.
en nuestro caso. En primer lugar, quería iniciar mi intervención con un reconocimiento a todos los alcaldes, corporaciones locales, a los vecinos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la UME, a los servicios de protección civil, a todas las personas que con tanta generosidad en momentos difíciles se ponen a trabajar codo con codo para ayudar a los vecinos, ciudadanos, personas vulnerables ante tragedias como la que vimos en los pueblos de Aragón los pasados 13 y 14 de junio. Y también la solidaridad del Grupo Socialista de estas Cortes con todos los vecinos de las zonas afectadas. Pero, señor Bermúdez de Castro, no puede ser, quiero agradecerle, que no se me olvide, la información que a mi al portavoz de nuestro grupo le fue debidamente trasladando de lo que iba sucediendo, pero a lo que iba, no puede ser que en estos momentos, ante la gravedad y el calado de unos hechos como los que acontecieron el 13 y el 14 de junio, hoy estemos debatiendo aquí usted y yo. Y le digo por qué, porque yo creo que usted sabe que a usted lo han mandado aquí para tapar la ausencia del presidente por mucha competencia que usted tenga en su consejería. Y yo se lo agradezco, le agradezco que esté aquí, que esté dando la cara, que esté rindiendo cuentas en el Parlamento aragonés, pero quien tenía que estar ahí sentado es el presidente de Aragón y se llama Jorge Azcón. Y con esta actitud lo único que demuestra el señor Azcón es una actitud cobarde. Es cobardía. ¿Por qué no ha venido él aquí a dar la cara? Porque fíjese, la gravedad de los problemas se mire por quién y cómo se asume la respuesta ante esa magnitud. Y si se activa el nivel 2, si acude la UME, si acude el Gobierno de España en un tiempo récord a declarar zona gravemente afectada, es porque estamos ante una situación de primer orden. Y, señorías, ¿dónde estaba nuestro presidente de la comunidad autónoma en ese momento? Yo siento vergüenza y he sentido vergüenza con las palabras que ha dicho aquí el señor presidente esta mañana. Los aragoneses no nos merecemos un presidente como el presidente Azcón. No nos merecemos un presidente sin empatía, sin humanidad, sin solidaridad. No nos merecemos un presidente que prefirió quedarse de boda de un consejero de la Xunta de Galicia, de boda y festival a 700 kilómetros de nuestra comunidad, aun sabiendo lo que estaba pasando y aun teniendo el coche oficial para poder haber venido, dejar esa fiesta, dejar la boda de Galicia y venir aquí a ejercer de lo que es el presidente de la comunidad autónoma. Y desde luego que no necesitaba un Falcon el señor Azcón, lo que sí que necesitaba era un poquito de humanidad y un poquito de vergüenza para haber venido aquí a dar la cara y a ejercer de lo que es el presidente de la comunidad autónoma. Es que es incomprensible lo poco que le importamos los aragoneses. Y, por cierto, quiero aprovechar y pedirle, instarle al presidente del Gobierno de Aragón a que pida disculpas. Tanto que dice a los demás que pidan disculpas. Señor Azcón, pida disculpas a los aragoneses por haberse quedado de boda en Galicia y no haber venido aquí a ejercer de presidente de la comunidad autónoma. Pero si estos hechos nos parecen poco, es que incluso todavía el atrevimiento del presidente es más cuando viene a esta Cámara e impide que el partido líder de la oposición pueda activar su comparecencia para solicitar que venga aquí el presidente a dar cuenta y a explicar cómo se llevó a cabo la gestión de los municipios inundados. A mí me parece un atrevimiento supino, pero cuando todavía pensábamos que ya lo habíamos visto, todavía tiene más cuajo y solicita su comparecencia para hablar de regeneración política. Pero ¿qué mayor regeneración política, qué mayor ejemplo puede haber que venir a comparecer a esta Cámara cuando el partido líder de la oposición te pide que venga simplemente a explicar cómo se ha gestionado la inundación de unos municipios en la provincia de Zaragoza? Un presidente con integridad y con honestidad política hubiera abandonado la boda de un compañero del PP en Galicia para regresar con urgencia, para tomar decisiones, para interesarse de cómo se encontraban los vecinos y vecinas de esos municipios. Hubo vidas en peligro, hubo desapariciones durante unas horas, se vivieron momentos de máxima angustia, sí, eso es así. Y es que yo todavía no me hago a la idea de lo dantesca de la situación, de cómo el señor Azcón podía estar con la mano en un móvil leyendo todo lo que le iba llegando y con la otra estar bailando con una copa en la mano en una boda tan tranquilamente. Eso no puede ser, eso no puede ser, es una situación dantesca. Y a la vista está también que al Partido Popular el hecho de relacionarse con el Gobierno central le genera aversión, y lo quiero decir con la UME. ¿Por qué? Porque es difícil de entender que no se activara el mismo sábado por la mañana el nivel de alerta que hacía necesaria esa participación de la UME. El lunes el señor Azcón sufrió en sus propias carnes el desamparo y la angustia que estaban viviendo los ciudadanos en ese momento. Se actuó tarde, se elevó el nivel 2 solamente cuando sabía que no se
a esas ayudas y, desde luego, lo que se generó es una contraposición muy importante entre aquello que el presidente del Gobierno hace a la hora de politizar todos los niveles de alerta, como hemos visto que ha estado haciendo hasta la fecha. Gracias, señora Soria. Señor Lagüens, Grupo Popular, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En mi primera intervención, antes de nada, lo que quiero es trasladar la solidaridad y el apoyo a los vecinos y respectivos ayuntamientos de Herrera de Villar de los Navarros, Azuara, Letux, Almonacid de la Cuba, entre otras localidades. Entendemos su impotencia, su rabia, su enfado y también el desconsuelo. Y, por supuesto, aplaudimos el coraje también y la resistencia de los vecinos. Vaya para ellos el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular. Y seguidamente, ya entrando en debate, señorías, ya tenemos ganadores en este arco parlamentario de lo que es sacar rédito político a costa de las víctimas que sufrieron esta calamidad. Ya tenemos ganadores. Medalla de oro para el Partido Socialista y medalla de plata para Vox. Pero miren, señorías, el Gobierno de Aragón no ha dejado solo en ningún momento a estos vecinos. Lo ha explicado perfectamente el consejero de Interior. Ha estado arropado por muchos miembros del Gobierno de Aragón. El consejero de Fomento, ha estado el consejero de Salud, miembros de los departamentos respectivos del Gobierno de Aragón, y ha estado la vicepresidenta primera del Gobierno de Aragón. Y no ha estado tomando decisiones en lo que es el plan de emergencia. Ha estado con los vecinos, mostrando cercanía, solidaridad y, ¿por qué no, cariño? No sé qué tienen que ver en esto de malo. Probablemente por eso le vaya tan mal al Partido Socialista en las encuestas con el voto femenino. Los movimientos feministas les han dado la espalda. Y yo personalmente he visto en los medios de comunicación cómo las prostitutas se manifiestan delante del Congreso de los Diputados con pancartas para decirles que se acuestan por la noche y al día siguiente votan en contra de la defensa de las prostitutas. Esto está en los medios de comunicación. El consejero de Interior, el señor Bermúdez de Castro, es el máximo responsable en este tipo de emergencias y calamidades. Tan solo el presidente del Gobierno lo es cuando la calamidad, la emergencia, es integral y afecta a toda la comunidad autónoma de Aragón. Por lo tanto, agradecimiento por el esfuerzo y por esa cercanía que debían tener los vecinos. Ya lo hemos dicho muchas veces, este tipo de episodios de emergencias se toman decisiones muy técnicas. Bueno, se han empecinado a cuestionarlas. ¿Es lógico? ¿Es legítimo? Sí. ¿Se puede hacer crítica? También. Pero, oigan, evidentemente esta emergencia era para declarar zona gravemente afectada por emergencia de protección civil por el Consejo de Ministros. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Aragón? Dictar a consecuencia un decreto ley con medidas económicas que salieron publicadas anteayer, señorías, anteayer, por valor en el primer paquete por valor de 20 millones de euros. Por lo tanto, desgraciadamente, todos tenemos que aprender de las calamidades, todos, pero hay otros partidos que van a la suya. Es verdad que no ha habido cuestionamiento en decisiones técnicas, pero esta vez sí, porque no el nivel 2, ya lo ha explicado el señor consejero, lo volverá a rectificar en el turno de cierre. ¿Por qué no cuestionan el informe de AEMET, señorías? ¿Por qué no cuestionan el informe de AEMET, que fue reiterativo en nivel naranja y luego llegó el nivel rojo y se salió de la tabla? ¿Por qué no? Eso lo achacan al cambio climático. Eso sí, ahí tiene la legitimidad para achacarlo al cambio legítimo, como el concepto jurídico indeterminado en la interpretación de las leyes. Oiga, señorías, ¿ustedes han visto el informe de Comisiones Obreras relativo a la falta de refuerzos de los SPEIs de la Diputación de Zaragoza, que hicieron todo lo que pudieron para asistir? Tuvieron que deslocalizar todos los grupos SPEIs de toda la provincia de Zaragoza para ir a atender a la emergencia. Y no se pudo. La verdad es que cuando se hace autocrítica o se hace en conjunto o no estamos hablando de atender y de mejorar las situaciones de emergencia. Es lamentable. Y bueno, esto es lo que le ha preocupado al PSOE.
Esto es lo que le ha preocupado. Yo, la verdad es que cuando escuché las declaraciones del señor Sabés, lo lamenté, porque que compare el Partido Socialista esta emergencia con la dana en la Comunidad Valenciana, donde hubo cientos de muertos, me parece lamentable e indecente. Es indigno. Y espero que como el señor Cerdán, el señor Ábales y Coldo no se sientan reconocidos en esas declaraciones. Espero que sea así. Porque todo es patético. Es lamentable, señorías. No me queda más tiempo, pero de verdad que lamentable la intervención del Partido Socialista en esta comparecencia. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A veces ya lo he dicho alguna vez más en esta tribuna, que es una pena porque hay mucho portavoz que viene con la intervención escrita de casa y te da igual lo que digas en la primera intervención porque te ponen argumentos que tú ya has explicado en la primera. Es decir, hay alguna portavoz que es que aquí me ha dicho o me ha pedido cosas que yo ya había explicado en mi primera intervención. Es decir, por no hablar del señor Morón, que vamos, ha tenido enajenación mental transitoria con el tema del CECOP. Muy educados. Mire, nosotros desde el primer momento, y lo dijo el presidente en su visita a Zuara, entendimos el malestar de la gente. Y él lo dijo claramente, que el Gobierno de Aragón entendía el malestar de la gente. Pero ¿cómo no se va a entender? Pero ¿cómo no vamos a entender que quien sufre la pérdida, como decía el señor Izquierdo, de todos sus terneros, o quien perdió 60.000 pollitos, que había una granja de pollitos, los 60.000 murieron, o que perdió corderos, o terneros, o madres de cría de cerdos? ¿Cómo no lo vamos a entender? Por supuesto que lo entendemos. El que gestiona la emergencia, y el máximo responsable de las emergencias soy yo, es decir, aunque hubiera estado el presidente del Gobierno de Aragón en Zaragoza, el que preside el CECOP y la emergencia soy yo, y quien toma las decisiones soy yo, y quien tomó las decisiones soy yo, y el máximo responsable de sucedió esos días soy yo. No busquen otro, soy yo. Hay que tomarlas con la cabeza fría. Y el que está en el territorio es comprensible perfectamente que esté apurado, que esté mal y que esté en condiciones lamentables después de lo que le ha pasado. Pero es normal que el que toma las decisiones con cabeza fría es desde el CECOP, muchas administraciones buscando el interés general. Por tanto, nosotros entendemos absolutamente todo, señor Izquierdo, y entendemos y nos ponemos en la piel de todos ellos. Absolutamente. Y cuando fue la señora Batero el primer día, se abrazó con el alcalde de Azuera. Recuerden la foto. Le decía al alcalde de Azuera, no nos dejen solos. Nosotros, desde el primer momento, se pusieron en marcha los medios. Desde el primer momento. Pero, lógicamente, cuando llegó la tormenta a las 11 de la noche, bien había que esperar al día siguiente a evaluar los daños que había. Oiga, es que recuerdo cuando cayó la silla de Astún y se movilizaron 100 ambulancias y 4 helicópteros, hubo alguno que nos criticó por movilizar tantos medios, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuando pasó de Astún? Por tanto, había que esperar a las primeras luces del día para, en el CECOP de las 9:45, este que niega, aparte de negacionista del clima y de la violencia de género, también es negacionista del CECOP, el señor Morón, para poderlo analizar ese día lo que íbamos a suceder. Nosotros, señor Corrales, como usted bien sabe, no politizamos sobre el tema de Infobae y la UME nada. Mire si no politizamos nada, que le dimos la medalla de Aragón a la UME. Mire si no politizamos nada de la UME, que el año pasado los movilizamos 2 veces. Y los movilizaremos cuantas veces haga falta, porque es un lujo para Aragón que una de las bases operativas de la UME esté en el aeropuerto de Zaragoza. Y eso es un lujo para Aragón. Pero entendemos que hay que movilizar a la UME cuando los medios materiales del Gobierno de Aragón no den abasto, porque si no estaremos haciendo un uso de la UME constante. El otro día estaba la UME allí, hubo un incendio en Lérida y estuvimos a punto de tener que desactivar la UME para llevarla al incendio de Lérida. Y me decía la gente de la UME, y nosotros también tenemos que tener la UME en condiciones. Por tanto, nosotros lo hicimos con la mejor intención, el mejor sentido que entendimos en ese momento común. El portavoz de Televisión
he explicado, el CECOP lo convocamos el sábado a las 9:45. El sábado a las 9:45 de la mañana. Es que no sé por qué no dice, vamos, no lo entiendo. Se subestimó lo sucedido. Oiga, nosotros, en cuanto tuvimos conocimiento de lo sucedido, convocamos el CECOP, hablamos con el sábado 2 veces con alcaldes y presidentes de comarca para ver todos los medios materiales humanos necesarios para ver lo que se podía solucionar. El consejero de Fomento actuó y él lo dijo bien claro, hay 2 puentes, que son el de Belchite y el de Azora, con graves daños estructurales. Cuando uno hace un puente, lógicamente pone todas las prescripciones técnicas que le pone la Confederación Hidrográfica del Ebro. Si son riadas, con retorno de 100 años, con retorno de 500 años o con retorno de 1000 años. Es así. Y se intenta hacer todo con todos los criterios técnicos. Como ya le he dicho a la señora portavoz de la Junta, parece que le ha hecho el discurso Jorge Puello desde Madrid, sin saber lo que realmente sucedió aquí. Porque usted, anticipación, oiga, que activamos la alerta a las 3:30 de la tarde del día anterior. ¿Cuándo lo hubiera convocado usted? ¿Cuándo hubiera activado usted la alerta? Desde el primer momento, el viernes a las 15:30, 7 horas antes de las lluvias. 7 horas antes. Y se evitaron muchas cosas. Hoy hay alertas naranjas. Hoy no hubiéramos activado la alerta. Pero allí lo vimos. Anticipación 7 horas. Entonces, ¿cuándo usted convocaría? Siempre. Usted sabe cuando viene el lobo, la gente se acostumbra cuando viene el lobo de verdad, se come al niño. Entonces, claro, yo la verdad que al señor Morón no lo entiendo. No entiendo. Por favor, esto no. No entiendo que pone en duda que el CECOP se convocó. Pero, oiga, ¿usted no leyó la prensa ese día? No la leyó. Oiga, es que aquí está el acta de convocatoria. ¿Por qué lo pone usted en duda? La convocatoria para el sábado 14 a las 9:45, señor Morón. Le pido que rectifique sus palabras por mentiroso, por inexactitudes, por falsear la realidad. Usted ha falseado la realidad, ha mentido en sede parlamentaria queriendo, a sabiendas. Sí, a sabiendas. Cuando está publicado en prensa y está el CECOP convocado, usted ha falseado la realidad a sabiendas. Y eso, señor Morón, eso es intentar desprestigiar el trabajo de técnicos absolutamente independientes. Aquí solamente queda Vox, efectivamente, en la mentira y en la falsedad de ese día, solamente queda Vox. Hombre, ya vale, no, yo tengo derecho a decir lo que quiero, que esto no soy. Si ya vale, usted ya me dice, ya vale, usted puede decir lo que quiera, yo no puedo hablar. Ya vale. Continúe, vale, por favor, señor consejero. Claro. Y luego un debate acerca de cuándo y no se activa la UME. Me he leído con tranquilidad lo sucedido en Aragón en los últimos 10-12 años. En los últimos años de gobierno de Luisa Fernanda Rudi, en los años de gobierno de Javier Lambán y en los 2 años que llevamos nosotros de gobierno. Y ha habido de todo, de todo. Ha habido riadas mucho más importantes que la acaecida la semana pasada, donde no se activó a nadie, donde los municipios, ellos lo guisaron y ellos lo comieron. Vamos, es que por no activar ni fueron a verlos. Yo recuerdo una riada acaecida en el mes de julio del 23, y no digo Zaragoza, que se puede, digamos, con sus medios, pero en Cuarte de Huerva hubo más de 200 naves afectadas, muchísimas viviendas afectadas, y no se activó la UME. Y el señor Baltrán, que ya delegado al Gobierno, estaba callado como una puerta. No dijo nada de activar la UME. Bueno, señor Beltrán, no, es que la UME no, pongo a disposición del Gobierno la UME. No, señor Beltrán, la UME siempre está a disposición del Gobierno de Aragón en nivel 2. No es usted el responsable de la UME, ¿vale? Entonces, aquí hay de todo. Hay veces activado con más, otra vez es activado con menos, otra vez ha habido visitas con más, otra vez ha habido visitas con menos y otra vez no ha ido nadie. O sea, lecciones no las puede dar nadie, porque todo tiene mucho argumento para callar. Repito, la gran riada que hubo en Cuarte de Huerva en julio del 23, ellos lo guisaron y ellos lo comieron. Nadie les echó una mano. La señora Pérez fue a un pueblo de Teruel, pero en Cuarte no fue nadie. Y por tanto la UME,
que, como os digo, es un gran operativo, hay que tener mucho cuidado cuando la activas y cuando la dejas de activar. Las ayudas las activamos en un tiempo récord. Ahora solo hace falta pagarlas. Pongo un ejemplo. En el Ayuntamiento de Montalbán siguen sin cobrar las ayudas del Gobierno central de las riadas del año pasado y les deben más de 1 millón de euros para poder arreglar toda la parte central. Yo he estado en Madrid y yo voy a ser secretario de Estado y sé lo que es gestionar las riadas en Madrid. Yo llegué en el 16 y pagábamos las riadas del 7. Es decir, es que eso es Madrid. Pero yo pediría agilidad al Gobierno central, no para declarar una zona afectada, que eso es muy sencillo. Yo pediría agilidad para las órdenes y para pagar. Acabo ya diciendo lo que he dicho siempre. Las emergencias de Aragón están dirigidas por grandes profesionales. Tenemos equipos muy profesionales de gente que se deja el alma por ayudar. Ponerlos en duda solo busca empeorar nuestra democracia y poner en duda todo. Y no todo vale. Muchas gracias. Señor presidente, Gracias. pido la palabra, por favor. Señor consejero, un momento. Señor Morón, tiene la palabra para... Valoración de juicio que ha vertido el señor consejero sobre este diputado. Mire, se ha referido a mi persona diciendo que estaba en un estado de enajenación mental transitoria, que he sido... Disculpe, un momento. Que he mentido a Disculpe. Sí. Eso... vamos a ver. No puedo Usted hablar. tiene que... Un momento. El señor consejero Sí. ha hecho, se ha dirigido a usted... Un momento. Se ha dirigido a usted para aclarar un asunto concreto que usted había dicho en su comparecencia. No, me ha insultado. Sobre una Me ha convocatoria. insultado. Eso entonces, usted tiene que expresar sobre esa valoración que ha hecho, valoración o juicio concreto sobre una reunión, y usted exprese si eso es verdad o no es verdad. Bueno, sí, simplemente retira quiero sus palabras. Simplemente quiero aclarar en esta cuestión al respecto que, como le he dicho, si me presenta el acta de la reunión, no, la convocatoria no, el acta de la reunión. Si me presenta el acta de la reunión, me retractaré de lo que he dicho hoy aquí. Queda claro. Y si no, pediré que se retracte él. Muchas gracias. Queda claro. Gracias, señor Morón. Señor consejero. Si se ha sentido molesto por la enajenación mental transitoria, yo no tengo ningún problema en retirarlo. Yo no soy como ellos, yo lo retiro. Habrá tenido una turbidez mental momentánea, pero es lo que hay. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la moción número 3025, divanante de la interpelación número 3125, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia ambiental y en base a ella relativa a la elaboración de un pacto aragonés por el clima. Presentada por el Grupo Socialista. Señora Soria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, buenos días. Les presentamos una moción que dimana de una interpelación en torno a un debate que el consejero de Medio Ambiente, señor Blasco, y yo tuvimos en el pasado pleno. En concreto, hablábamos sobre la política general que su departamento en materia de medio ambiente estaba implementando y, más en concreto, a esa posibilidad de elaborar un pacto aragonés por el clima, como se había publicado, se había comprometido, se había anunciado el consejero de Medio Ambiente. De ese debate rescatamos lo que nosotros consideramos más importante y lo elaboramos en forma de moción, y de esta manera, desde las Cortes, instamos al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón a que presente un borrador del Pacto Aragonés por el Clima, con un calendario, con indicadores de seguimiento, con una consulta abierta para los agentes implicados de cara a su aprobación, y sí que marcamos un marco temporal antes del último trimestre de 2025, tras incumplir tanto su compromiso de elaboración de este pacto antes del primer trimestre de 2025 como las resoluciones de estas Cortes en las que se instaba al respeto de dicho plazo.
Esto, como ustedes ya saben, era una medida, como decía antes, anunciada por el propio consejero de Medio Ambiente. Era una medida recogida en el propio programa electoral del Partido Popular, pero además que traía causa de una moción que ya se aprobó en una comisión de Medio Ambiente en noviembre de 2023, en donde ya nos reiterábamos en estos términos. Es verdad que incluso el propio consejero en esta Cámara se comprometió públicamente a traer ese pacto aragonés por el clima antes del primer trimestre de 2025. A día de hoy han pasado 2 años desde que el Gobierno de Aragón está gobernando esta comunidad autónoma y no hemos tenido conocimiento en torno a este pacto del Gobierno de Aragón en materia de cambio climático. Es cierto que podríamos haber pensado anteriormente que no se había traído porque estaban gobernando de la mano pues, de su socio de gobierno, un partido como es Vox, negacionista del cambio climático, de la evidencia científica, de la crisis climática y que evidentemente en ese sentido estaban atados de pies y manos. Pero es verdad que en estos momentos ya no tienen ese tipo de atadura, ya han pasado un tiempo, 1 año incluso, desde que no están en el Gobierno de Aragón y podían haber traído ese borrador, ese pacto aragonés por el cambio climático y no lo han hecho. De tal manera que eso es lo que nosotros venimos a traer aquí con esta moción derivada de esa interpelación para darle una nueva oportunidad al Departamento de Medio Ambiente a que traigan ese borrador del Pacto Aragonés por el Clima con un calendario, con unos indicadores para que de esa manera podamos participar todos los grupos políticos. Es verdad que no es una cuestión menor, a pesar de que tengamos esta estrategia aragonesa para el cambio climático, en donde se recogen muchas medidas, en donde aparecen indicadores que nos pueden permitir el medir el grado de cumplimiento de cada una de ellas, sino porque trae causa de una serie de normativa legislativa, como es todos los compromisos que tenemos con la Unión Europea, Pacto Verde, ley de que nos obliga a esa neutralidad climática o incluso a nivel estatal, como es la Ley 7/21 de Cambio Climático y Transición Energética. Insisto, han pasado 2 años, no conocemos el borrador, no conocemos ningún tipo de calendario. En esta sede el consejero reconoció el incumplimiento de su compromiso público con esta Cámara y con los aragoneses, diciendo que no había podido traer ese pacto aragonés antes del primer trimestre de 2025 y ahora lo que nosotros hacemos es simplemente darle una oportunidad para que renueve ese compromiso público que entendemos que sigue teniendo con la protección, la prevención y la adopción de serie de medidas que permitan hacer cambio al cambio climático y por ello hemos decidido traer aquí a esta sesión plenaria ese, podríamos decir, resumen en forma de moción de lo que estuvimos debatiendo el señor consejero y yo en la pasada sesión plenaria. Insisto, lo que pedimos el Grupo Socialista es el apoyo de todos los grupos de esta Cámara para que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón presente un borrador de ese Pacto Aragonés por el Clima con un calendario, con unos indicadores de seguimiento y con una consulta abierta para todos los agentes implicados de cara a su aprobación antes del último trimestre de 2025. Nos parece una cuestión fundamental e importante. El cambio climático no puede esperar más, sobre todo hacerlo por las generaciones futuras y es por eso que pedimos el voto favorable a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Gracias. Gracias, señora Soria. Defensa de las enmiendas. En primer lugar, la señora Cobos, del Partido Popular. Gracias, señor presidente. Quisiera que mis primeras palabras en esta intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular fueran para manifestar la solidaridad con todos los vecinos de Berge que ayer sufrieron un incendio, 46 hectáreas quemadas. Afortunadamente ya está controlado el fuego, así que manifestar la solidaridad con todos los vecinos y, por supuesto, agradecer al dispositivo de Infoar que una vez más ha mostrado la gran profesionalidad que tienen los efectivos de nuestra comunidad autónoma. Y dicho esto, a favor de los vecinos de Berge y, por supuesto, de Infoar, señora Soria, le hemos presentado una enmienda, como usted bien ha visto, en la que sustituimos su acotación en el tiempo por la expresión lo antes posible.
porque sí que existe un compromiso serio de traer este pacto. No vamos a buscar excusas, como ustedes sí que lo han hecho. Ya se lo ha manifestado el consejero en varias ocasiones y, por supuesto, no nos hemos olvidado del tema y estamos trabajando en ello. Simplemente que los plazos son los plazos y, por supuesto, le garantizo que, igual que eso lo ha dicho el consejero, estas Cortes van a debatir ese pacto por el clima. No se preocupe, no tenga usted ningún tipo de duda. Es más, es que el movimiento se demuestra andando y este Gobierno lo que ha hecho ha sido activar el Consejo Aragonés del Clima que ustedes crearon y lo tuvieron olvidado, como no convocaban tampoco la Comisión Interdepartamental. Claro, ustedes siempre recurren al tema de la pandemia. Nunca había entrado en ese tema y hoy sí que voy a entrar, porque ya basta de que ustedes digan excusas como de este tipo. Porque, miren, yo no voy a negar que la pandemia fue una situación extrema, nadie lo niega, eso es así, condicionó nuestras vidas, pero todos seguimos adelante con ellas y todas las comunidades autónomas, porque igual que todas las comunidades autónomas siguieron con sus vidas, hicieron cosas en materia de medio ambiente, por ejemplo, aprobaron el plan de gestión de residuos, y ustedes fueron la única comunidad autónoma que no aprobaron el plan de gestión de residuos en tiempo y forma. Y para eso también han utilizado la excusa de la pandemia. De hecho, el Partido Socialista lo único que ha hecho ha sido renunciar de facto desde el inicio de la legislatura a una política medioambiental, porque le dio todas las direcciones generales a su socio Podemos, al que obviaron y con el que mantuvieron enfrentamientos bastante sonoros a lo largo de la legislatura. Y no solo eso, sino que ustedes pues tuvieron otra serie de prioridades. Y ustedes incumplieron su programa electoral. Ustedes se presentaron con un programa electoral en el 2019 diciendo que iban a derribar la fábrica de Inquinosa en 2021. Punto 279 de su programa electoral. Y ustedes no lo hicieron. Ustedes fueron los primeros que incumplieron el compromiso electoral. Nosotros ya les digo que vamos a traer ese pacto aragonés por el clima, que vamos a cumplir. No lo hemos traído en primera. Finaliza la legislatura, estas Cortes van a debatir ese pacto aragonés por el clima. Señora Cobos, señor Izquierdo del Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, vicepresidente. Señora Soria, ya le digo que voy a votar a favor. Estamos de acuerdo con que se ponga en marcha el Pacto por el Clima y también estamos seguros de que se va a poner antes de que termine este año en marcha. Es cierto que había un compromiso del consejero, que el compromiso no se ha cumplido, pero también sabe usted perfectamente que el consejero dio las explicaciones oportunas sobre el tema y se comprometió a hacerlo y lo hará antes de fin de año. Claro que es necesario que se convoque y que se celebre el Pacto Aragonés por el Clima. Claro que es necesario que sigamos trabajando en mitigar el cambio climático. Claro que es necesario que sigamos trabajando en mejorar y en crear más energía limpia y en transportarla de una forma autónoma como comunidad autónoma. Claro que es necesario que Aragón siga liderando la generación de energía verde porque eso mitiga el cambio climático. Claro que es necesario que nos creamos de una vez por todas que el cambio climático es real y como se dijo públicamente, que el cambio climático mata. Por eso es necesario que lo combatamos y que luchemos contra él. Claro que es necesaria la iniciativa y se lo agradezco profundamente. Señor Sanz, de Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Votaremos que sí, señora Soria, pero porque cualquier medida que avance precisamente en la mitigación y adaptación al cambio climático es necesaria y ahora hay que hablar de eso y, por lo tanto, lo primero que deberíamos decir aquí es que hace 5 años que se decretó la emergencia climática, hace 4 años que tenemos una ley de cambio climático y transición energética y ni el Gobierno cuatripartito del señor Lambán ni el Gobierno del señor Azcón con Vox primero y sin Vox después han traído siquiera un borrador para poderlo debatir. Y eso es lo urgente. Más aún en una comunidad autónoma expuestísima a todas las consecuencias de esta realidad climática, en términos productivos, en términos de seguridad ante episodios como los recientemente vividos, en términos económicos y también en términos sociales y de salud. Señorías, hay trabajadores y trabajadoras que están muriendo en el Tajo, y por lo tanto es necesario actuar. Votaremos sí y exigimos medidas mucho más contundentes. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Le adelanto, señora Soria, que votaremos a favor
porque creo que todos, bueno, casi todos, somos ya conscientes de la importancia que tiene y que va a tener el cambio climático en Aragón. Estos años estamos siendo testigos de eventos cada vez mucho más extremos. El cambio climático afecta a nuestras infraestructuras, afecta a nuestros sectores primarios y económicos más sensibles, principalmente a la agricultura, a la ganadería, pero también afecta, como ha dicho el señor Izquierdo, el cambio climático mata. Así que tenemos que ser rápidos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para este cambio climático, vuelvo a repetir, para que quede bien registrado, cambio climático. Tenemos que estar bien preparados. Aprobaremos esta iniciativa para que se tenga lo antes posible el borrador del Pacto Aragonés por el Clima a esta Cámara. Muchas gracias. Votaremos a favor, ya lo he dicho. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señora Abú. Gracias, presidenta. Pues ayer fue un día complicado para los vecinos de Berge y, desde luego, desde Aragón Teruel existe toda nuestra solidaridad con ellos y con su alcaldesa y, sobre todo, con los profesionales que se emplearon a fondo para controlar el incendio. No es la primera vez que hablamos en esta legislatura sobre el Pacto Aragonés por el Clima. Todos ya hemos recordado al consejero Blasco comprometiéndose en una comparecencia a hacerlo llegar a las Cortes en el plazo más cercano. Ha pasado el ecuador de la legislatura y aún no ha venido a esta Cámara. Lo que está claro es que no se puede seguir dilatando porque este pacto era prioritario hace años y sigue siendo prioritario. Y es que el Pacto Aragonés por el Clima es seguramente hoy más importante que nunca, con temperaturas récord en un mes de junio y un mar Mediterráneo en récord históricos otro año más, justo antes de empezar el verano. No podemos esperar y necesitamos acciones concretas y acciones de verdad que vayan a ayudar a los más afectados por un cambio climático, que es una realidad que tenemos aquí y que tenemos que afrontar en todos los frentes. Agricultura, preparación de infraestructuras para eventos climáticos extremos y, sobre todo, bienestar de la ciudadanía. Pero a nosotros no solo nos vale la estrategia climática que siguen los dos grandes partidos, que únicamente se centra en la supuesta reducción de emisiones de efecto invernadero gracias a las renovables. Eso no es luchar contra el cambio climático. Eso es adaptación del discurso del oligopolio energético a una realidad climática innegable, por mucho que algunos se empeñen. Y es que en esta estrategia, en ese pacto, se debe de incluir a todos los actores. Tenemos muchos aspectos que incorporar y muchas situaciones que tener en cuenta. Vivimos en una tierra muy sensible, en riesgo por un cambio climático extremo e impredecible. Es muy probable que perdamos los glaciares del Pirineo y sea la primera gran cordillera en hacerlo. Es muy probable que tengamos más desertificación, acabando con la agricultura. Sufrimos riadas cada vez más virulentas y recurrentes. Así que sí, necesitamos un pacto aragonés que nos prepare, que ordene el territorio y que deje claras nuestras prioridades. Votaremos a favor. Gracias, señora Abú. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Lo más revelador de este debate es que no estamos hablando de un pacto por el clima que genere controversia, que sería de esperar, sobre todo por parte de los negacionistas. Lo más revelador es que estamos hablando de un pacto por el clima que no existe. Hablamos de una promesa convertida en humo, de un compromiso evaporado, ni borrador, ni calendario, ni indicadores, nada. Y, sin embargo, este pacto por el clima fue anunciado como una prioridad. Pero el tiempo corre muy rápido, sobre todo cuando hablamos de emergencia climática, y mientras seguimos esperando a que llegue el documento, y solo por poner un ejemplo, el alumnado, el profesorado, las familias piden actuaciones contra el calor en las aulas, y no solo en las aulas, sectores productivos bajo presión. Hablamos también de incendios más agresivos, de un medio rural que, si no recibe ya recursos para adaptarse, quedará más expuesto todavía a la despoblación
situación y al aislamiento. No valen los parches, no valen los balances parciales, es necesaria estrategia, es necesaria planificación. Queremos políticas públicas con esa visión ecosocial absolutamente imprescindible. Un verdadero pacto por el clima no es una ficha más, no es un adorno, es una herramienta esencial para transformar el modo en el que producimos, en el que consumimos, en el que nos movemos, en el que ocupamos el territorio, y debe construirse desde la ciencia, desde los sectores implicados, desde la participación pública y privada. Lo que esta moción plantea no es ninguna exageración, es un mínimo, que haya un borrador, que haya fechas, que se mida lo que se hace, que se escuche a la gente, que se cumpla lo prometido. Estamos completamente de acuerdo, votaremos por supuesto a favor. Y es que si el Gobierno no lidera la adaptación, planificando, quedará sujeta a la improvisación. Y entonces, en lugar de pactos, lo que tendremos es conflictos entre sectores, entre comarcas, entre generaciones, y no podemos consentir que eso ocurra. Necesitamos una brújula climática, una hoja de ruta clara, justa, valiente, y este pacto por el clima, por supuesto, bien hecho, con plazos, con participación, debe ser esa brújula. Como digo, votaremos a favor. Esto no va de partidos, va de responsabilidad y de dignidad institucional para dar respuesta adecuada a un problema acuciante. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Desde Vox rechazamos totalmente la moción del PSOE que impulsa un pacto aragonés por el clima, alineado con la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Este es el típico tocomocho socialista para desviar la atención de la grave crisis de corrupción que envuelve a ese partido. Un problema histórico que ha dañado a España y afecta a los aragoneses social y económicamente. Mientras nos enzarzan en debates estériles sobre el camelo climático antropogénico, irrelevantes para la mayoría, salvo para quienes se lucran con este negocio, acusándonos de negacionistas, el PSOE trata de esquivar su responsabilidad en los desastres de las riadas sufridas desde otoño. PP y PSOE alimentan el mito de los desastres naturales que son culpa del cambio climático causado por el ciudadano que conduce su diésel para ir a trabajar. Con esta narrativa creen que pueden evadir sus responsabilidades del abandono de obras hidráulicas y mantenimiento, mientras los aragoneses padecen las consecuencias de su incompetencia, como las sufridas en las recientes riadas. Miren, ustedes son los verdaderos negacionistas, que ignoran la existencia y aplicación de medidas tecnológicas que pueden minimizar los efectos de los desastres y de los fenómenos extremos que han sucedido siempre. Y cuando se gasta el dinero en chiringuitos climáticos inútiles, eso es incompetencia o negligencia. Su Agenda 2030 y su ODS número 13 respecto al clima y el Pacto Verde han asfixiado sectores claves como la agricultura, la ganadería y la industria con tasas confiscatorias y restricciones que favorecen a corporaciones extranjeras, empobreciendo a los aragoneses y acelerando la despoblación. Aragón ha gastado 33 millones de euros en políticas climáticas y, sin embargo, ¿saben qué? El clima sigue cambiando. Se criminaliza al ciudadano con prohibiciones como la de las calderas de gas, vehículos de combustión, tarifas eléctricas desorbitadas bajo el pretexto fraudulento de la huella de carbono. Por otra parte, el cierre de la central térmica de Andorra dejó familias sin ingresos, disparó las tarifas y aumentó la dependencia energética externa y la inestabilidad de la red. ¿Recuerdan el apagón? Pues eso. Se planifica plantar 2 millones de árboles en el Maestrazgo y al mismo tiempo, arrancan 2 millones y mientras tanto pueblan con otros 2 millones. O sea, neutralidad total. Y mientras tanto no se enteran que su ley de la restauración obliga a Aragón a plantar 33 millones de árboles hasta el 2030 y no se han enterado. Gracias, señor Vidal. Señora Soria, para fijar su posición respecto a la enmienda que le han presentado.
Gracias, presidenta. Pues fíjese que aun a riesgo de perder esta votación, señora Cobos, no voy a aceptar su enmienda porque usted me está pidiendo que sustituya antes del último trimestre de 2025 por lo antes posible. Y lo antes posible ya fue en la moción que aprobamos en noviembre del 23, ya fue en el compromiso del consejero con esta Cámara en traerlo antes del primer trimestre de 2025 y evidentemente que ahora me diga en junio de 2025 lo antes posible me parece que no es serio y no la voy a aceptar. Gracias, señora Soria. Pasamos entonces a la votación de la moción en los mismos términos que fue presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 62 emitidos, 2 telemáticos. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Estamos emitiendo el resultado de la votación. Presentes 60, emitidos 62, 2 telemáticos, votos a favor 55, en contra 7. Sale adelante la moción. Explicación de voto, señor Izquierdo, señor Sanz, señor Corrales, señora Buch, señora Lasobra, señor Soro, perdón, señor Vidal. Efectivamente, solo queda Vox. Me pregunto si saben ustedes lo que es el clima, si se lo han preguntado, ¿qué es el clima? El cambio climático, ¿qué significa? Porque estamos hablando todos los días de algo que creo que nadie sabe explicar. ¿Cuáles son los fenómenos que influyen sobre el clima? ¿Ustedes lo saben? Porque parece que no. Estamos hablando que el culpable es el señor que coge el diésel para ir a trabajar. ¿Ese es el culpable del cambio climático? Se han gastado 33 millones de euros en combatir el cambio climático. ¿De qué ha servido? ¿Sigue cambiando el clima? Entonces hay algo que no funciona en sus planteamientos. ¿No se lo han preguntado? ¿No les llega para eso? Entonces, aquí hay algo que falla en este planteamiento. O sea, machacar la industria, machacar las explotaciones agrícolas, ¿eso de qué sirve? El cambio sigue existiendo. Gracias, señor Vidal. Señora Soria. Gracias, presidente. Pues afortunadamente solamente queda Vox. No, afortunadamente Vox no ha apoyado esta iniciativa porque de lo contrario estaríamos altamente preocupados. Es verdad que me ha sorprendido el voto a favor del Partido Popular porque al final pasar de ceñirnos a un marco temporal como era el último trimestre de 2025 a lo antes posible, pues cambia mucho. Entonces, enhorabuena por venir a ese marco temporal concreto. Creo que es una acción que requería de menos ambigüedad, que requería de un plazo concreto. Volvemos a renovar nuestra fe en el consejero de Medio Ambiente, el señor Blasco, y le puedo asegurar que vamos a estar muy vigilantes de que esta vez sí que se cumpla ese compromiso y que aparezca en esta Cámara ese borrador antes del último trimestre de 2025, porque ahora lo que tienen que hacer, señora Cobos, es ponerse a trabajar. Gracias. Gracias, señora Soria. Señora Cobos. Gracias, señora presidenta. Señora Soria, nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento, cosa que ustedes sí que hicieron la legislatura pasada, pero nosotros en ningún momento. No sé por qué dice que reflejamos ahora de nuevo si el consejero se ha comprometido. Ya se comprometió cuando le interpeló usted. No sé ni por qué ha traído usted la moción si el señor consejero ya le dijo que efectivamente sí que lo iba a hacer. Así que no le sorprenda nuestro voto a favor. Si nosotros sí que tenemos ese compromiso, es un compromiso de legislatura y como tal compromiso de legislatura y compromiso electoral le garantizo que el Partido Popular lo va a cumplir porque nosotros sí que nos creemos los programas electorales. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobos. Punto número 9, debate y votación de la proposición no de ley 107-25 sobre medidas para prevenir daños por el alto riesgo de inundación en tramos urbanos, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Rouco.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Hoy ha habido una declaración institucional de apoyo a los municipios afectados por los graves efectos ocasionados por las tormentas de los días 13 y 14 de junio. Las Cortes de Aragón han mostrado su solidaridad con quienes han sufrido pérdidas materiales y patrimoniales, como también mostramos nuestra solidaridad con quienes lo sufrieron el año pasado, entre los días 29 de agosto y 9 de septiembre y posteriormente entre los días 28 de octubre y 4 de noviembre. 10 meses, 3 episodios de lluvias torrenciales en determinados municipios de Aragón que han ocasionado graves daños en infraestructuras públicas, dotaciones locales y propiedades privadas. Efectos devastadores, si bien no ha habido pérdidas de vidas humanas. Ahora no. Pero lo que sí existe es un enorme componente de riesgo para nuestras poblaciones más vulnerables a episodios de lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamientos de cauces y barrancos, especialmente en estos tramos urbanos. La gestión del riesgo de inundaciones en Aragón tiene 2 escenarios que exponemos en la proposición no de ley. Uno, la gestión del riesgo de inundaciones en el tramo medio del Ebro y que conocemos como la crecida del Ebro y que se está trabajando, aunque de forma muy lenta, fundamentalmente con el Miteco y con la Che. Y el segundo escenario, que es la gestión del riesgo de inundación en las cabeceras de ríos y en las ramblas y barrancos de alto riesgo, que fundamentalmente se produce por fuertes lluvias torrenciales o episodios extremos de precipitación. En este segundo escenario se debería de afrontar actuaciones de control, de prevención y gestión de estos riesgos que no han avanzado de forma adecuada y se debería actuar en programas y medidas a implementar y que ahora no tienen un grado de elaboración técnica y material suficiente. Por ello, en esta proposición no de ley proponemos 3 ejes de actuación en orden a desarrollar e implementar distintas propuestas normativas y de actuaciones de prevención y gestión de riesgos de inundación en tramos urbanos. Elaborar un proyecto director de encauzamiento de ramblas y tramos urbanos de cauces y barrancos de alto riesgo de inundación en Aragón, identificar geográficamente las ramblas y barrancos de alta peligrosidad, formular con cada punto conflictivo una identificación de los núcleos de población, dotaciones locales y servicios públicos a proteger y posteriormente proponer las infraestructuras de protección y encauzamiento más viables para la ejecución de obra civil y con el objeto de minimizar los riesgos de desbordamiento de la población afectada. Y es necesario, en nuestro segundo punto, establecemos un plan autonómico de prevención y gestión territorial de riesgo de inundación en Aragón. En definitiva, el desarrollo normativo a nivel del ejercicio de competencias de gestión territorial de riesgo de inundación y hay que tratar de regular medidas en materias tan importantes como es la ordenación del territorio y usos del suelo, la protección civil, las medidas de protección de infraestructuras agrícolas y ganaderas y medidas en materias de limpieza de cauce e infraestructuras de protección que, como estamos viendo, es fundamental. Es decir, hay que realizar un plan de acción territorial de gestión de inundación estableciendo un listado de actuaciones prioritarias a desarrollar, listado de municipios con elevada peligrosidad ante riesgos de inundación en Aragón, elaborar un régimen específico de municipios con elevada peligrosidad en materias de medidas adicionales de protección civil, un catálogo de infraestructuras locales y regionales afectadas que irán de la mano con el catálogo histórico de inundaciones y adicionalmente podría ordenarse la elaboración de estudios detallados de inundabilidad de tramos urbanos, de barrancos y ramblas y otras zonas que el Sistema de Información Territorial de la Confederación Hidrográfica del Ebro todavía no ha estudiado, porque las actuaciones de control, de prevención y de gestión de estos riesgos no han avanzado de una forma adecuada, porque los programas y medidas a implementar no tienen un grado de elaboración técnica y material suficiente, tampoco a nivel local ni a nivel autonómico. Y partiendo de una casi inexistente participación de la Administración de Aragón en el ejercicio de prevención y gestión del riesgo de inundación, a poder contar con un instrumento de carácter normativo revisado y actualizado que permita asimismo la posterior integración de parte de sus medidas en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones estatal y el desarrollo de medidas propias
locales y autonómicas y que de forma tan evidente se están revelando como necesarias. Gracias. Gracias, señora Rouco. Turno de intervención para el resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Rouco, ya le adelanto que votaré a favor. Creo que sí que es importante elaborar un plan director, es importante prevenir y es importante sobre todo generar algún tipo de ayuda para que los ayuntamientos, que siempre terminan siendo los paganos de estas cuestiones, siempre que no hay víctimas, por supuesto, mortales, cuando se produce una catástrofe de este tipo, lo mismo que le pasa a un particular, yo antes hablaba de los terneros de un habitante de Benaceite, le pasa a un ayuntamiento. Yo veía el otro día algunas fotografías de las infraestructuras y pensaba en algún ayuntamiento de los que hay en aquella zona, pues de 100 habitantes, 150, pensaba con su presupuesto la cantidad libre que le podría quedar a estas alturas del año, que no superará seguro que en ningún caso los 40 o 50.000 euros, y solo con las aportaciones urgentes que tendrá que hacer, en muchos casos superará los 300.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cuestiones que no se prevén. Si se preveyesen, seguramente se podrían evitar. Bueno, bienvenido sea cualquier plan, cualquier estudio, cualquier oportunidad que se les dé también a los ayuntamientos de poder adherirse o acogerse a cualquier línea de ayuda a este tipo de catástrofes. Votaré a favor. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida, señor Sanz. A ver, intentaré ser telegráfico, señora Rouco. Le voy a pedir la votación por separado del punto número 2. Porque nosotros sí que creemos que es bueno hablar de prevención y gestión territorial de las inundaciones, pero diferimos, como bien saben ustedes, en el cómo entienden ustedes la gestión de la realidad climática que estamos sufriendo, la realidad de esos episodios que ustedes pretenden controlar y creen que se puede controlar decididamente con las medidas que proponen. Nosotros creemos que precisamente manda en la dirección incorrecta. Habla del Ebro Resilience, por ejemplo, y una de las cuestiones que plantea esta estrategia que ustedes ponen en valor es precisamente tratar de laminar las avenidas, de frenar su velocidad, cosa que no pasa precisamente cuando lo que hacemos es canalizar los cauces, encauzarlos, al final convertirlos precisamente en autopistas en las que la velocidad del agua es terrible. Por lo tanto, yo le pediría en aras de un consenso poder alcanzarlo para facilitar que por lo menos en ese punto podamos llegar a un consenso en torno a un tema que es importante, ¿no? La planificación. Y una última cosa y acabo. Y una enmienda transaccional mínimamente para que donde pone región ponga comunidad autónoma tal y como determina el artículo del Estatuto de Autonomía. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, Vox ha visto en filón con las inundaciones. La situación merece centrar esfuerzos, pero con propuestas pertinentes y viables. Primero, porque la prioridad debe ser ahora mismo restituir los daños de las infraestructuras públicas y a la población de los pueblos y de la población de los pueblos. Segundo, porque las medidas que propone Vox, alguna no tiene mucho sentido. También le pedimos la votación por separado del punto 2. ¿Y por qué digo esto? Porque con nuestra tipología climática en Aragón hemos construido a espaldas de la naturaleza y porque el problema ahora tiene difícil solución. Ustedes proponen soluciones de lo que los expertos, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, ya descartan. Y les invito otra vez a leer la Ley 4/2024, proponer lo que ya se está haciendo, pues creemos que no es proponer nada. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe, señor Guitarte. Pues hemos escuchado con atención la propuesta de la PNL para prevenir daños por el alto riesgo de inundaciones en tramos urbanos. De su exposición de motivos debo plantearle alguna duda. Los riesgos de inundación en tramos urbanos, en cauces y barrancos de alto riesgo, no están exactamente en las cabeceras de los ríos ni de los barrancos. Antes, al contrario, son más graves cuando el barranco tiene una cuenca más extensa y con mayor desnivel, concentra más caudales por escorrentía, desbordando su cauce ordinario. Y esto es grave cuando el barranco tiene una mayor longitud, unos pocos kilómetros son suficientes, y sirve de colector a una cuenca más extensa.
Esta es una cuestión que hemos trabajado en profundidad, como ya se ha dicho en dos intervenciones anteriores por mis compañeros. Aragón Teruel Existe lo trajo al Pleno en dos ocasiones. Primero, mediante la interpelación número 114 del 24 sobre la política del Gobierno de Aragón relativa a la prevención de riesgos naturales derivada de avenidas e inundaciones al consejero de Fomento, y posteriormente mediante la moción 3124, cuyo contenido fijaba 4 puntos entrelazados, el primero de los cuales exigía el traslado al Gobierno de España para su introducción adecuada el concepto de torrencialidad en la legislación y en los instrumentos de ordenación hidrológica y de planificación territorial y ordenación urbana. No es solamente un problema de inundación lo que vivieron los pueblos, por ejemplo, de Villar de los Navarros, de Azuara, de Almonacid, de Letús, de Benaceite y todos los afectados, sino que fue un ejemplo de torrencialidad que arrastra materiales y vegetación. De manera que a la fuerza de la velocidad del agua se sumaba la capacidad destructiva de los materiales arrastrados. Por eso es importante que el concepto de torrencialidad entre en la legislación y en la planificación. Es desde esa torrencialidad como se entiende la capacidad de estos ríos y de los barrancos para entrar en las casas, provocar daños gravísimos, arruinar granjas, destruir parcelas y riesgos, arrastrar vehículos agrícolas y coches. Más de 370 pueblos de Aragón tienen calles por las que discurre un barranco y el riesgo aparece en otros muchos pueblos. Es necesario revisar los planes territoriales de protección civil de Aragón, los PLATEAR, y el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, PROCINAR, revisado ya en 2019, y aprobar planes locales de emergencia frente a la inundación que están desarrollados en 38 municipios del Valle del Ebro, pero que faltan más de 330 pueblos. Por eso, en nuestra interpelación y medidas que hicimos ya en este Pleno, y le propondría ahora una enmienda, si quiere considerarla como in voce, para que en su punto 1 de la PNL figurase el siguiente texto: promover en colaboración con las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Júcar, obviamente es imprescindible que colaboren, una estrategia para mitigar y reducir la peligrosidad de las inundaciones y de la torrencialidad de las ramblas, realizar un inventario de las canalizaciones, derivaciones y defensas hidráulicas y forestales existentes en las ramblas y barrancos de 371 núcleos de población que ya están identificados, revisar su estado, evaluar el funcionamiento de estas infraestructuras tradicionales a los datos actualizados de precipitación en fenómenos meteorológicos y elaborar y aplicar un plan de actuaciones resilientes frente a las inundaciones y la torrencialidad de las avenidas en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Xunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Debatimos una iniciativa que, bajo la excusa de actuar frente a las inundaciones, lo que hace es plantear una receta desfasada, desproporcionada, más hormigón, más obra civil, más decisiones desde arriba y ni una sola palabra, por supuesto, sobre el cambio climático. No compartimos ni el diagnóstico ni las soluciones. La propuesta parte de una negación implícita del cambio climático, como si los episodios extremos de lluvias fueran casuales o cíclicos y no consecuencia directa de una crisis climática que ya está aquí. Ignorar esto en pleno siglo XXI no es una omisión, es una irresponsabilidad. Además, Aragón ya cuenta con una estrategia de cambio climático Horizonte 2030, aprobada por este Gobierno. ¿Dónde queda? ¿De qué sirve aprobar estrategias si luego se ignoran para volver a diseñar nuevas estrategias, nuevos planes y, sobre todo, para volver a la lógica del canal y el encauzamiento? ¿Dónde está la coherencia? Lo que propone Vox no deja de ser una intervención generalizada en ramblas y barrancos, sin criterios, sin participación, sin análisis de impacto, un plan que invade competencias locales, que desprecia el conocimiento local y que apuesta por soluciones que ya han demostrado su ineficacia a medio plazo. Nos preocupa sinceramente esta obsesión con pavimentar el territorio. Frente al hormigón, planificación; frente al miedo, estrategia; frente al centralismo hidráulico, gobernanza territorial. Apostamos por medidas eficaces y sostenibles: restauración ecológica de cauces, drenaje urbano sostenible, mantenimiento y recuperación de infraestructuras verdes y, sobre todo, una planificación del territorio que integre la emergencia climática. Y todo esto con participación ciudadana, con las comarcas y municipios, con transparencia, no con decretazos, no con imposiciones, no con megaproyectos de obra civil pensados desde un despacho. Lo que necesita Aragón es respuestas serias. Lo que no necesitamos es volver a los modelos de los años 70, que ya sabemos que fallan. Y, desde luego, lo que no necesita es seguir negando el cambio climático mientras se reparten millones para cemento. Por todo eso votaremos en contra, y lo que hacemos es animar al Gobierno a hacer lo que tiene la obligación de hacer, a aplicar ya la
estrategia de cambio climático y, sobre todo, dotar a los municipios de medios para adaptarse al cambio climático, no para resignarse. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señora Arellano. Gracias, presidenta. Nos presenta el Grupo Parlamentario Vox una proposición no de ley sobre medidas para prevenir daños por el alto riesgo de inundación en tramos urbanos. En la exposición de motivos usted habla de dos escenarios, lo que son las crecidas del Ebro, que dice que se ha estado trabajando por parte del Miteco y de la Confederación, y luego habla de las zonas de los barrancos y de las cabeceras de ríos, y leo textualmente: dicho fenómeno se produce fundamentalmente por fuertes lluvias torrenciales o episodios extremos de precipitación, tal y como acaecieron los episodios del 29 de agosto, 9 de septiembre y 28 de octubre, 4 de noviembre del 24, a los que añadiríamos ahora las últimas inundaciones del 13 de junio. Señorías de Vox, bienvenidos al cambio climático. No se debían haber dado cuenta todavía. Las inundaciones son fenómenos naturales que más pérdidas de vidas humanas y más daños materiales producen, pero se ha ido trabajando para luchar contra los efectos que se producen. En un principio se dedicaron a construir presas, diques de contención, motas, pero esto no era suficiente, por lo que se incorporaron planes de protección civil, implantación de sistemas de alarma, corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, especialmente a partir del Real Decreto 903/2010 de 9 de julio de evaluación y gestión de riesgos de inundación, siguiendo la Directiva Europea sobre inundaciones. En este decreto se establecían que había que identificar áreas de riesgo potencial significativo de inundación, mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación y planes de gestión de riesgo de inundación. Si no los han visto o no sabían que existían, los tienen en la página de la Confederación Hidrográfica del Ebro. También el Miteco dispone del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que también es gratuito y accesible para todos. En septiembre de 2024, la Confederación Hidrográfica del Ebro en Aragón elaboró los nuevos mapas de peligrosidad y va añadiendo a tramos de riesgo de inundación, por ejemplo, los barrancos de Alto Gallego o Herrera de los Navarros, ríos como el Matarraña o el Arba de Biel, e incluso a raíz de la catástrofe del 13 de junio, también va a elaborar nuevos mapas de inundabilidad en el que estarán incluidos el eje de aguas vivas y el Cámaras, con lo cual sí que se hacen cosas. Y, señorías, sí que se ha actuado también no solo en el tramo medio del Ebro. El Gobierno del Javier Lambán fue el primero el que nos dio ayudas, y digo nos dio ayudas porque formo parte de un pueblo de la Ribera, nos dio ayudas a los ayuntamientos para actuaciones preventivas de limpieza vegetal, acondicionamiento de riberas, adquisición de equipos, desbroce y poda de vegetación, ayudas y subvenciones para la redacción de planes de emergencia. Precisamente estas convocatorias ya aparecen municipios y su grado de peligrosidad. Gracias, presidenta. Gracias, señora Arellano. Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos. Gracias, señora presidenta. Pues una de las consecuencias del cambio climático es que cada vez las lluvias son más extremas y las sequías más prolongadas. Y hoy vamos a debatir una proposición no de ley que nos trae el grupo de Vox, precisamente por el alto riesgo de inundaciones en tramos urbanos. Ya hemos apoyado iniciativas similares en estas Cortes, precisamente para reformar estos instrumentos que en gran medida, en lo sustancial, ya existen. Ya se lo han dicho la mayoría de los portavoces parlamentarios. Quiero recordar la ley que se aprobó el 28 de junio de 2024, o Procinar, Procinfo, Procifemar, Procisis, Procimer, es decir, instrumentos que ya existen. No obstante, es cierto que sí que hay que acometer una revisión de instrumentos, por ejemplo, como Procinar.
Pero también le tengo que decir una cosa, si no contamos aquí con la colaboración al 100% de los organismos de Cuenca, las confederaciones hidrográficas, poco vamos a hacer, con lo cual habrá que contar con ellos también para establecer todo este tipo de modificaciones. Y luego, respecto al tercero de los puntos que usted plantea, con el primero y el segundo no tenemos absolutamente ningún problema, se lo vamos a apoyar porque debe de primar la seguridad de las personas también y de los territorios. Y con el tercer punto sí que le queremos decir que si este Gobierno ya lo está haciendo, si este Gobierno se está caracterizando precisamente es por la rapidez y la celeridad que hay a la hora de convocar ayudas, sobre todo en casos de emergencia como los ocurridos en la pasada semana, lamentablemente. El 20 de junio, si las lluvias fueron el 13 de junio, el 20 de junio ya había un decreto ley con una primera ayuda directa de 150.000 euros para los municipios afectados por las últimas tormentas, con un paquete de medidas que van en los 20 millones de euros. Es que hoy sale en el Boletín Oficial de Aragón precisamente la convocatoria para estas ayudas, igual que sale en el Boletín Oficial de Aragón hoy la convocatoria para las subvenciones, para la elaboración y la revisión de actualización de los planes de protección civil y las entidades locales aragonesas. Con lo cual, en realidad, ya lo estamos haciendo absolutamente todo y sí que queremos apoyar efectivamente aquellas modificaciones que redunden en la seguridad y en la salud de las personas. Con lo cual, le vamos a apoyar esta iniciativa, pero que sepa que todo esto, primero, que ya existen los instrumentos, la mayoría de ellos, y que el Gobierno ya está trabajando en ello. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Cobos. Señora Rouco, para fijar su posición respecto de la enmienda in voce que le ha presentado Aragón Teruel Existe y la solicitud de votación por separado del punto 2 por varios grupos. La votación por separado, sí. Y la medida en voce es que me he perdido. Al final, si lo que quiere es que añadamos, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la de Júcar, pues me parece bien. Lo demás sería otra PNL y lo de la torrencialidad ya sabe que se aprobó. Entonces, para que la mesa tenga conocimiento exacto del texto, sí que admite parte de la in voce. Sería añadir, coma, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Confederación del Júcar. Y votación por separado, sí. No. Lo añadimos, señora Rouco, perdón, que es que no lo tengo. Lo añadimos a continuación de qué punto de. A ver. Punto 1. El punto 1, coma. Vale. En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Confederación del Júcar. Punto 2 y punto 3. Lo de la región no. Gracias. Pasamos a la votación de los puntos 1 y 3. Por un lado, comienza la votación. Finaliza la votación. Es que no sabemos qué estamos. Es que, Presidenta, es que no ha quedado muy claro qué es lo que estamos votando finalmente con estas adiciones que se han hecho en el último momento. Si pudiera decirnos Hacemos un receso de 2 minutos antes de la votación. Partido Socialista, se añade en el primer punto, coma, y se añade en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Confederación del Júcar. Y nada más. Segundo punto y tercer punto. Lo que sí que se admite es por separado. O sea, en el primer punto solo añadimos lo de la colaboración con la Confederación. A ver. Señora Rouco, como le habían pedido la votación por separado del punto número 2, si ha habido una modificación en el punto número 1, siendo 3 puntos, los votamos los 3 por separado, para que no haya equívoco. Votamos el punto número 1. Comienza la votación. Oye, Repetimos la votación. No me hagas esto.
Presentes 61, emitidos 63 con los 2 telemáticos. Votos a favor 36, en contra 27. Sale adelante el punto número 1. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 62, emitidos 64 con los 2 telemáticos. Votos a favor 60, en contra 4. Sale adelante el punto 2. Votamos finalmente el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 64 emitidos con los 2 telemáticos. Votos a favor 60, en contra 4. Sale también adelante el punto número 3. Explicación de voto. Partido Aragonés, Izquierda Unida. Simplemente para leer el artículo 2 de nuestro Estatuto de Autonomía, cuando dice el territorio de la comunidad autónoma se corresponde con el histórico de Aragón y comprende el de los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Zaragoza, o sea, Teruel y Zaragoza. Esto era lo que pedíamos, el Estatuto de Autonomía, nada más. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señor Guitarte. Señor Soro. Señora Rouco. Sí, gracias. Bueno, decirle a la señora Arellano que desde que el mundo es mundo hay cambio climático y cuando había glaciaciones no había coches diésel a quien echar la culpa. Señora Cobo, respecto a la rapidez, quizá hoy deberían de ser más humildes y dejarlo un poquito atrás. Lo importante es que hay que ponerse a trabajar en barrancos de alta peligrosidad y, señora Arellano, que no están calificados en el sistema de cartografía de zonas inundables del MITEECO. No están calificados. Y también tenemos que empezar a trabajar ya en los tramos urbanos de cauces y hacer los encauzamientos que disminuyan la peligrosidad de la población, porque no hay que esperar a que haya muertos. Y tampoco tenemos que seguir esperando a que el Ministerio autorice a las comunidades autónomas a hacer actuaciones en tramos urbanos de cauce. Y nada más. Eso era la cuestión. Señora Arellano, bienvenida usted a los cambios climáticos sin echar la culpa al diésel. Gracias, señora Rouco. Señora Arellano. Gracias, presidenta. Señoría, ir en contra del 99% de todos los científicos es algo que a ustedes les va a ir en contra de todas las Cortes de Aragón y les va, lo siento, no es los diésel. Llevamos el siglo XIX, el siglo XX y estamos ahora reaccionando y ahora estamos viendo los efectos. Sigamos reaccionando. Gracias. Gracias, señora Arellano. Señora Cobos. Suspendemos la sesión. Regresamos 16:20.